Hola a todos, mi nombre es Iván Rodríguez, soy el fundador de Teamwe, una agencia especializada en comercio electrónico, y en este video te voy a explicar parte de nuestro proceso en el cual hemos desarrollado tiendas virtuales desde emprendimientos muy pequeños hasta empresas que facturan más de $1 millón al año en WooCommerce. En este video vas a aprender qué es WooCommerce, una comparativa entre los mejores hosting para WooCommerce, ya sea que tengas una tienda online con pocos productos o con más de 10,000 productos, las mejores plantillas a la hora de trabajar WooCommerce y cómo instalarlas, la configuración avanzada de WooCommerce, la creación de productos ya sea de forma individual o un cargue masivo de productos, la configuración de métodos de pago, la configuración de reglas de envío y cómo manejar la logística para tu tienda virtual, la optimización del rendimiento, cómo hacer que tu tienda virtual corra mucho más rápido y convierta mejor, la configuración de seguridad, cómo prevenir ataques y mantener tu tienda virtual protegida, la configuración SEO para posicionar tus productos y tu tienda en Google, y al finalizar 3 tips de cómo mejorar la tasa de conversión de tu tienda virtual y un checklist con ideas y estrategias para empezar a vender en línea. Bueno, para empezar, lo más importante es entender qué es WooCommerce. WooCommerce es un plugin o componente que permite a cualquier sitio web de WordPress crear un módulo de productos o una tienda virtual al interior del sitio web. Sigue siendo a la fecha de hoy el plugin o la herramienta de comercio electrónico más usada en el planeta. De hecho, lo vamos a poder validar con las métricas que ellos comparten en su propio sitio web. En este caso, más de 3.7 millones de tiendas en línea están creadas con WooCommerce. El 31% del millón de sitios de comercio electrónico más importantes está creado con WooCommerce, y adicional el 43% de los sitios web que existen en el mundo están desarrollados en WordPress. Es por eso que WooCommerce sigue siendo de lejos la herramienta o plugin más usada en WordPress. Después de saber qué es WooCommerce, el siguiente paso es definir un hosting. Supongo que si estás viendo este video es porque ya tienes un sitio web en WordPress o sabes qué es WordPress como tal. En caso de no hacerlo, igualmente es importante tener en cuenta que sin importar vas a necesitar un hosting o un almacenamiento. En este video te voy a explicar los 3 hosting que hemos usado a lo largo de todos los proyectos que hemos desarrollado en los últimos años y con los cuales hice esta tabla comparativa para explicarte los 3 hosting que recomendamos en nuestra agencia para nuestros clientes: SiteGround, Hostinger y Kinsta. Y tuve en cuenta los 6 puntos que suelo validar en cualquier hosting a la hora de desarrollar una tienda virtual en WooCommerce. Primero, el precio. Segundo, qué tan fácil es la instalación de WooCommerce. Tercero, el entorno de pruebas. Si puedo instalar o no un entorno de pruebas de la tienda. Qué cantidad de visitas al mes me garantiza el proveedor. Qué tipo de CDN tiene la tienda. Con cuáles versiones de PHP cuenta el servidor. Y con qué tipo de caché cuenta nuestro proveedor. En el caso de SiteGround, el plan que recomiendo es el plan Grow Big, el cual tiene un valor aproximado de $25 al mes, que en el primer año recibes un 80% de descuento, donde te cobran en un promedio de $7 el mes. En el caso de Hostinger vas a encontrar planes desde $4, y en el caso de Kinsta vas a encontrar planes desde $35. Suelo recomendar un hosting u otro dependiendo del tamaño de la tienda. Si estás empezando, el hosting que recomendaría sería Hostinger, ya que vas a poder empezar con un presupuesto pequeño y con el plan que sugiero podrías tener un promedio de 5 a 100 productos. Claro, vas a poder cargar más productos de la tienda, pero este es el promedio de productos que recomendaría con este plan. En el caso de SiteGround, si tu tienda tiene más de 500 productos, te recomendaría el plan Grow Big y sería el proveedor que te recomendaría para una tienda que tenga en promedio de 500 a 2,000 productos aproximadamente. Si tu tienda es muy grande o estás escalando tu tienda, te voy a recomendar Kinsta con el plan Starter. Por ejemplo, si tienes más de 5,000 productos, este sería el plan que más recomiendo. El segundo punto a tener en cuenta es la instalación de WooCommerce. ¿Qué tan fácil es, si ya tengo un sitio web en WordPress, poder instalarle el plugin de WooCommerce? O incluso si estoy empezando desde cero, ¿qué tan fácil es instalar WooCommerce? En el caso de SiteGround, cuenta con un autoinstalador, en el caso de Hostinger también, y en el caso de Kinsta también, en el cual ellos hacen referencia que tienen un proceso optimizado para WooCommerce. En el tercer punto, es muy importante cuando trabajas con tiendas muy grandes. Normalmente es un proceso que manejamos mucho en las agencias especializadas en comercio electrónico. En el entorno de pruebas vamos a poder testear muchos plugins o vamos a poder testear nuevas funcionalidades que queramos probar en nuestro sitio. Este es un error muy común de personas que recién están usando una herramienta como WooCommerce, ya que instalan plugins sobre el sitio en vivo en producción y normalmente esto afecta el funcionamiento de la tienda. Es importante tener en cuenta esto. Si es una tienda grande, mi recomendación siempre es buscar un proveedor que te ofrezca un entorno de pruebas, o por ejemplo, si vas a usar un proveedor como Hostinger, vas a poder buscar plugins que te permitan crear entornos de pruebas. En este caso, en este tercer ítem, SiteGround cuenta con un entorno de pruebas o staging como se conoce.
Hostinger no cuenta, pero te puedes apoyar en plugins que cuentan con este tipo de funcionalidad, lo cual te va a costar como un adicional. En el caso de Kinsta también cuenta con un entorno de pruebas. El cuarto ítem que suelo tener en cuenta es qué cantidad de visitas me proyecta el proveedor que voy a poder tener con ese plan. En el caso de SiteGround hablan de 100.000 visitas en el plan Grow Big. En el caso de Hostinger, en 100.000 visitas. En el caso de Kinsta nos da menos cantidad de visitas, un promedio de 25.000 visitas. El quinto punto es un CDN. Un CDN, técnicamente hablando, es una red de distribución de contenidos, pero te lo voy a explicar de otra forma. El CDN lo que hace es copiar tu web en diferentes lugares, que sin importar desde qué lugar del mundo tu usuario final está cargando tu sitio web, la carga se haga desde el servidor más cercano. Es decir, si tienes un servidor, por ejemplo, en Estados Unidos y alguien te visita desde Argentina, el CDN lo que hace es cargar desde un servidor más cercano que puede estar en Brasil o directamente en Argentina. Eso hace que el cargue de tu sitio web sea mucho más rápido. El sexto punto es el PHP. Es importante tener en cuenta que el lenguaje de programación en el que trabaja WordPress y e-commerce es PHP. Por eso es importante saber qué versiones de ese lenguaje acepta nuestro proveedor de hosting. En el caso de SiteGround, soporta la versión 8.3 y adicionalmente tiene una optimización con OP Cache, el cual es una tecnología de optimización para PHP que acelera las páginas web, que al final lo que hacen es guardar el código ya procesado en la memoria del servidor. Y en general, todos estos proveedores de hosting siempre están actualizándose a la última versión de PHP. En el caso de Hostinger también cuenta con la versión de PHP 8.3. Es importante tener en cuenta que sin importar cualquiera de estos tres proveedores siempre están a la vanguardia de la última versión de PHP. En el caso de Hostinger sí cuenta con una optimización más básica a nivel de PHP. En el caso de Kinsta también cuenta con la última versión y adicional a eso tienen una optimización avanzada con recursos dedicados, que esto va a permitir menos consumo en CPU y memoria y que las páginas en PHP carguen más rápido. Y al finalizar, el último punto que suelo tener en cuenta es qué tipo de caché tiene el servidor. Es importante tener en cuenta qué hace la caché del servidor. Normalmente lo que hace es que guarda partes de la tienda virtual ya procesadas para que carguen mucho más rápido y de esa forma no tengan que cargarse cada vez que un usuario visita la tienda como tal. En el caso de SiteGround, cuenta con una caché dinámica y una caché que se llama Memcached. En el caso de Hostinger, Lightspeed Cached. Y en el caso de Kinsta, cuenta con una caché a nivel de servidor y un Edge Cache. Normalmente, aquí va a influir parte de lo que decía previamente en el video. Si tienes, por ejemplo, una tienda pequeña, en el caso de Hostinger, cumple para una tienda que pueda estar en un promedio, como lo decía, desde mi experiencia, tal vez desde unos 5 a 100 productos. En el caso de SiteGround, si tienes una tienda mucho más grande, por ejemplo de 500 o 1000 o 2000 productos. En el caso de Kinsta, con su caché a nivel de servidor y el Edge Caching, por ejemplo, si tu tienda, aparte de ser muy grande, también tiene un tráfico internacional, va a ser mejor ya que va a cargar de una forma más rápida, sin importar el país de donde visita el usuario, y adicional también genera menos consumo al servidor principal. Normalmente esta es ideal para tiendas grandes, como lo decía previamente. Teniendo esta tabla comparativa y con esta información, ya puedes tener un poco más de contexto. Dependiendo del tamaño de tu tienda y el proyecto que tienes, vas a poder elegir cualquiera de estos tres proveedores. Como lo decía previamente en el video, no recomiendo específicamente uno, sino que mi recomendación en el tipo de hosting para tu tienda va a depender del presupuesto que tengas para empezar y del tamaño de tu tienda. En la descripción vas a poder encontrar los links directos a cada uno de estos planes que recomiendo para avanzar con tu proyecto. Igualmente, si tienes alguna duda o consulta, escríbeme en los comentarios. Para efectos del ejemplo, voy a hacer una instalación de WooCommerce en SiteGround, en el cual lo primero que voy a hacer es dirigirme a SiteGround y voy a ir directamente a la sesión de iniciar sesión. Como ya tenía una cuenta previamente en SiteGround, lo que voy a hacer es avanzar, pero igualmente en el link que te dejo en los comentarios vas a poder registrarte y empezar con cualquiera de los planes que está allí. Entonces voy a avanzar aquí con mi usuario y contraseña y lo primero que voy a hacer es dirigirme a la sesión que dice sitios web. Y aquí le voy a dar clic donde dice nuevo sitio web. Para esta parte es importante tener en cuenta que tenemos que contar con un dominio para nuestra tienda virtual. Si escoges cualquier plan de SiteGround o en Hostinger, tradicionalmente te dan el primer año gratis del dominio. En el caso de Kinsta sí vas a tener que comprarlo por separado. En este caso vas a tener aquí tres opciones: registrar un nuevo dominio, si ya tienes un dominio existente, o en mi caso voy a hacer el ejemplo del dominio temporal, pero esta parte es muy sencilla de configurar. Si vas a registrar un nuevo dominio, lo que vas a hacer aquí, por ejemplo, es escoger, voy a crear un nombre de ejemplo, tienda virtual o mi tienda virtual, que en este caso creería que es un dominio que ya está usado.
Igualmente aquí la herramienta lo que va a hacer es buscar si este dominio está disponible y si no, como acaba de pasar, este dominio no está disponible para su registro y si no me da alternativas, por ejemplo mi tienda virtual.nl o .us. Normalmente estos son extensiones de dominio de otros países, pero aquí es donde vas a poder buscar el dominio que quieres para tu plan. Igualmente cuando estás comprando el plan en SiteGround no te lo cobran como un valor adicional, sino te lo incluyen. Esto era para efectos del ejemplo. O por ejemplo si quisiera traerme un dominio que ya tengo, puede ser el de nuestro sitio web, y le doy continuar por aquí, lo que va a hacer la herramienta es invitarme a transferir el dominio. No voy a usar ese ejemplo, voy a volverme a la opción de dominio temporal. Y aquí le doy continuar. Posteriormente la herramienta lo que hace es preguntarme si quiero crear un nuevo sitio web desde cero o migrar a un sitio web. Realmente esta parte es muy sencilla porque si te das cuenta, la herramienta te va llevando paso a paso. Aquí voy a escoger la opción que dice crear un sitio nuevo y él aquí me pregunta si quiero usar de aplicación el constructor por defecto que tiene SiteGround o si quiero usar en este caso un WordPress como tal. Voy a usar en este caso que dice crear y administrar un nuevo sitio web de WordPress o WooCommerce. Esta es la opción que voy a usar. Él aquí me está pidiendo la configuración de un inicio de sesión, para el cual voy a usar un correo que ya tengo creado. Y aquí tengo dos opciones: poder crear una contraseña nueva o darle a generar y que sea el proveedor el que me recomiende una contraseña que cumpla con su validación. En este caso me voy con esa opción. Lo que voy a hacer es guardar esta contraseña en un bloc de notas y le voy a dar continuar. Aquí lo que está haciendo es ofreciéndome un nuevo servicio, un site scanner. Este normalmente es un servicio de pago que ofrece SiteGround, no lo vamos a elegir, le doy no gracias. Aquí adicional también me está vendiendo otros servicios, le voy a decir que no, le doy terminar. Y a continuación se van a dar cuenta que él empieza a instalar nuestro sitio y en el cual nos dice que va a tardar un promedio de 2 minutos. Realmente es algo muy fácil, muy sencillo, no hay ningún proceso técnico en el proceso. Y ahí lo que tenemos que hacer es esperar. Aquí ya el proceso finalizó y en este caso me creó un dominio temporal. Aquí me da tres opciones: ir directamente al sitio, acceder al administrador o ir a la sesión del Site Tools, que al final es como el panel de administración del hosting de nuestro sitio. Y aquí le voy a dar acceso al administrador, el cual me va a llevar directamente a la instalación del WordPress. Aquí ya lo tengo abierto, voy a darle aquí donde dice My WordPress Escritorio. En algunos casos nos lleva directamente a esta sesión, que es como un starter de WordPress que desarrolló SiteGround para llevarnos paso a paso. Si lo voy aquí empezar ahora, él me va a ir llevando y me va haciendo alguna serie de preguntas. Realmente es un asistente, ya dependiendo de la experiencia que tengas, avanzas con esta opción y si no, le das a salir del asistente. Aquí ya nos lleva al área de usuario y aquí hay algo muy importante: nos hizo la instalación del WordPress, pero el módulo de WooCommerce o el plugin de WooCommerce no está activo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ir directamente a plugins, le voy a ir aquí donde dice añadir nuevo plugin y lo que va a hacer es buscar WooCommerce para instalar nuestro plugin de comercio electrónico. Voy a darle clic en Who y él empieza a hacer la búsqueda y aquí está. Aquí dice WooCommerce con más de 8 millones de instalaciones activas y le doy instalar ahora. Ahora le vamos a dar a activar y de esa forma es como instalamos WooCommerce en nuestro WordPress. Después de tener instalado el plugin, voy a ir directamente aquí donde dice WooCommerce. Adicionalmente me va a activar un asistente de bienvenida, que es el que estamos viendo en pantalla, el cual nos dice te damos la bienvenida a Who y nos dice configurar mi tienda o saltar la configuración guiada. Vamos a seguir esta configuración de la tienda, que es como una configuración básica, porque a continuación vamos a hacer la configuración profesional. En este caso me pregunta cuál de estas opciones te describe mejor. Acabo de abrir mi negocio, ya estoy vendiendo, estoy montando una tienda para un cliente. Esto ya depende si eres un emprendedor, un empresario o si eres un freelance o una agencia que está trabajando para un cliente. Voy a irme con la primera opción, seguir. Y aquí él me pregunta cuál es el nombre de la tienda. Lo voy a llamar Mi Tienda. Ahora me pregunta qué tipo de productos o servicios tienes pensados vender. En este caso, para efectos del ejemplo, voy a usar esta opción que dice salud y belleza, ya que más adelante vamos a instalar nuestra plantilla. ¿Dónde está ubicada tu tienda? Aquí me pregunta en qué ciudad. Voy a dejar la ciudad por defecto, dejo este correo y aquí me da la opción de inscribirme para recibir consejos, descuentos y recomendaciones del equipo de WooCommerce directamente en tu bandeja de entrada. Le doy seguir. A continuación me está invitando a instalar algunos plugins de WooCommerce como WooPayments, WooCommerce Shipping y otros. Realmente los que están acá solamente me voy a quedar con la opción que dice Impulsa Ventas con Google para WooCommerce. El resto no los necesito, pero es importante tener en cuenta de que si, por ejemplo, vas a trabajar directamente con WooPayments, puedes dejarlo instalado. En mi caso voy a instalar otras pasarelas de pago, por eso no lo voy a usar, al igual que estos otros plugins. Desactivo estas opciones que están acá y le voy a dar seguir. Y ya lo que tenemos que hacer es esperar.
Y de esta forma es como hacemos la configuración básica en WooCommerce. Pero antes de continuar con la configuración avanzada de WooCommerce, vamos a revisar las mejores plantillas que recomiendo para WooCommerce. Al momento de haberse instalado este WordPress, si voy directamente a apariencia y temas, voy a poder visualizar que WordPress me activó por defecto su plantilla 2025 y me da otras opciones como la plantilla 2024 o la plantilla 2023. Tradicionalmente estas plantillas son muy enfocadas en blogs, pero incluso si quisiera revisar otras plantillas que pertenezcan a la biblioteca de WordPress, le damos clic donde dice añadir nuevo tema y aquí nos van a cargar varias plantillas. Si tuviese que recomendar algunas de las plantillas de la biblioteca de WordPress, realmente las que recomendaría sería la plantilla por defecto de Hello Elementor o la plantilla de Astra. Pero en este video te voy a explicar las que a mi concepto y el concepto de muchas personas en esta industria son el top 3 de plantillas más usadas en WooCommerce. Voy a ir directamente a la página de Envato Market, que es uno de los mejores y más grandes proveedores de la industria. Voy a irme directamente al módulo que dice WordPress e-commerce. Y aquí en la parte de abajo vamos a ir a la sección que dice Weekly Bestsellers o los más vendidos de la semana y vamos a poder visualizar cuáles son las plantillas para WooCommerce más vendidas. Tenemos como primer puesto la plantilla de Flatson, la cual tiene más de 250,000 ventas. La segunda es Udmar con más de 90,000 ventas. De tercera está Porto, que aunque tenga más ventas que Udmar, en los últimos 2 años Udmar ha sido una plantilla que le ha ganado terreno gracias a su personalización. Y la cuarta es XStore. Tengo otra forma de buscarlo y es irme directamente al buscador, busco por la palabra e-commerce y aquí por el filtro escojo la opción que dice bestsellers y él me va a mostrar las plantillas más vendidas a lo largo de toda la historia de esta plataforma. Como lo decía previamente, Flatson de primero, Porto de segundo y tercero Udmar. Cualquiera de estas 3 plantillas son las mejores plantillas para WooCommerce o las plantillas más vendidas a través de Envato. Existen más plantillas, ya sea en la biblioteca de plantillas de WordPress o con otros proveedores, pero recomiendo estas 3 porque son las 3 plantillas más vendidas a lo largo de los últimos 10 años en Envato, que es la plataforma líder de infoproductos en el mundo. Y cualquiera de estas 3 plantillas tienen un grado de personalización muy alto. Cada una ya tiene sus pros y contras y aquí es muy importante entender que dependiendo el tipo de tienda virtual que vamos a desarrollar y también el editor con el que queremos trabajar, vamos a poder elegir cuál se adapta mejor a la necesidad que tenemos o a la necesidad que tiene nuestro cliente para el cual estamos desarrollando la tienda. Normalmente aquí le hago 2 preguntas a nuestro cliente y es ¿con qué editor está familiarizado a trabajar? O si ha trabajado con editores de drag and drop de arrastrar y soltar como un Canva o como un Wix. Dependiendo de la respuesta que me dé el cliente, puedo recomendar Udmar, ya que Udmar, por ejemplo, cuenta con el editor de Elementor y es hoy por hoy el editor también más usado para WordPress. O también puedo recomendar la plantilla de Porto. Normalmente la plantilla que recomendaría sería Porto o Udmar, pero si es el caso y el diseño no es algo en el cual quieres enfocarte mucho, quieres una plantilla mucho más rápida, la plantilla que recomendaría sería Flatson. Y aquí hay algo muy importante, que es que antes de comprar la plantilla, hay algo que suelo hacer, es irme a la vista previa de la plantilla. En este caso voy a revisar la primera, suelo revisar los demos y las plantillas predeterminadas que tiene el sitio. Tradicionalmente Flatson no cuenta con plantillas o demos muy modernas, ya que estas plantillas que están viendo en pantalla fueron diseñadas de hace más de 5 años, pero hay algo en la razón por la cual esta plantilla es la más vendida de WooCommerce en Envato, y es que es una de las plantillas con mejor optimización o carga del sitio. ¿Cómo puedo validar eso? Copio la URL y voy directamente al PageSpeed de Google y acá lo que quiero es analizar cuál de todas las plantillas que estoy revisando tienen un mejor carga o rendimiento. El caso de Flatson. Vamos a poder ver que nos muestra que en el PageSpeed tiene una calificación aprobada y lo más probable es que nos muestre todos los valores en verde en el diagnóstico de rendimiento. Finalmente el diagnóstico de rendimiento no nos lo mostró todo en verde, pero es importante tener en cuenta que el Core Web Vitals no lo está tomando como aprobado. ¿Por qué es importante esto a la hora de elegir la plantilla? Porque dependiendo del rendimiento que tenga nuestra tienda, las campañas publicitarias que podamos llevar a cabo, el costo por clic puede ser mucho más económico y la tasa de conversión de nuestros clientes va a ser mucho más alta. En el caso de esta, tenemos un rendimiento por el orden de 64, pero es algo que revisaría en el resto de plantillas, ya sea de Flatson o cualquiera de las otras mencionadas previamente. Personalmente, la plantilla que más me gusta y suelo recomendar a nuestros clientes es Udmar, ya que tiene un grado de personalización muy alto y permite trabajar Elementor y WBakery, que son 2 de los editores más usados en WordPress. En este caso, Udmar tiene una cantidad de demos o plantillas muy bien elaboradas. Por ejemplo, una de sus últimas plantillas o demos es esta tienda de productos de belleza. Y de esa forma copio la URL y también la reviso
en PageSpeed para revisar qué calificación o qué rendimiento nos arroja. Aquí inicialmente la evaluación nos aparece como desaprobada, pero quiero validar posteriormente cuál es el diagnóstico general de rendimiento. En el caso de esta plantilla, aunque tengamos una evaluación desaprobada, nos muestra un rendimiento mucho más alto que la plantilla de Flatson. Tenemos un rendimiento en 82 y el resto de ítems todos por encima de 80. En este caso es una plantilla muy buena que tiene una buena calificación y en escritorio también tiene muy buen rendimiento. De hecho, en escritorio nos muestra que la evaluación fue aprobada en general y en móvil, aunque me sale desaprobada, igualmente me sale con un buen rendimiento. A la hora de tener en cuenta de que las tiendas que estamos desarrollando, en el caso de nuestra agencia, son para tiendas virtuales enfocadas en campañas publicitarias y en la tasa de conversión, el punto que más suelo revisar es la opción de rendimiento. En este caso en móvil estamos en 82 y en escritorio estamos en 98. La plantilla que voy a elegir para avanzar con mi tienda es esta. ¿Cuál es el paso a seguir? Vamos aquí directamente. En el caso de Woodmart, la plantilla tiene un costo de $59 y en el cual el proveedor nos da los primeros 6 meses de soporte totalmente gratis incluidos en el valor, o si queremos un soporte adicional tendríamos que darle check acá y por $17 adicionales tendríamos soporte por un año. Esto se compra aquí directamente en la página de Envato. El proceso de compra es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es agregar al carrito y ir al checkout, y allí es donde vamos a colocar todos nuestros datos de pago. En mi caso ya había comprado esta plantilla. El paso que voy a hacer a continuación es irme directamente a descargas, que es donde va a quedar la plantilla a descargar, y voy a ir directamente a la plantilla Woodmart y aquí es donde vengo y le doy descargar. Él me da 4 opciones: descargar todos los archivos con la documentación, descargar solamente el archivo instalable en el WordPress, descargar la licencia y el certificado en PDF o en texto. En este caso voy a necesitar solamente el archivo instalable de WordPress. Y lo que voy a hacer a continuación, después de haber descargado el archivo, es irme nuevamente a temas y acá le voy a dar clic en añadir nuevo tema y le voy a dar subir tema. Que selecciono el archivo, lo cargo en mi carpeta de descargas y le voy a dar a instalar. Vamos a esperar unos segundos mientras la plantilla se instala. Ya se instaló y el paso a continuación es activar. El siguiente paso es muy sencillo, ya que la herramienta tiene un paso a paso. Cualquiera de las 3 plantillas recomendadas tiene un paso a paso. El proceso es muy sencillo, no es nada técnico y vamos a poder escoger cualquier plantilla o demo que querramos de cualquiera de estos proveedores. Le voy a dar aquí en comenzar. El siguiente paso es activar la licencia, la cual vamos a poder descargar directamente en descargas, ya sea en un archivo PDF o texto. Después de tener la licencia, el código que nos da Envato lo vamos a copiar acá. Para efectos de este video no la voy a aplicar, ya que esa plantilla la tengo activa en otro sitio, y lo que voy a hacer es darle omitir. Aquí él me invita a descargar un archivo o una plantilla hijo, como lo llama Child Theme, el cual es recomendable siempre instalarlo. Lo voy a instalar, le voy a dar ahora siguiente paso. En el siguiente paso él me pregunta qué editor quiero usar: Elementor, Gutenberg o WBakery. Para efectos de esta tienda vamos a usar Elementor. A continuación me invita a instalar y activar todos los plugins que requiero. Puedo instalarlos uno a uno o puedo darles clic aquí donde dice instalar y activar todos. Ahí vamos a esperar que se instale uno a uno. Después de terminar la instalación le voy a dar siguiente paso y a continuación la herramienta me muestra todas las versiones demo o plantillas predeterminadas que tiene, que para nuestra tienda voy a usar la que se llama Makeup y le digo importar. Ahí vamos a esperar la importación. Lo que está haciendo es creando los productos, cargando todas las imágenes que tiene esta plantilla para que posteriormente para nosotros como editores sea mucho más fácil editar los contenidos. Solo tendríamos que reemplazar, no tendríamos que hacer una estructura desde cero. Posteriormente, al instalarse esta plantilla demo, lo que haríamos es reemplazar la información por nuestras imágenes o por nuestro contenido. Ahí vamos a esperar hasta que llegue al 100%. Perfecto, aquí ya terminó. Le voy a dar siguiente paso. Y él aquí me invita a visualizar la página o dirigirme a la configuración. Voy a visualizarla porque quiero validar que efectivamente la plantilla demo haya quedado bien instalada. Y como podemos visualizar, toda la información del demo quedó en la plantilla. Después de haber instalado el demo en nuestra plantilla, es importante mantener nuestra tienda en construcción, el cual vamos a poder validar con una funcionalidad que tiene WooCommerce y que vamos a ver aquí en la parte de arriba, y se llama visibilidad del sitio, el cual nos va a permitir mostrar nuestra tienda como una tienda en construcción
mientras estamos trabajando en el desarrollo de la misma. Si queremos visualizarla ya como un usuario final, tendríamos que cambiar de próximamente a la versión que dice visible y guardar cambios. Como todavía no hemos terminado nuestra tienda, voy a seguir manteniéndola en la versión que dice próximamente. Bueno, el siguiente paso después de definir este punto es hacer un análisis y una limpieza general de la plantilla, teniendo en cuenta qué nos va a servir de la plantilla demo y qué no. Entonces lo que suelo hacer en primera instancia es entender la plantilla. Cualquiera de las tres mencionadas tradicionalmente tienen un módulo propio que es donde está toda la configuración de la plantilla. En este caso, el módulo o esa sesión la vamos a encontrar en el menú lateral de WordPress, como lo estamos viendo en pantalla. En el caso de Woodmart, aquí lo vamos a poder visualizar. Y hay algo muy importante, cualquiera de estas tres plantillas manejan una documentación muy completa. En el caso, por ejemplo, de Woodmart, aquí voy donde dice Documentation y me va a llevar a la página donde vamos a poder ver toda la documentación de la plantilla. Tradicionalmente siempre la vamos a encontrar en inglés, pero si quisiéramos traducirla nos podemos apoyar con el traductor del navegador y de esa forma vamos a poder adaptarlo a cualquier idioma o en este caso a español. Después de revisar la documentación a los puntos más importantes me dirijo a la configuración de la misma. En este caso hace referencia por ejemplo a ajustes de la plantilla, que aquí es donde vamos a encontrar todo lo que tenga que ver relacionado a la configuración en sí de la plantilla. Creo que esta es una de las cosas que mejor nos permite entender el funcionamiento de todas las plantillas y es poder saber dónde puedo editar. En el caso de esta tiene un buscador que, por ejemplo, si yo tuviese la necesidad de editar, por ejemplo, el header, que es la cabecera del sitio, que en este caso, si voy como usuario final, la cabecera del sitio es lo que estamos viendo en la parte de arriba, donde está el logo, donde iría el menú, donde está el buscador y esta información. Pues si tengo la necesidad, por ejemplo, de cambiar el header o incluso información que está allí, digamos que aquí puedo escoger qué header quiero usar, pero si quiero editar como tal la información interna que está en el header, en el caso de Woodmart maneja algo que se llama Header Builder, que es como el constructor de encabezado o el constructor de la cabecera del sitio. Igualmente, aquí también puedo hacer lo mismo, apoyarme con el traductor del navegador si veo la necesidad de hacerlo para entender un poco mejor cómo editarlo. Aquí, por ejemplo, voy a ir al encabezado y el primer ajuste que haría sería colocar el logo que vamos a trabajar en la tienda. Aquí, para entender un poco más esta estructura, es importante tal vez leer la documentación. Si no, nos vamos directamente a lo que nos está mostrando la plantilla. Aquí en este caso, esto barra superior es lo que visualizaría el usuario aquí en la parte de arriba, donde está la franja negra. El header o encabezado principal es donde estamos viendo el logo, que es el que tenemos aquí en la mitad. Y a mano izquierda estaría un menú y a mano derecha esta información. Lo primero que va a hacer es cambiar el logo. Este es el logo por defecto de la plantilla. Lo que va a hacer es darle clic aquí en subir y voy a cargar un logo que para efectos del video ya tenía un logo cargado, el cual se llama Tu Logo. Y lo voy a ahorrar o guardar. Y aquí lo voy a guardar encabezado. Si recargo la pestaña, automáticamente va a poder visualizar el logo de nuestra tienda. De esa forma empiezo a entender cómo configurar la plantilla y empezar a editar con la información de mi tienda. Posteriormente también hay algo que suelo hacer y es poder definir las tipografías, colores y toda la información acorde al manual de marca o en este caso la identidad corporativa que pueda tener para la tienda. Ya que en la plantilla original tenemos fondos blancos, predominan tal vez unos tonos negros o azules. En este caso yo voy a trabajar con un tono verde y negro para efectos del ejemplo. Y posteriormente lo que haría en esta parte es entender qué más puedo empezar a modificar del header o la cabecera de la tienda. Digamos que uno de los puntos que suelo revisar de entrada es el menú que tendría la tienda. Digamos que aquí la misma plantilla, cuando estoy visualizándola como usuario administrador, me invita a crear un menú de navegación. Digamos que habrían varias formas para crear el menú. Puedo seguir esta ruta donde dice crear tu primer menú de navegación y él automáticamente me va a redireccionar al módulo en WordPress que se llama apariencia menú. En caso tal de que quiera buscarlo de otra forma, tendría que irme directamente al escritorio de WordPress y a mano izquierda buscar el módulo que se llama apariencia menús y desde aquí es donde tomo la decisión de crear un menú acorde a la tienda. Entonces, por ejemplo, en la tienda que vamos a hacer, voy a trabajar productos de belleza. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar con la primera categoría, la cual voy a llamar cuidado facial. En la segunda categoría voy a llamarlo cuidado corporal. Y aunque la plantilla cuente con 5 ítems para el menú, para el caso de mi tienda solamente voy a trabajar
con 4. Entonces voy a eliminar las otras que están ahí. Este quinto lo voy a eliminar y voy a trabajar con estos 4, que sería cuidado facial, cuidado corporal, maquillaje, y como cuarta utilizaría cabello. De esa forma ya tendría 4 categorías que usaría para mi página principal. Ahora lo que tengo que hacer es conectarlo. Hay 2 formas también de hacerlo. Aquí la herramienta me pregunta, ajustes del menú, ¿dónde quiero que se vea? ¿En el menú principal o en el menú móvil? Puedo activarlo desde acá y le doy guardar menú. O puedo irme directamente a la configuración de la plantilla, donde estábamos aquí en encabezado principal, y me voy a la sección que dice menú principal. De esa forma, la herramienta me pregunta cuál de todos los menús que tenemos en apariencias menú, que son los que estamos viendo acá, quiero utilizar. Si el que está aquí por defecto o el que ya hemos editado previamente. En este caso es el que toma por nombre categoría menú, main menú. Voy a trabajar con esa opción que sería menú de categorías y le doy guardar. En este caso, como había traducido esta parte, había activado mi traducción del navegador, por eso me está mostrando esta parte en español, pero igualmente voy a dejarla con el idioma por defecto, con el que viene la plantilla, y le doy guardar header. Posteriormente lo que va a hacer es recargar la página como cliente final, como usuario final, porque quiero visualizar cómo se ve. Entonces de esa forma estoy viendo ya que el menú se me aparece arriba, incluso con un icono que es una funcionalidad que tiene la plantilla. Entonces ya tengo un menú principal que sería cuidado facial, cuidado corporal, maquillaje, cabello. Y aquí por ejemplo tengo otros ítems, que es la siguiente fase que empiezo a identificar en la plantilla, traducir. Pero antes de avanzar con la traducción, lo que quiero empezar a hacer es identificar qué contenido para mí es relevante mantener de la plantilla y cuál no. Entonces normalmente lo hago en este orden. Voy directamente a productos. Tradicionalmente las plantillas o los demos instalan alrededor de más de 30, 40, 50 productos, pero solamente voy a trabajar con 5. En este caso la plantilla traía 40 productos por defecto. Exclusivamente voy a trabajar con 5. Lo que hago es en la parte de arriba que dice opciones de pantalla, pedirle que me muestre una paginación de más de 50 elementos por página, ya que en este momento me está mostrando que tiene 40, pero me dice que para poder visualizarlos tengo que ir a una segunda página. Entonces de esta forma le digo que quiero visualizar 50, le voy a aplicar aquí 50, de esa forma aquí ya va a poder ver todos los productos, y a continuación lo que va a hacer es darle clic acá en este check y él me va a tomar todos los productos que están acá y voy a dejar solamente 5 productos. ¿Por qué quiero dejar solamente 5 productos? Porque con estos productos son los que vamos a trabajar y sobre estos productos son los que vamos a editar la información. En este caso dejo los 5 iniciales y le doy borrar. Cuando se empiezan a eliminar productos, como lo hago en este momento, pasamos de 40 productos a 5. Si empezamos a navegar nuestra tienda o la plantilla demo de nuestra tienda, vamos a empezar a visualizar que algunos de los contenidos, como lo habíamos visto previamente, por ejemplo las categorías, ya no se ven las 5 que estaban previamente, sino solamente se van a ver 2. ¿Por qué? Esto ocurre porque en la configuración predeterminada que traía el demo, habían categorías adicionales. Al eliminarle productos, quiere decir que aunque las categorías están allí creadas, como aparece aquí categorías, que también lo encontramos en el módulo de productos, esta información como tal ya no se necesitaría porque esas categorías no las vamos a trabajar. Aquí hago algo muy similar. Empiezo a activar la opción que dice opciones de pantalla. Aquí me dice que tenemos 27 elementos, voy a colocar 30 por fila y le doy a aplicar. Entonces de esta manera lo que empiezo a hacer es eliminar la información que realmente no voy a utilizar y mantener la información que sí puede ser relevante con lo que quiero continuar. En este caso entonces vuelvo y aplico el mismo ejercicio, me quedo solamente con las categorías que sí tienen productos, que en este caso sería champús. Aquí a mano derecha la vamos a poder visualizar. Edito también por ejemplo mascarillas o esta otra categoría, todas las que le vea un número como tal las voy a mantener y el resto las elimino. Y después de mantener solamente las categorías de los 5 productos que dejé activos, lo que hago es borrar el resto entre categorías y subcategorías, que eran las categorías por defecto que traía la plantilla. Entonces aquí lo doy borrar y aplicar. De esa forma veo que ya me están quedando. Hay una sola que está allí que todavía puedo borrar. Y de esa manera continúo con el borrado
de la plantilla. En este caso, si me dirijo a módulos como marcas, etiquetas, atributos para analizar si algo de lo que está allí lo necesito o no. Normalmente la información que está acá es información que para los productos que nosotros vamos a crear, en la gran mayoría de casos es mejor crearlo nosotros desde cero, ya que lo que tiene la plantilla no nos va a servir. Entonces, por ejemplo, todo esto que está acá lo voy a poder borrar, por ejemplo, marcas, o podría dejar el término marcas y podría trabajar sobre estos. ¿Qué quiere decir esto? Le doy clic en editar. Lo que va a hacer es no borrar toda la información, sino reemplazar, que es algo que también se puede hacer en aras de ahorrar tiempo a la hora de trabajar en la tienda. En vez de usar el término brand, que está en inglés, voy a trabajar el término marca, y el Slack también lo debería cambiar, que es la forma como el usuario va a visualizar o ver la URL de nuestra marca o nuestras categorías, dependiendo lo que estemos editando. Y sigo analizando el resto de información que pueda tener. Digamos que de esta parte que está aquí en el módulo de productos no veo más información por eliminar. Me dirijo, por ejemplo, al módulo de páginas y desde allí visualizo cuáles páginas de las que tenía la plantilla veo la necesidad de mantener y cuáles no. Entonces, normalmente lo que hago es empezar a analizar cada una que tiene. Entonces, por ejemplo, la primera hace referencia a un nosotros o a un quiénes somos. Entonces, la visualizo como usuario final y analizo si desde la perspectiva que tengo a la hora de montar la tienda le puedo dar alguna utilidad o realmente es una plantilla que no le voy a dar ningún uso. En este caso, en mi tienda virtual sí le daría uso, entonces lo que hago es empezar a traducirlo. En vez de manejarlo como About Us, lo que voy a hacer es dejarlo como un sobre nosotros o un quiénes somos, porque de esa forma empiezo a personalizar el contenido de la tienda. Entonces después sigo con la pestaña de blog y también se toma una decisión y es muy similar. Si vamos a manejar, por ejemplo, artículos en nuestro sitio, miramos si lo mantenemos o no. En el caso de esta tienda no voy a trabajar artículos o blog, lo que hago es eliminarlo o puedo hacer otra cosa y es dejarlo temporalmente en borrador. Le doy clic aquí donde dice edición rápida, le digo aquí borrador y le voy a actualizar para que de esa forma esa plantilla o ese demo que traía la herramienta se siga manteniendo allí pero sin eliminarla por completo. Y si no, lo que puedo hacer es borrarla también, que igualmente esa pestaña se va a mantener en la papelera y no se va a borrar del todo. Entonces, si el día de mañana necesitamos restaurar alguna de estas pestañas porque vemos la necesidad de utilizarlo, lo que hacemos es darle clic aquí nuevamente en restaurar y va a ser visible en publicados nuevamente. Continúo con el resto de la estructura. Por ejemplo, empiezo a revisar qué otras pestañas hay para entender el funcionamiento de la plantilla. La pestaña de carrito, la pestaña de checkout, no recomiendo borrarla ya que son plantillas o páginas internas que necesita la tienda para su funcionamiento. Esas dos pestañas es mejor no eliminarlas, aunque aquí estoy visualizando que hay otra pestaña que se llama finalizar compra. Analizo también si es funcional o no y a partir de ahí analizo si veo la necesidad de borrarlos o no. Aquí, por ejemplo, hay otra pestaña de contacto, esa la voy a mantener. Por ejemplo, hay una pestaña que se llama Home Makeup, que al final es la pestaña de inicio. Lo mismo, lo que puedo hacer aquí, en vez de borrarla, es empezar ya a personalizarla. Le doy los nombres que quiero empezar a trabajar. En el caso del Home voy a llamarla inicio, lo voy a actualizar. La página de mi cuenta nunca se borra o se recomienda no borrar. La página de política de evoluciones está en borrador, lo voy a mantener porque se recomienda siempre mantener una política de evoluciones en cualquier tienda, al igual que la política de privacidad. Esta página que se llama Simple Page realmente es una página como de prueba que tiene la plantilla, no tiene información. Ese tipo de pestaña también la podemos borrar y aquí le damos papelera. Y al finalizar vemos dos páginas internas más que son la página de tienda y el wishlist. En este caso, en la página de tienda, lo que estamos viendo en pantalla no se recomienda eliminar. Y en este caso, la página del wishlist es como una pestaña de favoritos, que es una funcionalidad que tiene la plantilla. Que si alguna de las personas visualiza algún producto de su interés y ve la necesidad, por ejemplo, de guardarlo como un favorito, es esta opción donde se muestra el icono del corazón. Entonces, cuando tenga esta funcionalidad activa, él va a poder visualizar en esa pestaña cuáles son los productos favoritos que él tiene en esta tienda. Entonces, conforme voy eliminando información, aquí ya estoy viendo, por ejemplo, que el menú se vio afectado y que la información que teníamos aquí internamente se vio afectada. Como entiendo cómo trabajarla, nuevamente, si tengo la necesidad de hacerlo, podría volver a incluirla. Si vemos la necesidad de mantener alguna información interna de cualquiera de las páginas, en vez de borrar inicialmente productos, cambiaría el orden. Esto depende también de la necesidad que tenga como desarrollador de la tienda. ¿Qué hago referencia? Si necesito parte de lo que tiene la plantilla, entonces la recomendación que haría es no empezar a eliminar productos, sino empezar a analizar o a revisar de forma interna las páginas de primero. En vez de empezar por productos,
empezaría por páginas. ¿Listo? En el caso del ejemplo para este video, empecé eliminando productos, pero se puede cambiar el orden. Primero páginas y después productos. Entonces, si voy a la página de inicio, si hubiera empezado por el módulo de páginas, en este caso, voy directamente al módulo de páginas y aquí donde dice inicio, yo puedo empezar a entender cómo funciona. Por defecto, él está usando un editor que es Elementor. Elementor es el editor más fácil de usar o uno de los más fáciles de usar en WordPress. En este caso, yo le voy a dar clic acá para que podamos entender cómo se ve visualmente o cómo se edita internamente la información de la plantilla. Entonces, aquí vamos a poder visualizar cómo se ve internamente la plantilla y vamos a poder entender si empiezo a darle clic buscando el lápiz, empiezo a darle clic, por ejemplo, cada uno de los elementos internos que tiene la plantilla, qué nombre tiene y qué uso o qué función cumple al interior del diseño de la plantilla. Una de las grandes bondades que tiene Elementor como editor es que es muy sencillo de entender, o es uno de los editores hoy por hoy más sencillos de entender, ya que funciona con una tecnología que se llama drag and drop, que es como arrastrar y soltar, y vamos a poder ir revisando cualquier ítem de los que vemos a mano izquierda o cualquier aplicativo o widget, como lo llama la herramienta, y podemos ir incluyendo cualquier información allí, y de esa forma vamos viendo en tiempo real. En este caso, como borré unos productos en el ejercicio previo, las categorías que borré se vieron afectadas, que si nos vamos directamente al demo de la plantilla original, que era como estaba aquí visual, teníamos 5 plantillas que al haberles cambiado el nombre se vieron afectadas. Entonces, si yo quisiera recuperar, él realmente se está conectando aquí para empezar a entender cómo funciona esto. Él, por ejemplo, se conecta a un menú. Si yo quisiera conectar nuevamente el menú que había trabajado previamente tenía por nombre categorías de menú, pero si me devuelvo a la sesión que dice apariencias menú y recargo, con el hecho de haber eliminado productos también se vio afectado en este caso este menú. En este caso, la mejor forma de darle manejo o solución es irnos nuevamente a la sesión que dice productos y definir ya en categorías cuáles son realmente las categorías con las que queremos trabajar. Para efectos del ejemplo, aquí estoy manteniendo algunas de las categorías que trae el demo, pero ya voy a empezar a editar o trabajar con el nombre de las categorías finales. En este caso, tengo dos opciones: eliminar las categorías que están acá o empezar a renombrarlas. Para efectos del video, voy a renombrarlas o editarlas y sobre estas mismas voy a trabajar. En este caso, entonces voy a llamar esta como cabello, que fue una de las 4 categorías que quiero trabajar. Le digo actualizar categoría. Esta la voy a llamar cuidado facial. Le voy a actualizar categoría. La siguiente la voy a llamar maquillaje. Aquí reemplazo tanto el nombre como el slack. Y la última la voy a llamar cuidado corporal. De esa forma voy a dejar finalmente solo estas 4 categorías. Elimino estas otras 3. Y como ustedes se dan cuenta, en la categoría hay algunas que tienen imágenes, que son las que venían por defecto en la plantilla, y hay otras que no. Si quiero entender el funcionamiento de esto, le doy clic en editar. Y aquí lo que hago es bajar para entender que cada categoría que me mostraba una imagen contaba con una imagen miniatura. Por eso hay categorías que en el demo venían con imágenes que parecen un icono y hay otras que no. En este caso voy a mantener estas 4 de esta forma, y ya teniendo las categorías finales, me puedo devolver nuevamente a apariencia menú. Y a partir de esta definición voy a crear nuevamente el menú. En este caso voy a llamarlo menú categorías. Y a mano izquierda la herramienta o la plantilla me muestra todas las opciones que tengo para crear mi menú. En este caso me voy a ir directamente a la sección que dice categorías de producto. Selecciono todas y le doy añadir al menú. De esa manera tendría una categoría que dice maquillaje, cuidado facial, cabello, cuidado corporal, y aquí le puedo dar el orden que crea conveniente. Lo que hago es arrastrar y cambiar el orden si así lo necesito. Si tuviese la necesidad de crear subcategorías, la forma para que funcione las subcategorías, es decir, que en el menú pudiésemos visualizar una subcategoría, lo que hacemos es arrastrar hacia la derecha y la categoría principal sería esta, y esta funcionaría en el menú como una subcategoría. La voy a dejar todas al mismo nivel jerárquico. Ya le di también aquí activar donde dice main menú, que significa activar como menú principal. Lo que voy a hacer, así era como estaba previamente, lo que voy a hacer es recargar.
De esa forma se me vuelve a activar el menú, pero en este caso no me está mostrando los iconos. Para poder entender por qué no se están mostrando los iconos, me devuelvo a revisar las categorías y quiero saber si hay algo que no estamos incluyendo en las 4 categorías que dejamos como finales. En este caso, si me voy a toda la configuración de la categoría, aquí vamos a poder visualizar que, por ejemplo, había una miniatura, pero adicional a esto hay algo que la plantilla llama imagen para el menú del header, que en este caso, si le doy clic en cargar, voy a poder visualizar que dentro de las imágenes de la plantilla habían este tipo de iconos. Voy a elegir esta para efectos del ejemplo, lo voy a guardar y lo que hago aquí ahora nuevamente es recargar. De esa manera ya puedo visualizar que la categoría que he borrado previamente, después de haberla editado nuevamente, me es visible tanto en el menú como en el menú lateral que está en el banner. Pero aquí es donde ya tomamos nosotros el control como administradores del sitio, que por efectos del video no voy a ahondar con mucho detalle en la edición de Elementor en este video, pero en el home haría algunas mejoras o algunos ajustes acorde a la necesidad que tengo puntualmente. Personalmente a mí no me gusta el banner así partido, entonces lo que voy a hacer es tratar de eliminar esta estructura que está acá. Me empiezo a entender un poco mejor qué función cumple esto, le doy borrar. De esa manera veo que el banner tomó otra posición. Si quisiera, por ejemplo, agrandarlo un poco más, selecciono toda la caja y aquí en ancho del contenido voy a activar la opción que dice ancho completo. Y lo que quiero empezar a entender como administrador editor es cómo funcionan cada uno de los elementos o widgets que tiene la plantilla. Entonces hay 2 formas de hacerlo si tomamos con sentido común la plantilla. Entonces una es darle clic en el lápiz y a mano izquierda nos va a mostrar a qué hace referencia cada cosa. Me muestra en el slider, por ejemplo, que solamente tengo esta opción para elegir y me habla de algo de sincronización. Realmente aquí no tengo una solución para esto. Lo que yo quiero hacer es entender esto cómo funciona. Algo que tiene Elementor que nos permite entender cómo está hecha toda la estructura de cualquier página es darle clic derecho y puedo activar algo que dice estructura. Me va a permitir entender cómo funcionan las cajas o los widgets que tiene la plantilla. En este caso le doy clic aquí en contenedor. Veo que hay un contenedor principal, pero dentro de ese contenedor principal hay otro contenedor. Entonces aquí lo que quiero hacer a mano izquierda es decirle ancho del contenido, ancho completo. Lo cambié de caja a ancho completo, pero no veo cambios. Aquí después me voy al otro contenedor, dice ancho completo también está, pero veo que dice 75%, no dice 100. Entonces lo que hago es darle al 100% y de esa forma yo empiezo a personalizar un poco mejor mi plantilla. Por ejemplo, esto que dice productos recién vistos, aquí le puedo dar clic encima para entender esto cómo funciona. Aquí, por ejemplo, hacen referencia al título. Y normalmente aquí el término que se usa es visto recientemente. Y puedo empezar a editar algunas cosas que veo en inglés y hay otras que sí ya dependen netamente de la plantilla. Es importante entender que en el caso de Elementor nos podemos apoyar ya sea con la misma documentación que nos da la plantilla o en otro video explico Elementor con más detalle cómo editar contenidos, aunque en términos generales, como lo decía, en Elementor casi todo buscando el lápiz nos permite entender el funcionamiento de cualquier aplicación. Ya es entrar a leer con más detalle cómo está desarrollada esa sesión y cómo podemos cambiar. En este caso, la fuente de esto son los productos. Como tal, aquí lo que yo puedo hacer es cambiar, por ejemplo, si quiero mostrar los productos en descuento, todos los productos. Aquí digamos que me dan algunas opciones para escoger y así empiezo a entender cómo está funcionando la plantilla. Por ejemplo, aquí hace referencia a los más vendidos o los más vendidos de la semana. Entonces miro qué de la plantilla me funciona o qué de la plantilla quiero mantener y qué no. Y de esa forma tomo el control sobre la edición de la plantilla. Por ejemplo, esta estructura que está acá no me gusta, yo la eliminaría. Por ejemplo, esto que está acá es si fuéramos a manejar algún tipo de estructura de canal, no es el caso para mi tienda. Y el resto de la estructura que tiene la tienda me gusta, tal vez eliminaría esta otra ya que veo que lo está mostrando 2 veces, como los productos más vendidos de la semana mostrándome productos o los productos más vendidos mostrándome categorías de imagen. Personalmente en una tienda siempre va a recomendar que se vean los productos. Entonces elimino esta estructura y me quedo solamente con esta parte y cada vez le voy dando más forma a mi plantilla. Aquí lo que voy a hacer es actualizar. Ya de esa forma tenemos un banner principal que está ancho completo, visto recientemente, una estructura de producto y cada vez la plantilla tiene forma como tal. Así como existe una cabecera de la plantilla,
también existe algo que se llama pie de página, que es el que tradicionalmente cuenta con el logo y todas las páginas relacionadas a las políticas o a los links sugeridos, o también cumple con el objetivo de mostrar las categorías más relevantes, mostrar métodos de pago, testimonios, ubicaciones o también datos de contacto. En este caso, para entender cómo funciona el footer, también me devolvería al escritorio de WordPress, y acá, como les decía previamente, hay dos formas de entenderlo. Nos vamos directamente a la documentación y podemos buscar el pie de página o footer. Diría que está en inglés. En este caso busco con el término footer, me muestra algo que hace referencia a plantillas de Elementor. Quiero entender si esa opción que me está buscando tiene conexión con ese punto. Lo que hago es devolverme al escritorio y nuevamente empezaría a analizar a través del módulo de la plantilla, donde dice configuración de la plantilla, y aquí veo algo que se llama footer, y desde aquí me va a llevar y me va a mostrar el footer cómo está conectado. Pero aquí me muestra el footer, el pie de página, y solamente me da la opción de visualizar o entender qué footer tiene activo. En este punto habrían dos formas de editar el footer: dándole clic en esta opción o irnos directamente a la página como usuario final. Aquí es una recomendación, que es una forma más fácil de encontrar cualquier elemento o sesión trabajada con Elementor, y es irnos a la cenefa negra de WordPress. En la parte de arriba dice editar con Elementor y aquí dice footer makeup. De esa forma, ese footer o ese makeup es donde está en editar con Elementor. Le doy clic en ese footer o en ese makeup, y de esa forma vamos a poder editar el contenido interno que tiene ese pie de página. Entonces aquí puedo cambiar el logo, puedo cambiar este texto, puedo cambiar categorías y el resto de información que está en esta sesión. Después de cambiar lo que son el header, el footer y quedarnos con parte de los productos y las categorías, otro punto para personalizar la plantilla sería configurar las fuentes y las tipografías y también realizar traducciones. Voy a empezar por la búsqueda de las tipografías y colores. Igualmente, me vuelvo nuevamente a la configuración de la plantilla y aquí hay una sesión que dice estilos y colores. Desde esa sesión en colores vamos a poder definir cuáles queremos que sean el color primario, el color secundario, los colores para los links y los colores que funcionarían para el navegador en la versión móvil. En este caso puedo empezar a cambiar el color primario, por ejemplo, por el color negro, o si quisiera usar, por ejemplo, el tono verde que tiene mi logo, en este caso lo usaría como color secundario. Se parece mucho a este que está aquí por defecto, pero en el caso de que tengamos un color diferente, la recomendación aquí es buscar cuál es el hexadecimal o el RGB que tiene nuestro color para colocarlo aquí. Entonces después de esto lo doy guardar cambios. Y posteriormente lo que hago es cambiar tipografías. Lo encontramos en la parte de arriba, estilos y colores. Lo mismo, la tipografía con la que viene por defecto la plantilla es una tipografía que tiene por nombre Satoshi. Si yo quisiera trabajar otra tipografía para efectos de este video, voy a usar la tipografía Poppins. Y lo que hago es empezar a reemplazar todas las tipografías que tienen por defecto la plantilla por la tipografía de mi elección. Y al finalizar le doy guardar cambios. De esa forma visualizo nuevamente la página como usuario final y empiezo a visualizar que la plantilla ya está tomando mi tipografía, la que acabo de configurar. Después de configurar la tipografía, el color y hacer limpieza de la plantilla y quedarme solamente con el contenido que quiero trabajar, el siguiente paso es buscar un plugin que nos sirva para traducir la plantilla, ya que actualmente la plantilla tiene algunos ítems en inglés y quiero que quede en español o en el idioma de mi preferencia. Entonces lo que voy a hacer en este caso es irme al módulo de plugins y vamos a ir a buscar en la biblioteca de plugins de WordPress, y con ese plugin lo que vamos a poder hacer es traducir. Vamos a buscar un plugin que se llama Loco Translate, le damos instalar, activar, y a continuación lo que va a hacer es buscar el plugin que lo vamos a encontrar en la parte de abajo de WordPress. Le damos clic aquí donde dice Loco Translate. Entonces lo que quiero hacer a continuación es traducir la plantilla. Entonces él me va a mostrar a mí aquí temas, plugins, información por defecto de WordPress, idiomas o ajustes. En este caso voy a traducir temas y busco el tema que estamos trabajando, que en este caso es Udmar. Aquí voy a tomar la opción. En este caso la plantilla que trabajaríamos sería Udmar. Aquí hay algo muy importante. La plantilla, aunque por defecto la plantilla que esté activada es la plantilla Udmar Child, la plantilla padre o la plantilla principal es Udmar. Entonces esta es la plantilla que tenemos que elegir
Aquí me da tres opciones. La opción que voy a elegir es la que dice personalizado. Le doy comenzar a traducir. Y a continuación él nos va a mostrar los diferentes textos que tiene la plantilla por traducir. En este caso yo empiezo a revisar. Por ejemplo, aquí encuentro uno que dice My Account, que tengo la necesidad de cambiarlo a español. Entonces busco esa opción que dice My Account, le doy clic sobre ese ítem, sobre My Account, y aquí en la parte de abajo él me muestra texto de origen en inglés, My Account. En la parte de abajo me da la opción de hacer la traducción al español. Entonces aquí coloco mi cuenta, le doy guardar, le doy sincronizar, y de esa forma me vuelvo nuevamente a la tienda y aquí puedo visualizar que el texto ya aplicó la traducción. De esta forma es como podemos traducir cualquier texto que tengamos en otro idioma, y con este plugin también vamos a poder traducir textos de plugins o textos por defecto de WordPress. Después de terminar la configuración de la plantilla, eliminar el contenido de nuestro interés, cambiar tipografías, colores, traducciones, el siguiente paso es dirigirnos a la configuración avanzada de WooCommerce. Le doy clic aquí en el módulo de WooCommerce y la herramienta nos va a mostrar una guía o un paso a paso básico para la configuración de WooCommerce, pero en este video vamos a aprender a configurar WooCommerce de forma profesional. Lo que hacemos a continuación es darle clic en ajustes y a continuación lo que vamos a hacer es colocar la dirección de la tienda. Aquí WooCommerce nos pregunta cuál es la dirección en la línea 1. Yo voy a colocar una dirección a modo de ejemplo. Ciudad, voy a usar como ejemplo la ciudad de Bogotá. Por defecto elegí el país Colombia y el departamento Cundinamarca. Código postal en caso tal de que quiera colocarlo. Y posteriormente me da opciones generales como ubicación de venta, si quiero vender a países específicos o si quiero vender a todos los países, si quiero enviar a todos los países, o igualmente me da cuatro opciones: enviar a todos los países, solo a países específicos o solamente a los países que vendes, que normalmente es la opción que más deberíamos usar en este punto. Esta ubicación del cliente por defecto toma la información del navegador del usuario y automáticamente carga en el checkout la información del usuario desde el país o la ciudad que nos esté visitando. Aquí nos da la opción de activar impuestos, esto en el caso de que todos los productos que estemos comercializando les vayamos a colocar impuestos. En algunos casos recomiendo trabajar en el e-commerce que el producto que publiquemos ya tenga el IVA o los impuestos incluidos. Activar cupones, esto es algo que deberíamos mantener activo. Calcular descuentos de cupones secuencialmente, no es algo que se suele activar en todas las tiendas, a menos de que estés usando muchos cupones, y de hecho nos explica la lógica muy clara. Al aplicar múltiples cupones se aplica el primer cupón al precio completo y el segundo cupón para el precio ya rebajado, y así sucesivamente. En este caso no lo voy a dejar activo. Opciones de moneda, tengo la opción de usar la moneda por defecto que me activó WooCommerce, que es dólar de Estados Unidos, o en este caso puedo cambiarla, voy a usar pesos colombianos para efectos del ejemplo. Ubicación de la moneda lo dejo a mano izquierda, separador de miles en comas, separador decimal en puntos, número de decimales lo dejo en 0 y aquí le doy guardar cambios. El siguiente ítem a configurar es productos. En la opción general, aquí por defecto me está configurando la página de tienda. Aquí hay un ítem que siempre recomiendo dejar activo y es redirigir a la página del carrito tras añadir productos correctamente. La imagen del marcador de posición dejo por defecto el que me generó WooCommerce, en este caso un 6, medidas, unidades de peso, unidades de dimensiones. Si veo la necesidad de cambiarlo, por ejemplo, por kilos o por centímetros, hago el cambio. Activar las valoraciones de producto, mostrar la etiqueta de propietario verificada en las valoraciones de clientes. Esto es más que todo para que en los productos le permitamos a nuestros clientes poder colocar reseñas o valoraciones, y siempre suelo activar este que dice las valoraciones solo las pueden dejar propietarios verificados. Cuando dejamos esto activo, garantizamos que las personas que nos dejan reseñas son realmente compradores. Cuando no lo hacemos, esto abre la puerta a personas que nos quieren hacer daño a nosotros o a la reputación de nuestros productos, dejen comentarios negativos. Y aquí le doy guardar cambios. Posteriormente voy a la sesión de inventario. Aquí en inventario este punto es muy importante para que nuestro WooCommerce funcione como una herramienta de gestión de inventario. Entonces es bueno mantenerlo en check si queremos que WooCommerce cumpla con esa gestión. Y adicional a eso, él me pregunta aquí por qué marco de tiempo quiero reservar el inventario. Esto es más que todo para los pedidos que se generan en tiempo real, y ya sea por temas de la transacción de la pasarela de pagos
O en el caso de que tengamos que validar transacciones de forma manual, el objetivo de esta configuración es que le demos un marco de tiempo a las personas para que nos paguen durante un marco de tiempo de 60 minutos o 30. Esa es la opción que suelo recomendar, dejar 30 minutos, que es el tiempo que daríamos para que el cliente pague, y que el producto se mantenga reservado por estos 30 minutos, y en caso tal de que la transacción no sea exitosa, que automáticamente cambie el estado del pedido de procesando a un pedido cancelado o a un pedido pendiente de pago. Avisos, en este caso dejamos activos. Activar avisos de pocas existencias para que nos lleguen, por ejemplo, si nuestros productos ya les quedan pocas existencias. Y la segunda es activar avisos de inventario agotado para que nos notifiquen cuando un producto ya no tiene stock. Destinatarios de los avisos, aquí es donde configuramos el correo para que nos lleguen esas notificaciones, y aquí también nos da la opción de escoger un umbral de pocas existencias. En este caso es la opción que nos va a permitir saber cuántas unidades nos quedan. Tradicionalmente dejo 2. Si estoy manejando un producto que tiene una rotación de inventario muy buena, normalmente recomiendo 5 o 10, pero esto depende también de las ventas que tengamos en la tienda. Umbral de inventario agotado, por obvias razones debería ser 0. Visibilidad de inventario agotado, aquí es donde le decimos a la tienda si queremos que los productos que están agotados se sigan visualizando o que por lo contrario oculten en el catálogo los artículos agotados. Esto es muy frecuente en el e-commerce, y es que si tenemos, por ejemplo, una tienda con pocos productos, es mejor no activarlo, porque si estamos gestionando productos e inventario con mucha frecuencia, es importante que nuestros clientes sepan que nosotros vamos a seguir manteniendo el producto, solo que de momento ese producto está agotado. Y el formato de visualización de inventario, aquí por ejemplo nos da 3 opciones: siempre mostrar la cantidad restante de inventario, solo mostrar la cantidad restante del inventario cuando está baja, nunca mostrar la cantidad restante del inventario. Realmente esto va a influir dependiendo del tipo de producto que comercialicemos. Normalmente recomiendo dejar la última, porque muchas veces no es bueno mostrar todo el inventario que tengamos, y normalmente esto es más enfocado en la competencia, y suelo dejar en este caso la opción que dice nunca mostrar la cantidad restante del inventario. Le doy guardar cambios. Y el segundo punto es productos descargables. Esta opción es muy usada cuando estamos vendiendo infoproductos. En este caso la primera opción la voy a dejar como forzar descargas, que es el método de descarga de los archivos que las personas van a poder descargar después de haber hecho la compra. Aquí hay una opción que en algunos casos recomendaría activarlo. Tradicionalmente, cuando contamos con un certificado de seguridad y el sitio está bien hecho, realmente no activo esta opción. Permite el uso de modo de redirección no seguro como último recurso. Esto es más que todo para darle la posibilidad al usuario que aún así pueda hacer la descarga del archivo, así no tengamos una redirección de sitio seguro. Realmente no es algo que recomiendo dejar activo, solamente lo haría ya como última instancia mientras soluciono si es un tema temporal. Restricción de acceso, las descargas requieren inicio de sesión, es lo más seguro. La idea es que las personas que descarguen los archivos sean personas que ya tengan una cuenta y que previamente nos hayan comprado. Permitir acceso a los productos descargables después del pago, también deberíamos dejarlo con check. En esta opción de abrir el navegador, abro los archivos descargables en el navegador en vez de guardárselos en el dispositivo. Esto es más que todo porque abre una nueva pestaña en vez de descargarlo automáticamente. Podríamos dejarlo activo. El nombre del archivo, añade una cadena única al nombre de archivo por motivos de seguridad. Esta opción de nombre de archivo es más que todo por seguridad, es mejor dejarla activo. Contar descargas parciales, esto es bueno para saber qué tantas descargas estamos teniendo de los infoproductos, y aquí le doy guardar cambios. Posteriormente estaría directorio de descargas aprobados, que al final termina siendo como una gestión de inventario para esas descargas que se han realizado después de la compra de productos. Y en esta parte de avanzado, la única modificación que haría, esta configuración puede ser muy funcional cuando estamos trabajando tiendas con muchos productos de forma masiva, y es la posibilidad de relacionar las imágenes. Cuando estamos cargando imágenes a la biblioteca de medios del WordPress, él va a tener la posibilidad de coincidir, que si la imagen tiene el mismo nombre que el código SKU que tiene nuestro producto, va a relacionar o coincidir las imágenes. De esa forma podría ser muy eficiente que cada una de las imágenes que carguemos en nuestros productos se relacionen o coincidan entre sí. Y aquí lo doy guardar cambios. El siguiente paso sería envíos. Y en envíos vamos a crear las reglas de logística que necesitamos para nuestra tienda. Aquí le puedo dar añadir zona, y él me permite empezar a nombrar cada una de las zonas. Por ejemplo, voy a hacer una zona que llamaré Colombia, en el cual él me permite seleccionar países completos o regiones o estados completos del país. En este caso voy a tomar Colombia, y aquí me muestra dos opciones que tienen por defecto. Manejar envío gratuito, el cual puedo configurar a partir de 5 reglas. Que no tenga ningún requisito, que tenga un cupón válido para que se active el envío gratuito,
Esta es una de las opciones más usadas en WooCommerce y en general en comercio electrónico, que exista una mínima cantidad de pedido. Por ejemplo, yo quiero configurar que tenga envío gratis si el pedido supera los 150.000 pesos colombianos, que son aproximadamente $40. Y adicional a esto me pregunta si quiero que esta regla se active antes del descuento del cupón. Le voy a decir que no y le doy crear y guardar. Igualmente, así como creo esta regla de envío gratuito, puedo crear otras reglas como valores de precio fijo. En este caso podría crear una regla que tenga un valor de 15.000 pesos, que serían aproximadamente $4 por el costo del envío. Aquí le digo en estado del impuesto, sujeto a impuesto, le digo ninguno, ya que voy a subir mis precios todos con impuestos. Y le doy crear y guardar. De esa forma creamos una regla de envíos que va a funcionar para Colombia con dos objetivos. Uno, envío gratuito si las compras superan los 150.000 pesos, o precio fijo de 15.000 pesos colombianos, $4 aproximadamente, si el valor es inferior a esos 150.000 pesos. En envío nosotros podemos integrar plugins o plataformas que puedan mostrar en tiempo real a nuestros clientes el valor del envío sin importar el país o la ciudad hacia donde se vaya a enviar nuestro producto. Normalmente existen integraciones de plataformas como FedEx, DHL, Skydrop. Si estás en Colombia hay plataformas como Ave Online, Mi Paquete, que funcionan como una herramienta que se integra en tiempo real con nuestra tienda virtual y le muestra en tiempo real cuál va a ser el valor del pedido. Una de las que mencionaba previamente, por ejemplo, es Skydrop, y la configuración es a través de un plugin. Tradicionalmente todos estos proveedores cuentan con una guía. Es muy sencilla, la verdad no se requiere un conocimiento técnico para poder integrar este tipo de herramientas. Aquí me devuelvo a ajustes. Aquí por ejemplo la configuración que recomiendo es activar la calculadora de envíos en la página de carrito. Le doy ocultar los gastos de envío. El destino de envío lo dejo por defecto a la dirección de envío del cliente y activo el modo de depuración para saltar la caché y le doy guardar cambios. Adicionalmente en envíos también puedo crear clases de envío. Normalmente esta función cumple un objetivo y es poder nombrar o categorizar los diferentes tipos de envío que podemos manejar en nuestra tienda. Por ejemplo, si vendemos productos pesados o productos químicos que requieran ser categorizados o etiquetados de forma diferente, esta sería la mejor forma de hacerlo. También está la opción de recogida local, en la cual podemos darle la opción a los clientes que vayan a un punto físico y recojan el producto. Esta opción aplica para tiendas que no solamente son virtuales, sino también mantienen diferentes puntos físicos. Y aquí donde dice ubicaciones de recogida es donde vamos a poder configurar los diferentes puntos físicos que tenemos. Después de configurar envíos, el siguiente paso sería pagos. Por defecto WooCommerce muestra tres opciones que son transferencia bancaria directa, pagos por cheque y pagos contra reembolso. Adicional a eso, aquí es donde venimos a configurar tradicionalmente las pasarelas de pago con las que nos vamos a integrar. En Latinoamérica la pasarela de pagos más usada es Mercado Pago. De hecho, por defecto, la herramienta nos muestra tanto Mercado Pago como PayPal, que si queremos integrarla, vamos a poder darle clic aquí donde dice iniciar y él automáticamente lo que va a hacer es instalar el plugin de Mercado Pago al interior de nuestro WooCommerce. Es importante tener en cuenta que para poder configurar cualquier pasarela de pago, incluyendo Mercado Pago, tenemos que haber hecho un registro previo, el cual cualquiera de estas pasarelas como Mercado Pago, PayPal, Stripe, PayU o cualquiera de estas, el registro es muy sencillo y normalmente la guía o documentación para conectarnos con WooCommerce la vamos a encontrar de forma muy sencilla buscando en Google como Mercado Pago WooCommerce Guía o WooCommerce Pasarela Guía. Si lo buscamos en Google vamos a encontrar la guía directa del proveedor, en el cual nos dicen el paso a paso para poder integrarla. En la gran mayoría de casos es muy sencilla llevarlo a cabo, no se requiere un conocimiento técnico, se instala el plugin, se colocan las llaves de integración y después de terminar la configuración vamos a poder recibir todos los métodos de pago con los que cuenta la pasarela. Después de instalar el plugin, aquí es importante tener en cuenta que el proceso es exactamente el mismo con la pasarela de pagos que definamos. En este caso, para este video, voy a hacer el ejemplo con Mercado Pago, pero el proceso siempre va a ser el mismo. Primero se tiene que crear una cuenta en la pasarela de pagos. En este caso, con Mercado Pago ya tenía una cuenta, pero si por ejemplo usara PayU, WooPayments o cualquier pasarela de pagos que queramos integrar en WooCommerce, Stripe, tenemos que ir primero a crear la cuenta en estas plataformas. Y después de haber creado la cuenta y tener la aprobación para usarla, el siguiente paso es buscar la documentación o la guía que pueda tener la pasarela para integrarse con WooCommerce. En mi caso, voy a ingresar con Mercado Pago. Aquí voy a colocar los datos de mi cuenta. Aquí le doy continuar. Aquí le doy la contraseña que ya la tenía creada y le voy a dar iniciar sesión. Y después de haber ingresado, voy a darle clic donde dice tu negocio. Vamos a ir a configuración y vamos a buscar la sesión que dice credenciales.
En el caso de Mercado Pago, siempre suele tener una capa de seguridad o un factor de doble autenticación adicional para poder avanzar a este proceso, y aquí me pide un código el cual yo defino si quiero que llegue como mensaje de texto, como WhatsApp, o incluso que sea una llamada telefónica. Voy a usar la opción de WhatsApp y después de esa validación me va a mostrar dos opciones: credenciales de producción y credenciales de prueba. Como su mismo nombre lo indican, cada una de ellas se usan dependiendo del momento en el que esté la tienda. Producción, cuando la tienda ya está al aire o ya queremos empezar a recibir pagos, y prueba es para poder testear los diferentes métodos de pago y validar que la integración haya quedado de forma correcta. Vamos a avanzar con producción. Aquí él me da esta información, entonces lo que va a hacer es irme nuevamente al WordPress. Y aquí en la parte de abajo dice ingresa tus credenciales para integrar tu tienda con Mercado Pago. Aquí la herramienta me pide las dos credenciales, tanto las de producción, que vamos a colocar a mano izquierda, como las de prueba. Voy a pegar primero las de producción. Copio esta primera llave. Posteriormente copio también este token, lo coloco acá y repito el mismo proceso con las de prueba. En este caso me devuelvo, busco credenciales de prueba. Aquí selecciono nuevamente la primera llave, lo pego acá y hago exactamente lo mismo con el token. Vengo y lo copio acá. De esa forma, al colocarlo, la herramienta nos muestra un check y le doy guardar y continuar. De esa forma hicimos el primer paso. Ahora vamos con el segundo, en el cual la herramienta nos pregunta qué información queremos dejar para la tienda. Voy a colocar para el ejemplo mi tienda. El segundo campo dice identificación en actividad de Mercado Pago. Este segundo campo hace referencia a la numeración o nombre que queremos darle para identificar los pedidos que llegan a través de nuestra tienda. Van a llegar con esta identificación WC, o si es el caso también podemos reemplazar. Y aquí en categoría de tienda colocamos la categoría a la cual pertenece nuestra tienda. Voy a seleccionar para mi ejemplo esta categoría que está acá. Sigo bajando, le doy guardar y continuar. En este tercer punto nos muestran 4 opciones para recibir pagos con Mercado Pago. El primero va muy relacionado con Mercado Pago. En este caso, las personas que están familiarizadas con Mercado Libre van a reconocer mejor este primer método de pago. El segundo es tarjetas de crédito y débito. El tercero es efectivo. Y el cuarto es PSE, el cual es una plataforma que funciona en Colombia que permite hacer transacciones entre cuentas de ahorro y cuentas de débito. Para el caso de mi tienda voy a usar solamente la segunda opción. Le voy a dar a configurar en tarjeta de crédito y débito. Y él aquí me da la opción de activarla, e incluso tengo la posibilidad de reemplazar el título que viene por defecto para colocar tarjetas de crédito y débito. Por ejemplo, si quisiera usar el nombre de las franquicias como Amex, Visa, Mastercard y las diferentes franquicias que existen en tarjetas de crédito, aquí es donde lo voy a hacer para que mi cliente relacione de mejor forma las diferentes franquicias de crédito. Posteriormente, Mercado Pago tiene una opción que dice configurar tasas de pago en cuotas. Esta es una opción que tiene Mercado Pago que le permite a nuestros clientes hacer cualquier pedido o compra pagando a cuotas sin intereses. Es una opción que en mi concepto es muy buena, pero esta es una opción que tenemos que configurar directamente en Mercado Pago, el cual al darle clic en configurar tasas, él nos va a llevar a la sección que dice por cobro por ofrecer cuotas. Aquí le vamos a dar clic. Aquí actualmente dice que mi configuración actual ofreces cuotas con interés para tus clientes. Si quiero activar esta opción, debo darle clic aquí donde dice ofrecer. Y aquí me muestra en una ventana emergente si quiero ofrecer cuotas sin intereses. Le voy a dar clic acá. Aquí activo esta opción y él aquí me permite activar ofrecer cuotas sin intereses hasta 3 cuotas, hasta 6 o hasta 12. Este punto es muy importante porque si lo vamos a activar, tenemos que ser conscientes, nosotros como tienda o comercio somos quienes asumimos este 5, 8 o 15% respectivamente al momento de recibir pedidos con estas condiciones. Para efectos del ejemplo, voy a dejar activa la opción que dice hasta 3 cuotas, pero eres tú quien debes definir si esta es una opción que puedes activar, que puedes asumir dentro de la operación de la tienda o no. Entonces me devuelvo acá nuevamente. Aquí hay una opción adicional que tiene la configuración de la pasarela y es poder activar la conversión de la moneda. Aquí nos dice activa esta opción para que el valor de la moneda configurada en WooCommerce sea compatible al valor de la moneda que uses en Mercado Pago. Tradicionalmente esta es una funcionalidad muy potente para las tiendas que venden a diferentes países. En este caso lo voy a activar. Y si sigo bajando, tiene una opción que dice pagos a través de la cuenta de Mercado Pago. La voy a dejar activa también. Y al finalizar le doy guardar cambios. De esta forma ya tenemos activa esa opción para recibir tarjetas de crédito, pero nos falta un último paso para el cual voy a ir nuevamente a la sección que dice WooCommerce Mercado Pago y voy a ir hasta el último punto, el cual dice testea tu tienda antes de empezar a vender. Él automáticamente activa el modo de pruebas
Ya cuando estamos seguros que la integración quedó de forma correcta, cambio el de modo test al modo de ventas en producción. En este caso lo voy a cambiar, le voy a dar guardar cambios. Y de esa forma es como se configura Mercado Pago para recibir pagos con tarjetas de crédito o débito. Así como acabamos de integrar Mercado Pago, el proceso es muy similar con cualquier otra pasarela de pagos. Los pasos que siempre tenemos que hacer es, primero, crear la cuenta en la pasarela de pagos que definamos. Segundo, buscar la guía o pedir la guía de documentación para WooCommerce. Y posteriormente vas a poder integrar con un proceso muy similar a este cualquier pasarela de pagos en WooCommerce. Nuevamente ver ajustes a pagos y, como lo mencionaba previamente, al momento de haber dado a iniciar, él me instala los diferentes plugins que tiene Mercado Pago, en este caso los que son de tarjeta de crédito o como los que son para hacer pagos por efectivo, o en Colombia se usa un modelo que se llama PSE, que es un pago que permite hacer transferencias bancarias desde una cuenta de ahorros. Después de haber configurado la opción de pagos, el siguiente paso es configurar cuentas y privacidad. Aquí en cuentas y privacidad, la configuración que suelo recomendar es activar el inicio de sesión durante el pago, activar el pago como invitado, permite a los clientes crear una cuenta durante el pago. Esto es con el objetivo de crear base de datos, y el resto de la configuración la voy a dejar como está y le doy guardar cambios. Posteriormente voy a correos electrónicos. Y en correos electrónicos vamos a poder configurar los correos que nos llegan a nosotros como administradores de la tienda, como los correos que le llegan a nuestros clientes. De hecho, aquí WooCommerce lo explica de forma muy detallada cuáles son los correos que nos llegan a nosotros como administradores y cuáles son los correos que le llegan a nuestros clientes. En los primeros 3 nos llegan al perfil administrador y el resto le llegan directamente al cliente. En la parte de abajo es donde vamos a configurar la información del remitente. En este caso colocaríamos, por ejemplo, el nombre del remitente, voy a colocar mi tienda, dirección del remitente, desde el correo desde el cual se enviarían los correos, la imagen de cabecera. En este caso es la configuración de cómo se visualiza nuestro correo. Aquí por defecto WooCommerce nos muestra una plantilla muy genérica, la cual yo puedo personalizarla de dos formas. Con la personalización estándar de WooCommerce, aquí por ejemplo puedo cambiar el color, aquí por ejemplo puedo colocar la URL de la imagen del logo, la cual voy a buscar en la biblioteca de medios del WordPress. Y si previamente la he cargado, debería tener el logo acá. Si no, igualmente puedo cargarlo en la parte de arriba que dice añadir nuevo archivo de medios, y nos va a conectar con las carpetas de nuestro computador para buscar la imagen que queremos subir. Aquí ya la tenía lista, me devuelvo nuevamente a la configuración y aquí coloco la URL de la imagen, que si quiero ver cómo se ve en tiempo real le doy guardar cambios y le doy clic aquí donde dice haz clic para una vista previa, y de esa forma voy a poder visualizar cómo se ve la plantilla de correos que le llegarían a nuestros clientes. Si esta opción no te gusta, la segunda forma de personalizar los correos es con un plugin, el cual vamos a buscar directamente en la biblioteca de plugins de WordPress. Le damos clic donde dice añadir nuevo plugin y él nos va a conectar nuevamente con toda la biblioteca de WordPress. Y el plugin que va a recomendar para esta fase es el plugin Gmail, y de hecho es el plugin más instalado para customizar o personalizar las plantillas de correo electrónico. Le voy a dar clic en instalar, le doy clic posteriormente en activar, y a continuación lo que voy a hacer es buscar el correo, el cual voy a encontrar en la parte de abajo por su nombre, y le doy aquí donde dice iniciar la personalización. De esa forma él me va a mostrar cómo se ve la visual de correo a partir de la plantilla, pero aquí es donde yo puedo empezar a personalizarlo y colocarle la información de mi tienda. Y lo que voy a hacer, por ejemplo, es cambiar el logo. Y le doy clic en usar esta imagen, y aquí adicional puedo darle un tamaño más grande y empezar a hacer otro tipo de cambios. Por ejemplo, el color de fondo no me gusta, lo voy a manejar en un tono negro, o incluso si quisiera usar un tono verde, podría buscar el tono exacto o el hexadecimal exacto, o tratar de acercarme al color que más se parece. Voy a dejar este para efectos del ejemplo. Aquí, por ejemplo, puedo empezar a personalizar lo que dice por defecto el mensaje. Es muy importante no modificar o eliminar los códigos cortos, que son los que señalo en pantalla, y solamente modificar en lo que está en formato de texto como tal. Entonces, por ejemplo, si quisiera personalizar este mensaje, gracias por tu pedido, puedo empezar a generar una redacción en torno al agradecimiento por haber hecho el pedido, o incluso notificarle o recordarle cuál va a ser el promedio de tiempo en el cual va a llegar su pedido. Igualmente, todo lo que tenemos acá vamos a poder editarlo. Es uno de los grandes beneficios de este plugin. Vamos a poder cambiar colores de la tipografía, vamos a poder cambiar textos,
Y de esa forma vamos a poder configurar nuestro correo electrónico de diferentes maneras. Y al finalizar podemos darle clic en vista previa, o si queremos dejarlo ya al aire le damos a habilitar esta plantilla. En este caso le voy a dar guardar. Y después de terminar de realizar todas las configuraciones le puedo dar clic en vista previa para ver cómo se visualiza el correo, y posteriormente le doy clic en habilitar esta plantilla para que automáticamente quede funcional. Después de terminar de configurar los correos electrónicos, hay algo muy importante, y es que cuando estamos desarrollando una tienda virtual en WooCommerce, es importante validar que los correos electrónicos lleguen de forma correcta. Tradicionalmente, cuando una tienda es nueva, llegan a spam o a correos no deseados. Para este proceso recomiendo un plugin el cual se llama SMPT, y es un proceso que recomiendo hacer para garantizar que todos los correos lleguen directamente a la bandeja de entrada. En este video no voy a ahondar en otra configuración. En otro video que encontrarás en mi canal vas a encontrar cómo configurar el SMPT en WordPress para garantizar que los correos electrónicos siempre lleguen a la bandeja de entrada. El siguiente módulo es integración, el cual no lo vamos a usar, y sigo con la sesión que dice visibilidad del sitio, el cual ya hemos visto previamente en este video. El objetivo de esta sesión es invitarnos a publicar el sitio y dejarlo 100% visible, o mantenerlo todavía en construcción. Este es un proceso que activaría hasta el final. Y el último módulo de la configuración avanzada de WooCommerce es avanzado. En esta sesión vamos a encontrar la configuración de las páginas que toma por defecto WooCommerce o define como página de carrito, página de pago, página de mi cuenta y términos y condiciones. Tradicionalmente, cuando instalamos un demo o una plantilla, automáticamente esto viene configurado de esta manera. Aquí adicional lo que tendríamos que crear es una página de términos y condiciones para conectarlo con esta opción. El resto de datos lo vamos a mantener como está para no afectar el funcionamiento estándar de WooCommerce. Posteriormente vamos a encontrar una sesión que es la API REST. Tradicionalmente es la opción que usaríamos junto a Webhooks para integrar WooCommerce con otras plataformas como software contable, software de inventarios o incluso herramientas de marketing. Y la siguiente opción es Webhooks, y esta es la opción hoy por hoy más usada a la hora de integrar herramientas como Zapier, Make o integradores que permitan integrar WooCommerce con otras herramientas. Después está la opción de API heredada, que no la recomiendo dejar activa ya que empieza a consumir recursos del servidor. Después encontramos WooCommerce.com, que es la página principal de los desarrolladores del plugin, y lo que busca es estar enviando notificaciones o estar revisando el funcionamiento estándar de WooCommerce para sugerir mejoras o arreglar errores. Después está características, y este es un punto que reviso con mucho detalle cuando estamos trabajando tiendas de más de 200 o 500 productos, y siempre quiero validar que esté activo la opción que dice almacenamiento de pedidos de alto rendimiento, ya que es una nueva funcionalidad que activó WooCommerce en los últimos años para optimizar el rendimiento de las tiendas virtuales en WooCommerce. En el caso de que esta opción no esté activa por defecto y esté activa la opción de heredado, mi recomendación es usar la opción que dice activa el modo de compatibilidad, ya que esta opción va a permitir funcionar el almacenamiento de pedidos de alto rendimiento con los plugins que no son compatibles. Y después, si sigo revisando, hay una opción que es muy buena dejar siempre activa, que es la opción que dice WooCommerce Analytics, porque es una opción nueva también que incorporó WooCommerce en los últimos años para traquear la fuente desde donde viene el pedido. En este caso, si estamos trabajando campañas en Meta, en Google, en TikTok, nos va a decir desde dónde viene ese cliente y cuál fue la fuente inicial para la toma de ese pedido. Posteriormente sigo bajando. El resto de las opciones que están acá las dejo tal y como las vemos en pantalla. En la parte de abajo hacen referencia a la opción que dice características experimentales. Como tal, no activo ninguna de estas. Si quiero testear este tipo de funcionalidad, lo haría en un entorno de pruebas o en un clon del sitio para validar si estas nuevas funcionalidades pueden ser de ayuda para nuestra tienda. Le voy a dar aquí guardar cambios. Y el último plugin que recomiendo en la configuración avanzada de WooCommerce es un plugin que va a permitir eliminar la pestaña del carrito de compras, y que automáticamente cuando nuestros clientes vayan a comprar se vaya directamente al checkout. El plugin que recomiendo se llama Direct Checkout para WooCommerce, que igualmente lo vamos a encontrar de forma gratuita en la biblioteca de WordPress. Lo voy a instalar y lo voy a activar para que podamos ver la funcionalidad en tiempo real de este plugin. Aquí me dirijo nuevamente a plugins y busco la opción de ajustes del plugin. Y antes de ver el funcionamiento en tiempo real, lo que voy a hacer es irme directamente a la tienda. Le voy a dar añadir al carrito. Y como lo estamos viendo en pantalla, tradicionalmente las plantillas nos muestran dos opciones: ver carrito y finalizar compra. Si le doy clic en ver carrito, me va a llevar a esta pestaña que funciona como una vista previa del carrito. Y posteriormente me va a mostrar esta pestaña, que es la pestaña final de pago, o la que se conoce tradicionalmente como el checkout. Lo que yo quiero hacer con este plugin es desactivar la pestaña del carrito y que todo llegue directamente a esta pestaña. Me devuelvo nuevamente a la configuración y aquí en la cuarta opción él me pregunta añadido al carrito, redirigir a. Ya no quiero que vaya al carrito, sino que vaya directamente a la opción que dice finalizar compra, y le voy a dar guardar cambios. De esa forma voy a ir nuevamente a la tienda y voy a repetir el mismo proceso. Le voy a dar añadir al carrito.
Como nos damos cuenta, automáticamente me lleva a la página de pago y esto es muy bueno por dos cosas. Primero, le estamos dando una mejor experiencia de usuario al cliente y segundo, estamos dejando de usar una pestaña que tradicionalmente consume muchos recursos al servidor, ya que se usa con mucha frecuencia en cualquier tienda. De esta forma es como se configura de forma profesional WooCommerce. El siguiente punto es la creación de productos en WooCommerce. WooCommerce tiene varias formas de crear productos. Voy a empezar con un ejemplo creando un producto individual y posteriormente creando productos de forma masiva, ya sea a través del mismo WooCommerce o a través de plugins que nos permiten editar o cargar de forma masiva productos en nuestra tienda. Si quiero cargar un producto de forma individual, directamente aquí en el módulo de productos, aquí dice añadir un nuevo producto, o aquí en la parte de arriba, de cualquiera de las dos formas, vamos a poder crear un nuevo producto. Aquí, por ejemplo, voy a crear un producto nuevo, el cual lo voy a llamar champú. Para la descripción voy a trabajar nuevamente con la herramienta de IA, a la cual le voy a pedir una descripción. Y aquí la herramienta me da varias opciones, con la cual me voy a quedar con la primera para el ejemplo. Y lo pego acá en descripción del producto. Y algo muy importante, WooCommerce tradicionalmente tiene dos tipos de descripciones. La descripción larga, que es la que vemos aquí en la parte de arriba, y la descripción corta, que es la que está más abajo. En el caso de la descripción corta, dependiendo de la plantilla, o en la gran mayoría de casos, la vamos a ver a mano derecha o debajo del título del producto. Y la descripción larga la vamos a ver ya sea que la tengamos en tablas, o en sesiones específicas, o en la parte de abajo del producto. En este caso, esta plantilla la activa como una descripción lateral. Si sigo editando el producto, lo que va a incluir ahora es la imagen. Para eso, voy a usar una herramienta de Canva que tiene inteligencia artificial y me permite crear imágenes de productos en el caso de que no tenga fotos profesionales. En el caso de que ya tengas las fotos de tus productos, cargas en imagen de producto y en la galería de producto. Voy a crear mi imagen principal y le doy crear. Aquí, por ejemplo, me muestra 4 opciones de fotos. Me voy a quedar con la primera. Voy a utilizar algunas de estas. Y puedo descargarla. Y para la galería voy a usar esta foto como si tuviese otra presentación de producto. Me vuelvo nuevamente a WooCommerce. Voy aquí a donde dice imagen del producto. En esta sesión es donde cargamos la imagen principal del producto y en la parte de abajo es donde incluimos la galería, que son todas las fotos adicionales que tengamos de productos. Aquí le doy clic en añadir a la galería y aquí es donde asigno este producto a las categorías que había creado previamente. Aquí, por ejemplo, puedo crear etiquetas de producto. Esta sesión es muy importante si queremos darle facilidades al usuario de encontrar nuestro producto de una manera mucho más sencilla usando el buscador. Por ejemplo, puedo colocar etiquetas como hombre, champú, que son formas diferentes de buscar el producto y que van a ayudar a filtrar de mejor manera cualquier producto que tengamos en la tienda. Y aquí le doy a actualizar para poder visualizar cómo se ve en tiempo real el producto. Descargo aquí nuevamente la pestaña como tal y aquí ya estoy viendo mi imagen principal y en la parte de abajo estoy viendo ya la imagen de la galería de producto. De esa forma puedo visualizar cómo se ve el producto de cara al usuario y puedo seguir eliminando sesiones o áreas que traían la plantilla por defecto y que ya no necesito. Después de cargar la imagen del producto, voy a colocarle precio. Esto lo hago aquí directamente en producto simple. Él me da dos opciones: colocar un precio normal, al cual le voy a dar un valor de ejemplo, y un precio rebajado. Y aquí también tengo otras opciones adicionales si quiero configurar, por ejemplo, inventario, si quiero empezar a gestionar el inventario de forma individual de mi producto, en envío, si quiero añadir alguna clase de envío específica, si quiero darle valores. Esta sesión es muy importante si nos integramos con plataformas de logísticas, ya que para que la plataforma logística pueda dar un valor en tiempo real, necesita el peso y todas las dimensiones de producto, y de esa forma el usuario final va a poder visualizar cuál va a ser el costo de envío de su producto. Productos relacionados es todos los productos que queremos relacionar para que cuando las personas estén viendo este producto específico vean otros productos que nosotros les sugerimos. En productos relacionados tenemos dos opciones para elegir. Una son ventas dirigidas, cuáles se van a ver en la parte de abajo del producto, y ventas cruzadas normalmente es como esa recomendación que le damos al cliente en el carrito de la tienda
por si él quiere añadir a la compra otros productos, normalmente lo que se conoce como un upselling o subir el ticket del pedido. Aquí en atributos es donde tengo la posibilidad de añadir información adicional del producto. En avanzado, por ejemplo, tenemos la posibilidad de colocar notas específicas para el producto. El Direct Checkout va relacionado con el plugin que configuramos previamente. Y esta sesión que dice comprados juntos frecuentemente, que es una sesión de la plantilla que permite mostrarle al usuario una recomendación de compra en conjunto con el producto que está visualizando. Es muy similar a la sesión que tiene por defecto de ventas dirigidas WooCommerce, y esta es una funcionalidad que tiene esta plantilla específicamente. Si sigo bajando, aquí ya está la descripción corta del producto que habíamos colocado previamente. Esta sesión hace parte de la plantilla por si queremos crear algunas personalizaciones específicas. Por ejemplo, en Tabs nosotros podemos crearle campos personalizados al producto. Por ejemplo, si tiene una descripción, un modo de uso que solamente tiene este producto en comparación al resto, es aquí donde vendríamos a diligenciar esta información para darle ese grado de personalización. A mano derecha tenemos, por ejemplo, la sesión que dice marcas. En el caso tal de que estemos trabajando marcas de productos, la sesión que dice atributos de entrada, la voy a dejar así como está, con la plantilla por defecto. Esta sesión que dice opciones del Lightspeed Caché es relacionada a un plugin de caché, no lo vamos a configurar acá. Esta sesión que dice Choose Size hace referencia a crear tablas de tallas o guías de tallas, no la voy a usar. Esta cajita que dice visibilidad del canal es una integración que tiene WooCommerce con Google para configurar nuestros productos en Google Shopping, que en el caso de que queramos publicarlos allí, igualmente la herramienta tiene una configuración que nos va llevando paso a paso. No vamos a configurarla en este momento. Y esta opción que dice Producto 360 es una sesión que tiene la plantilla para mostrar productos con una visual en 360. Normalmente en este tipo de productos como los que vamos a vender en esta tienda no le daríamos uso. En otro tipo de tiendas que venden mobiliario o calzado se le podría dar un gran uso a esta herramienta. Así es como creamos un producto simple, pero si tuviésemos la necesidad de crear un producto variable, el producto variable es el que nos permite a nosotros mostrar diferentes variaciones de producto. Ejemplo, si este producto de champú tuviese varios tamaños, ya no usaríamos la opción que dice producto simple, sino usaríamos la opción que dice producto variable. De esa forma, tenemos que crearle un atributo, el cual llamaríamos tamaños, que es el que nos va a permitir crearle variaciones independientes o incluso precios acorde al tamaño que tenga nuestro producto. Aquí me voy a atributos y acá hay dos opciones. Si ya existe ese atributo, ya sea porque lo traía por defecto la plantilla, podemos trabajar con esa opción, y si no, tenemos que irnos directamente a la sección que dice atributos. Y acá vamos a crear ese nuevo atributo, el cual llamaré tamaños. Y le doy añadir atributo. Después de crear este atributo, tengo que configurarle términos internos, es decir, los diferentes tipos de tamaños que tendría este atributo. Le doy en configurar términos y ahora voy a sacar, por ejemplo, dos tamaños, 500 mililitros y un tamaño que diga 1 litro. Y le doy a añadir nuevo tamaño. De esa forma, ese atributo que acabo de crear tiene dos términos, 500 mililitros, 1 litro, y ahora me devuelvo nuevamente al producto, le doy clic en editar, Aquí hay un punto importante que no lo mencioné en la creación del producto simple, y es el hecho de que cada producto le podemos configurar un SKU, que al final termina siendo como el ID interno que tengamos para los productos. Normalmente aquí relacionamos el mismo ID que tendría nuestro producto en nuestro software contable o nuestro software de inventario. Como ejemplo, voy a crear este SKU para este producto. Y nuevamente me devuelvo a atributos. Y ahora voy a buscar el atributo que acabo de crear, que se llama tamaño. Él aquí me permite escoger los valores que tiene ese atributo, el de litro y el de 500 mililitros. Después de haber creado el atributo, tengo que dejar activa esta sección que dice usado para variaciones, y esto es lo que me va a permitir colocarle a cada variación de producto un precio diferente. Le doy guardar atributos y ahora me voy aquí a la sección que dice variaciones. Él me permite añadirlo de forma manual o me permite crear las variaciones de forma general. Le doy clic en generar variaciones. Aquí me arroja un mensaje que dice ¿seguro quieres generar todas las variaciones? Le digo que sí. Tradicionalmente siempre me crea todas las variaciones posibles que tenga el producto. Si por ejemplo estamos manejando un producto variable
con muchas variaciones, por ejemplo, colores, tamaños, marcas, nos crearía muchas variaciones y tendríamos que personalizar de forma individual cada una. En este caso, para el ejemplo, tengo estas dos, en el cual tengo la sesión que dice litro, le voy a dar aquí editar y a esta le voy a dar un precio diferenciado de 150.000 pesos, aproximadamente unos $40, y el precio rebajado 120.000. Aquí hay algo adicional que puedo hacer y es cargarle una imagen a cada variación de producto. Puedo cargar la imagen que tengo para el tamaño de litro. Voy a elegir para el ejemplo este tamaño que está acá. Le voy a establecer. Y para la versión de 500 mililitros voy a elegir la otra foto. Y le voy a dar otro precio. Después de cargar esta información, le doy a actualizar y recargo nuevamente para ver mi página de producto, cómo se ve. Aquí por ejemplo me muestra que nuestro producto tiene un promedio de 80 a 120.000 pesos de valor y me muestra que tengo la posibilidad de escoger entre dos opciones, el de litro, el cual dice que el precio estaba en 150.000 y queda en 120.000, o el de 500 mililitros y me muestra la otra foto. De esa manera estoy visualizando el precio acorde al producto que escojo como usuario. De esa forma es como se crea un producto variable de forma individual en WooCommerce. Después de entender cómo crear productos de forma individual, ahora vamos a hablar de cómo crear productos de forma masiva. Tradicionalmente recomiendo 3 formas para hacerlo. Una es la forma estándar de WooCommerce, la cual la vamos a encontrar directamente en la sesión que dice todos los productos. Vamos a encontrar 2 botones que dicen importar y exportar. En este caso no necesitamos de plugins o herramientas externas para poder actualizar de forma masiva nuestra tienda. Pero hay 2 plugins externos que suelo recomendar si queremos editar de forma masiva los productos, ya sea al interior del mismo WordPress o si por ejemplo queremos conectarlo con un Excel que esté en línea o un Google Sheet, una hoja de cálculo que nos permita actualizarlo en tiempo real y no estar trabajando con archivos independientes. En este caso, la primera herramienta que recomiendo se llama Bulky. Es un plugin que tiene un costo aproximado de $32, lo vamos a encontrar en Envato. Y si quisiéramos visualizar la interfaz, nos vamos aquí a Screenshots. En imágenes vamos a poder entender un poco mejor cómo funciona. El punto a favor que tiene este plugin es que nos va a permitir editar los productos de forma masiva al interior del WordPress y WooCommerce sin la necesidad de estar exportando e importando archivos. Es muy sencillo de usar y toda la documentación la vas a encontrar aquí directamente en el plugin, así como el soporte. Por si tienes preguntas puntuales, directamente con el proveedor vas a poder resolverlas. Adicionalmente tiene una versión gratuita con la cual puedes empezar. Tiene opciones limitadas, pero también te va a permitir editar tal vez productos simples de forma masiva. Igualmente aquí está el centro de ayuda, el demo y todo lo relacionado al plugin, que es una muy buena opción si no quieres trabajar con archivos de Excel de forma independiente. Y existe otra herramienta que conozco hace muchos años, es una herramienta que se llama WWall Import. Esta es una de las herramientas más usadas hoy por hoy en el cargue masivo de productos. El punto a favor que tiene esta herramienta es que vamos a poder conectar Exceles en OneDrive o Google Sheets desde un Drive o la hoja de cálculo de Google como se conoce, y vamos a poder conectar un archivo en tiempo real, ejemplo este que tengo en pantalla, donde lo que tendríamos que hacer es conectar cada una de las columnas que tiene el archivo directamente con el plugin, que igualmente no es muy difícil de usar, no se requiere código para configurar e igualmente ofrece un canal de soporte y una documentación muy completa en el cual vas a poder encontrar todos los ejemplos posibles para cargar de forma masiva, productos simples, productos variables o combinados si es el caso. El precio de este plugin sí es un poco más elevado, tiene un costo aproximado de $169 si queremos solamente la opción de importar. Si queremos el plugin completo, que es importar y exportar, sí tiene un costo de $300 y también tiene una licencia de un único pago, el cual ya es un poco más elevada, es de $1.300. No es un costo de suscripción anual como los otros planes, pero igualmente podrías revisarlo si vas a trabajar por muchos años con una tienda en WooCommerce. Para efectos de este video no voy a explicar puntualmente el uso de este plugin o el plugin del Bulky, lo explicaré en otros videos. Me voy a devolver a la versión gratuita, a la versión estándar de WooCommerce, que igualmente vamos a poder trabajar de una forma muy completa con esta opción, pero es importante tener en cuenta varias cosas. Si vas a importar productos por primera vez, es importante que tengas en cuenta la plantilla. Para esto suelo recomendar primero crear algunos productos de forma individual, como ya los traía la plantilla, para poder exportar y saber qué columnas vamos a necesitar para importar posteriormente productos. En este caso tengo 6 productos, los cuales son 5 que dejé de la plantilla y uno que es el que acabo de crear. Y lo que voy a hacer a continuación es darle clic en exportar
Y acá él me da diferentes opciones, qué columnas debería exportar, qué tipos de producto debería exportar, qué categorías de producto debería exportar. Esta funcionalidad es muy completa en el caso de tener, por ejemplo, muchas categorías de producto y solamente tener la necesidad de editar productos específicos o incluso productos simples o productos variables. Si quisiera solamente editar ese tipo de productos, aquí es donde vengo y selecciono la categoría o el tipo de producto que quiero editar e incluso las columnas. Después de haber importado los productos, a veces solamente tenemos la necesidad de cambiar precio o cambiar el inventario o cambiar tal vez el nombre o la descripción de forma específica. Entonces a veces lo único que necesitaríamos es elegir cuáles son los campos que quisiéramos cambiar para esa importación específica. Para efectos de este video voy a descargar todo el archivo e incluso con los meta personalizados para entender en términos generales todos los campos que me descarga WooCommerce. Le voy a dar aquí generar CSV. Y con ese archivo que acaba de descargarse, lo que voy a hacer es cargarlo a un drive. Y lo que hago en la primera columna es colocarle un color, usé el tono verde. Y en las descripciones lo que hago es ajustar para que ninguna de las descripciones se monten sobre otras filas o columnas y uso la opción que dice cortar. Entonces de esa manera empiezo a ajustar el archivo. Y el siguiente paso o decisión a tomar es: podemos dejar todas las columnas que trae WooCommerce por defecto o empezar a filtrar cuáles columnas realmente son de mi interés o cuáles voy a diligenciar y cuáles no. Tradicionalmente hago lo segundo y es elimino las columnas que sé que no voy a necesitar. Por ejemplo, esta que dice GTIN no la voy a usar para este ejemplo, elimino la columna y empiezo a hacer un filtro de todas las columnas que no necesito. Por ejemplo, esto que dice día en que empieza el precio rebajado, día en que termina el precio rebajado. Es importante tener en cuenta cuál es el rol que cumple cada columna, porque en algunos casos vas a necesitar, o si quieres usar este tipo de columnas, vas a necesitar mantenerlas. En este caso yo las elimino porque no les voy a dar ese uso y lo que suelo hacer es eliminarlas, o incluso si no quiero eliminarlas, lo que hago es ocultarlas, que también puede ser una muy buena solución. Adicional a eso, sigo ocultando, por ejemplo aquí cantidad bajo inventario, no lo necesito. Esto que dice permitir reservas en productos agotados tampoco, esto también lo voy a ocultar. Esto que dice peso, longitud, anchura, altura, va a depender mucho si en mi tienda necesito colocarle a cada uno de los productos este tipo de tamaños, o si es el caso y estamos integrados a una plataforma de logística, nos van a pedir tener esta información. Si no la tenemos, no va a poder mostrar los precios en tiempo real acorde al peso o el tamaño de los productos. En este caso lo voy a mantener. Permitir valoraciones de clientes, nota de compra, esto lo voy a ocultar, no lo necesito. Aquí por ejemplo me habla de precio rebajado, precio normal, es muy importante. Clase de envío, tampoco lo necesito, voy a ocultarlo. En el caso de imágenes, aquí voy a cortar para que la imagen no se monte sobre otras columnas nuevamente. Y me va a quedar solamente con imágenes. Esto que dice límites de descargas, más que todo cuando vendemos infoproducto. Días de caducidad de la descarga, también cuando son productos con un límite de tiempo, cuando vendemos por ejemplo cursos a través de WooCommerce o suscripciones con un marco de tiempo, digamos que así se usa. En este caso no lo voy a hacer. Oculto estas columnas. Aquí por ejemplo me habla de productos agrupados, ventas dirigidas, ventas cruzadas. Aquí es cuando usamos todo el tema del cross-selling. Y es cuando queremos recomendarle a nuestros clientes la compra de otros productos. Aquí tendríamos que colocar los IDs de esos otros productos para relacionarlos. Para el caso de este video no lo voy a usar, voy a ocultarlo. URL externa, texto del botón, no, tampoco lo necesito, lo que hago es ocultar también. Marcas, como tal, la plantilla tiene una columna propia que se llama marcas. Pero adicional a eso, los productos que tenía la plantilla por defecto también tenían un atributo llamado marca. Entonces voy a quedarme solamente con el que dice nombre del atributo y oculto el que dice marcas. Todo lo que son nombre del atributo y valores del atributo son muy funcionales cuando estamos trabajando productos variables. En este caso lo mejor es mantenerlo o tener en cuenta esto con mucho detalle. Ya lo voy a explicar a continuación. Quiero terminar de hacer la limpieza o, por decirlo así, el filtro del Excel. Entonces todo esto son los metacampos personalizados. En algunos casos los dejo si estoy usando por ejemplo la configuración SEO. En este caso no veo la necesidad de usarlo, entonces lo que voy a hacer es escoger todas estas columnas y las voy a ocultar. Y de esa forma me quedo con las columnas que sí me interesan. Y aquí hay algo muy importante y vuelvo a hago énfasis en esto. Aquí el archivo que yo estoy dejando, digamos que tenemos que dividirlo en dos. Una cosa son los productos totalmente nuevos y otra cosa serían los productos para actualizar. En el caso de este ejemplo, si yo quiero actualizar, por ejemplo, el nombre de los productos, aquí sí ya vendría cada nombre. Por ejemplo, voy a cambiar, por ejemplo, el nombre de los productos. Voy a usar un nombre genérico, producto 1, producto 2.
y así sucesivamente. Y aquí, por ejemplo, en este producto variable voy a crear otra variación de ese producto. Entonces, el producto principal se llama champú, pero tiene dos variaciones en este momento, champú de 1 litro y champú de 500 mililitros. Entonces, yo voy a crear una variación que sea champú de 300 mililitros. Al crear esta variación, yo necesito llenar el resto de campos. Entonces, por ejemplo, aquí en tipo, debo decirle qué es un producto con variación. En el ID, si quiero seguir respetando los IDs, puedo seguir la misma secuencia, 933. En el caso de los SKUs, ya el producto como tal tiene una SKU, hablo del producto variable específicamente, ya que los productos simples tienen, también cada uno tenía su propia SKU. En el caso del producto variable, esta era la SKU que había creado. Aquí solamente tendríamos una SKU para el producto general, no voy a crearles SKU individuales a cada variable, lo dejo así. En publicado lo mantengo, toda esta información se debe mantener. Publicado está destacado, le digo que no, lo dejo en 0. Esta opción de visibilidad del catálogo, aquí lo que hago es mantener la opción que dice visible, ya que la otra opción que puedo manejar es el draft, que es el que me permite crear un producto en formato borrador. Voy a dejar la opción que dice visible. Descripción corta, si veo la necesidad de colocarle descripción corta a todos los productos, aquí es donde vamos a colocarlo, y aquí a mano derecha es donde colocaríamos las descripciones largas. Estados del impuesto, voy a mantener el mismo término taxable. En el caso de clase de impuesto voy a mantener lo mismo, que es el mismo del padre. Y si ustedes se dan cuenta que hay una diferencia entre la información, por ejemplo en el caso de clase de impuesto, entre la información del producto variable con el producto simple. El producto variable, lo que le estamos diciendo a WooCommerce con esta configuración es que tome la información del producto padre. Aquí esta opción que dice existencias es para decirle a WooCommerce que el producto tiene existencias de forma general, pero si ya queremos hacer una gestión específica del inventario, tenemos que colocar aquí los números o las cantidades de inventario que tiene este producto. Por ejemplo, si yo quiero colocar en el producto 1 que tenemos 100 unidades, debo diligenciar este campo. Lo mismo, por ejemplo, para los productos variables. Si yo quiero, por ejemplo, colocar que el producto variable en la presentación de 1 litro tiene, por ejemplo, 50 unidades, en la versión de 500 mililitros tiene 30 unidades, y en la versión de 300 mililitros también tiene 30 unidades, debo diligenciar esta información. En el caso del peso, longitud, anchura y altura, si tengo la información, aquí es donde se viene a diligenciar. En el caso del precio, también es muy importante siempre colocarlo. Precio normal, que voy a colocar un precio de 100.000, no, un precio de 80.000 pesos, y el precio con descuento sería un precio de 60.000 pesos. Aquí, por ejemplo, la categoría a la que pertenece no tengo que colocársela porque el producto ya está llamando a la categoría del producto padre, que es este que estamos viendo acá. Entonces, de esa forma ya tiene categoría y ya tiene etiquetas. La imagen sí es muy importante. Entonces, por ejemplo, si no tenemos una imagen específica para esa presentación, como es mi caso en este momento, lo que voy a hacer es copiar esa misma imagen y vengo y la pego acá. Esto para el caso de las imágenes que nosotros ya tengamos, porque tenemos la URL. Si las imágenes, por ejemplo, tenemos en nuestro computador en descargas o en alguna carpeta específica, lo que tenemos que hacer es ir nuevamente a la biblioteca de medios, y aquí es donde vamos a cargar esa imagen. Por ejemplo, aquí le doy seleccionar archivos y aquí voy a escoger una imagen que tengo para el ejemplo, y después de cargar, WooCommerce o WordPress en general le crea una URL a cada imagen. En este caso la URL del archivo es esta ruta que tengo acá, y esa ruta es la que voy a venir a copiar directamente en esta sesión que dice imágenes. Hay dos formas de copiar la ruta. Puedo dejar toda la URL completa, o solamente podría dejar, en este caso, si así lo quisiera y no quiero trabajar la ruta, el nombre de la imagen, que en este caso sería imagen-producto imagen de 300 mililitros, y borraría toda la ruta del dominio junto con la carpeta de descargas. Entonces, de esta forma la imagen me quedaría como /imagen-producto imagen-300 mililitros.jpg. Esto es muy importante porque es la forma como nosotros le estamos diciendo a WooCommerce que busque esta imagen en la biblioteca de archivos o biblioteca de medios de WordPress. Entonces aquí voy a trabajar con este formato. Aquí la siguiente columna me habla del superior, en este caso el producto padre, que tiene un ID. El ID es el 1001. Debo copiarlo y colocarlo para asignárselo al producto. La posición es más que todo para decirle a la herramienta en qué posición quiero que se muestre el producto. Aquí tenemos la posición 1 para el tamaño de 1000 mililitros, 2 para el de 500 mililitros, y voy a dejar la posición 3 para el tamaño de 3 mililitros. Nombre del atributo, también debemos asignarle un atributo, tamaño. Aquí vengo y lo coloco. Y aquí viene un punto muy importante, y es que en esta sesión que está acá, que dice valor del atributo,
nosotros en esta sesión tenemos que crear ese nuevo tamaño de atributo, ya que en este momento los valores de atributos que tiene este producto son litro y 500 mililitros. Si yo le coloco aquí 300 mililitros, pero no le coloco aquí coma 300 mililitros, él no nos va a crear esto como una variación. Por eso es tan importante colocar esa variación aquí en el valor del atributo y posteriormente colocarlo en la misma fila del producto para que tenga esa correlación. En este caso, las dos últimas columnas que me faltan, aquí colocaría un 1 para activar también esa nueva variación que es de 300 mililitros. Entonces, de esta forma nosotros estaríamos actualizando productos. Por ejemplo, esta hoja la voy a llamar actualizar productos. Si quisiéramos o tuviésemos la necesidad de cargar productos totalmente nuevos con una plantilla totalmente nuevos, mi recomendación es duplicar esa hoja y trabajar una hoja solamente para productos nuevos. En este caso lo voy a llamar productos nuevos y voy a eliminar toda la información que tenemos acá. Y de esa manera, con una plantilla totalmente en ceros, tendría que empezar a diligenciar cada uno de los campos que estamos visualizando acá. ¿Por qué suelo mantener esta estructura? Porque les va a servir como referencia la misma plantilla que exportaron o descargaron y van a entender un poco más fácil la lógica que tiene WooCommerce de cada uno de los campos. Por ejemplo, en tipo debemos especificarle si el producto que estamos creando es un producto simple o un producto variable y vamos a poder comparar y relacionar mejor la información para que sea mucho más fácil el llenado de este Excel desde cero. Entonces, si actualizo productos, usaría sobre productos que ya existen en la tienda, usaría la primera hoja. Y si voy a cargar productos nuevos, lo que hago es cambiarlo de orden en el Google Drive. Esto también se puede trabajar en Excel o podrían trabajarlos en archivos totalmente independientes. Aquí lo estoy haciendo en la misma para efectos del ejemplo, pero si se quiere editar, lo que hacen es descargarlo y lo dividen, uno solamente para productos nuevos y otro solamente para actualizar productos. Entonces, en este caso voy a seguir con la opción de actualizar productos ya existentes, porque quiero que vean cómo cambiamos los nombres de estos productos y cómo creamos una nueva variante sobre productos que ya tiene esta tienda. Entonces, aquí le voy a dar un nombre, suelo tal vez trabajar las fechas como para tener un orden, digamos, de cada día. Por ejemplo, voy a colocar aquí 26 de febrero. Ya ustedes, si quieren, por ejemplo, manejar el año, la hora, digamos que es un tema más de orden interno, voy a manejar este dato de esta manera. Y aquí vamos a descargar a continuación el archivo. Y aquí hay algo muy importante: el archivo no se descarga como un archivo Excel, sino como un archivo CSV, porque es el formato que recibe WooCommerce. Entonces le doy clic aquí donde dice valor separados por comas. Y ese archivo que acabo de descargar me voy a ir nuevamente a todos los productos y voy a usar la opción que dice importar. Antes de importar, quiero que podamos visualizar que en este caso los productos todos tienen productos genéricos, que son productos o nombres de productos que traía la plantilla, y en el caso del champú teníamos precios desde 80.000 a 120.000. Con la variante que vamos a crear vamos a tener un producto desde 60.000 a 120.000, que sería el producto, digamos, de menor costo. Le voy a dar clic aquí en importar. Y aquí en importar es donde voy a seleccionar el archivo. Aquí voy a cargarlo. Aquí hay algo muy importante, por si se habían hecho la pregunta previamente. Aquí la herramienta me dice actualizar productos existentes. Los productos existentes que coinciden en ID o en SKU se actualizarán. Los productos que no existan se omitirán. Es la razón por la cual recomiendo manejar archivos independientes. Uno, para los productos que ya tenemos en la tienda y los queremos actualizar. Y otro, si vamos a crear productos nuevos desde cero, que lo creemos en un archivo completamente independiente. De esa forma vamos a poder organizar mejor entre lo que son productos nuevos creados por primera vez en la tienda y productos que ya están en la tienda y solamente queremos editar o actualizar información específica. Entonces aquí le voy a seleccionar archivo. En este caso sí le voy a dar check a este producto porque quiero que me coincida el ID y el SKU, porque en el Excel yo mantuve los mismos IDs y mantuve los mismos SKU para que se relacione la información a continuación. Esto es muy importante cuando vamos a actualizar productos de forma masiva, porque si nosotros no mantenemos estas dos columnas, o al menos el ID o al menos el SKU, él no va a poder relacionar los productos y crearía todos los productos nuevos. Entonces lo que haría es crearnos casi duplicados de los productos. Aquí le voy a dar seguir. Y aquí a continuación lo que hace WooCommerce es tomar cada columna
y se lo asigna a cada campo, ya que es muy fácil para la herramienta relacionarlo con el nombre, en este caso columna ID con campo ID y así sucesivamente con todos los campos que tiene la plantilla. Entonces aquí lo que haría es tal vez revisar de forma general que efectivamente todas las columnas y campos estén bien relacionadas. Por encima identifico que todo se ve bien y ya lo que hago al final es decirle ejecutar el importador. Y aquí lo que hace es terminar de importar todos los productos, pero aquí tuvimos un error y vamos a revisarlo. ¿Dónde está? Aquí dice importación completa, 8 productos actualizados, pero un producto fue omitido. Entonces lo que va a hacer es abrirlo, todos los productos en una nueva columna. Aquí va a visualizar. Aquí todos los nombres de productos se actualizaron, se modificaron de forma correcta, pero en el caso del champú, el producto variable no se cargó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a editar el producto de forma individual porque quiero entender por qué ese producto no se cargó de forma correcta. Entonces dice en atributos, voy a irme aquí a atributos, tamaño, voy a poder visualizar que está el litro, 300 mililitros, 500 mililitros, están bien los 3 productos, pero cuando voy a variaciones veo que no está. Entonces voy a ir al archivo nuevamente y supongo que el error, aquí veo que dice valores del atributo, dice 300 mililitros y aquí dice 300 mililitros, pero hay un espacio. El espacio fue el que nos generó el error y es muy bueno que hayamos tenido este tipo de errores porque es algo que puede pasar si estamos manejando productos a gran escala, y es que muchas veces cuando importamos productos puede pasar esto a gran escala y tenemos que hacer una revisión más exhaustiva de cada una de las filas y columnas para quedar tranquilos de que toda la información está quedando de forma correcta. Entonces, ¿qué voy a hacer nuevamente? Voy a exportar nuevamente el archivo, le voy a dar valores separados por comas, vamos a subirlo nuevamente. De hecho aquí si yo le hubiera dado ver registro de importación, él también me muestra no hay productos que actualizar. Y ahí es donde nos dice incluso el motivo del fallo. Cuando tenemos un listado de productos muy grande, aquí también vamos a poder ver específicamente en cuáles productos tenemos los errores. Y de esa forma nos podemos ir uno a uno a hacer el ajuste que debamos realizar. Entonces nuevamente voy aquí a todos los productos. Voy a darle aquí donde dice importar. Y vamos a cargar nuevamente el archivo. Y analizando con más detalle este punto, es importante analizar nuevamente lo que WooCommerce nos dice acá. Ya que esa variación que yo estoy creando nueva, si es completamente un producto nuevo para WooCommerce. Entonces si yo le doy el check, como esa variación no tiene un ID o un SKU creado previamente, él no me lo va a cargar. Yo tendría para esos productos nuevos que quiera trabajar en ese mismo archivo, tendría que quitar el check. Por eso a lo que hacía referencia previamente en el video, es mejor dividir los productos que ya están creados con los productos totalmente nuevos, ya que si vamos a trabajar todo dentro de la misma hoja, tendríamos que cargar un primer cargue dando el check y un segundo cargue sin dar el check para que nos cargue esos productos nuevos. Y aquí le doy seguir. Aquí vuelve y me relaciona la información y le voy a dar ejecutar el importador. De esta forma nos funciona de forma correcta, y es que las variaciones ahora sí están todas y él me omitió los otros productos que ya estaban en el archivo. Entonces le voy a dar aquí en ver productos. Aquí vamos a visualizar los 5 productos previos que ya habíamos creado, y ahora sí vamos a ver la variación creada desde 60.000 pesos. Entonces si vengo aquí al editor del producto, me vengo aquí nuevamente y en variaciones debería aparecer esa última variación creada que fue de 300 mililitros, en la cual también le colocamos una gestión de inventario con 30 unidades. De esa manera el producto quedó cargado de forma correcta, y así es como podemos validar que todo nos haya quedado de forma correcta. Que igualmente, para hacer un recorderis de todo el proceso, si estamos trabajando un archivo, un listado de productos que ya es existente en la tienda, podemos modificarlo, pero es importante tener en cuenta que en el primer cargue tenemos que darle clic en el check para que él nos actualice los productos existentes. En el caso de que vayamos a incluir nuevas variaciones a los productos, ya en ese segundo cargue volvemos a cargar el mismo archivo, pero no activamos el check para que él actualice toda la información con esas nuevas variantes. Que igualmente este es un proceso que se puede hacer de esa manera, y si no, lo que podríamos hacer es dividir los productos entre productos existentes y productos completamente nuevos. Si quisiéramos también, por ejemplo, eliminar todos los productos que tenemos en la tienda, porque son productos que hace muchas semanas no actualizamos o son productos que ya no vamos a vender, la estructura a trabajar sería exactamente la misma.
lo que haríamos es eliminar de forma masiva todos los productos en WooCommerce. Venimos y los seleccionamos y podemos en lote moverlos todos a la papelera y darle a aplicar. De esa manera nosotros podríamos estar cargando todo desde cero. Después de que nosotros eliminamos, en la papelera quedan los productos. Aquí vengo, los puedo eliminar nuevamente. Aquí en papelera es donde nosotros vamos a borrar los productos de forma permanente. Le voy a dar a clic aquí en aplicar. Y así es como tradicionalmente se ve esta sesión de productos cuando no hemos creado ni productos de forma individual ni productos de forma masiva. Entonces, si quisiera volver a hacer el cargue desde cero, vamos a usar la plantilla, la cual dejaré en la descripción de este video, con el objetivo de que puedan cargar productos de forma simple, productos de forma variable, y es algo que también podemos hacer. Nosotros podemos dividir los Exceles o los productos entre productos simples en un listado y productos variables en otro. De esa forma tendríamos tal vez un mejor orden para identificar por hojas en el mismo archivo o en archivos independientes el tipo de producto que estamos manejando. Al finalizar, el proceso es exactamente el mismo. Venimos y cargamos nuevamente el archivo y le damos aquí en seguir. En este caso no le doy check porque no tenemos ningún producto creado, lo estamos haciendo nuevamente desde cero, y le doy ejecutar el importador. Y él aquí nos va a mostrar la importación completa y el producto variable con sus 3 variaciones creadas. Y de esta forma vamos a poder visualizar los productos que teníamos en la tienda. El siguiente paso es revisar el rendimiento de la tienda. Este punto es muy importante, en mi concepto uno de los más importantes a la hora de desarrollar una tienda, porque mejorar el rendimiento de las tiendas nos van a beneficiar de dos formas. Uno, los anuncios de tráfico pago, es decir, las campañas de publicidad que hagamos Facebook, Instagram, TikTok o cualquier otro canal, el costo por clic va a ser mucho más rápido porque nuestro sitio carga más rápido. En ese sentido, las plataformas no penalizan nuestro sitio y de esa forma el costo por clic o la conversión puede ser mucho más económica. Y el segundo punto es mejorar tu tasa de conversión. ¿A qué hace referencia a esto? Por ejemplo, si nos visitan 1000 personas, tradicionalmente en una tienda que no tiene una buena tasa de conversión, puede estar en un 0,5 a un 0,8%. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 1000 personas que nos visitan, tendríamos la probabilidad de que nos compre una sola persona, o incluso que por cada 2000 visitas tan solo nos compre una persona. Si mejoramos la tasa de conversión a un 2 o un 3%, esto permitiría que por cada 1000 visitas podamos tener 2 o 3 ventas e incluso muchas más. Por eso es importante optimizar el rendimiento de la tienda. Y lo que vamos a hacer a continuación es dirigirnos a una herramienta que se encarga de calificar nuestra tienda virtual o nuestro sitio web. Existen muchas herramientas, pero me voy a enfocar en la más importante, la cual se llama PageSpeed Insights. Es una herramienta que califica el sitio web y nos arroja cuál es el rendimiento tanto en celulares como en escritorio. Como lo decía previamente, existen otras herramientas como Pindom, GTmetrix, que también son herramientas que sirven para testear la velocidad de carga del sitio, pero me voy a enfocar en la más importante, ya que esta herramienta, al ser una herramienta de Google, también se conecta a Google Ads y le muestra en tiempo real cuál es la calificación que tiene nuestro sitio. Lo que hice para calificarla fue tomar la URL del sitio y de esta forma lo que hago es darle clic en analizar y él va a empezar a hacer un cálculo del rendimiento del sitio tanto en celulares como en escritorio. Y de esa forma la herramienta nos arroja una calificación y el siguiente paso es analizar qué es lo que está afectando el rendimiento del sitio. Y aquí, si sigo bajando, la herramienta me va a mostrar o me va a realizar un diagnóstico de todos los elementos o ítems internos del sitio que están afectando el rendimiento, tanto en la versión de celular como en la versión de escritorio. En este caso, en la versión de escritorio tenemos una mejor calificación, que es lo más normal. Siempre la versión de escritorio suele tener una mejor calificación. Y en el caso de celular estamos en un rendimiento de 56, que en el mejor de los casos el objetivo sería estar todo en verde, pero en algunos casos cuando tenemos muchos elementos gráficos, banners o incluso plugins que puedan afectar el rendimiento y aún así necesitemos dejarlo por su funcionalidad, lo mejor es tratar de dejar nuestro rendimiento por encima de 70 o 80, que aún así viene siendo un rendimiento aceptable y que igualmente va a mejorar la tasa de conversión. Entonces, lo primero que voy a hacer es revisar internamente en el WordPress qué podemos optimizar sin la necesidad de plugins por ahora. Primero hacer un análisis de qué podemos mejorar. Lo primero que voy a hacer es irme a la sección que dice plugins y lo que voy a hacer es optimizar o actualizar todos los plugins que tengo por optimizar. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer dos cosas. Una, actualizar todos los plugins que están por actualizarse, y segundo, analizar y revisar para eliminar los plugins que están inactivos. En el primer paso, lo que hago es revisar cuáles plugins puedo actualizar. Por ejemplo, tengo Elementor por actualizar, le voy a dar a actualizar ahora.
Posteriormente tengo aquí un plugin el cual no le voy a dar uso, también me pide actualizar, lo que voy a hacer es borrarlo. Posteriormente Mercado Pago como pasarela de pagos también me está pidiendo una actualización, también le digo actualizar ahora. Aquí hay otro plugin que también se había instalado, no lo voy a utilizar, lo que hago es borrarlo en vez de actualizarlo. SiteGround como proveedor de hosting me había instalado un plugin que se llama Speed Optimizer, el cual tampoco voy a usar, lo que hago es borrarlo. WooCommerce también me está pidiendo una actualización, el cual también le voy a dar a actualizar ahora. Y WooCommerce Direct Checkout, que también es un plugin que me está pidiendo actualización. Antes de actualizar cualquiera de los plugins es importante tener en cuenta que deberíamos estar en un servidor o en un hosting que mantenga copias de seguridad, o en su defecto, si tuviésemos algún problema o algún error al momento de actualizar los plugins, deberíamos tener en el radar un plugin que se llama Rollback, que él nos va a permitir ir a una versión anterior del plugin, es decir, ir a la versión anterior a la que estaba el sitio antes de actualizarlo. En este caso lo voy a instalar para efectos del ejemplo. Es este que está acá y le voy a dar instalar ahora y le voy a activar. Adicional a ese plugin suelo recomendar otro plugin que tal vez nos sirve a modo de histórico. Por ejemplo, si estamos trabajando varias personas en el mismo sitio, este plugin se llama Simple History. Es un plugin también que nos lleva el histórico de lo que hace cada uno de los usuarios, así como también del histórico de actualizaciones que puedan hacer los plugins. De esta forma vamos a poder analizar si un plugin se actualizó solo o tenía la actualización automática activa, y si ese plugin fue el que afectó, por ejemplo, el funcionamiento del sitio. De esa forma me va a servir. Entonces, en el primer escenario lo que hice fue actualizar los plugins, pero también tener tranquilidad de que si alguna de esas actualizaciones hubiera afectado el sitio, aquí lo que hago es venir como usuario final y analizar si la actualización ha generado alguna afectación. Veo que no es así, voy a ingresar a alguno de los productos y veo que sigue funcionando sin problema. En el caso de que les suceda, la recomendación es buscar el plugin Rollback y él les va a permitir, por ejemplo, aquí en cada uno de los plugins él les dice retroceder. Entonces ustedes van a poder ir a la versión anterior del plugin tal y como estaba, para dejar todo como estaba antes de la actualización. Después de actualizar todos los plugins, el siguiente paso que voy a hacer al interior del WordPress es analizar uno de los plugins que más consume recursos cuando lo instalamos, que es Elementor. Y lo que voy a hacer es ir a la sección que dice Elementor Gestor de Elementors. Y Elementor activa muchos widgets o aplicaciones internas, pero en la gran mayoría de casos no usamos todas. En esta sesión la herramienta me permite explorar cuáles son los elementos o widgets que estamos usando en el sitio. Por ejemplo, estos que estamos viendo en pantalla. Y en la parte de abajo me muestra todos los que están sin utilizarse. De esa manera, yo lo que puedo hacer es decirle desactivar elementos no utilizados, y aquí a mano derecha le doy guardar cambios. Él aquí me hace una validación y me dice que si estoy seguro de desactivar todos los widgets, estos se ocultarán en el panel del editor y puede afectar potencialmente tu diseño o la parte frontal. Si yo no estoy usando ninguno de estos widgets, no me va a afectar en absolutamente nada. Por eso le puedo dar guardar y él solamente me va a dejar activos los que sí estoy usando y me va a desactivar todos los que no estoy usando. Como lo podemos ver en este momento, de los casi 100 widgets que tiene Elementor entre la versión gratuita y la versión Pro, de esa forma solamente estoy usando lo que me interesa de este plugin. Y si el día de mañana tuviese la necesidad de activar nuevamente uno de los widgets, tengo que venir aquí nuevamente y activarlos, o en su defecto volver a activar todos, revisar cuáles son los widgets que vamos a usar al interior de Elementor y posteriormente volver a desactivarlos y dejar solamente los que voy a usar. Ahora lo que voy a hacer después de haber hecho esta actualización, voy a ir nuevamente a la herramienta de PageSpeed y le voy a dar a analizar. Quiero validar si los cambios o mejoras que acabamos de hacer mejoraron el rendimiento del sitio. Y como podemos darnos cuenta en este momento, pasamos de un rendimiento aproximado de 53 a 66. Por ahora, sin haber aplicado ningún plugin adicional o sin haber instalado ningún plugin adicional. Como nos podemos dar cuenta en escritorio, el rendimiento mejoró considerablemente. Ya estamos en verde y de esa forma vamos mejorando. Ahora lo que vamos a hacer es apoyarnos en plugins que nos permitan mejorar todavía más este rendimiento. Si buscáramos un plugin gratuito
Para optimizar nuestro sitio web existen muchos que nos permiten mejorar el rendimiento, pero en este video y con los que más tenemos experiencia son dos plugins. Uno de versión gratuita, el cual se llama Lightspeed Cache, y uno de versión de pago que en mi concepto es el mejor plugin de optimización de rendimiento para WordPress. El costo de este plugin es de $59 el año, la licencia por sitio, pero la verdad, más allá de su costo, es un plugin muy bueno y que permite optimizar de una forma muy profesional cualquier sitio web en WordPress. Voy a empezar con la versión gratuita. Aquí lo que hago es buscarlo en la biblioteca de WordPress. Como lo había mencionado, se llama Lightspeed Cache. Le voy a activar y él tiene muchas formas de configurarse. Puedo buscarlo de dos maneras. Voy a ir a la parte de arriba, aquí puedo ir a ajustes o puedo buscarlo directamente en la sesión de plugins y aquí él me va a llevar a la sesión que dice ajustes. Y en esta sesión el plugin tiene muchas características que me va a permitir hacer una configuración uno a uno más individual, pero en este video voy a explicar la configuración más básica que incluso funciona como un preajuste. Aquí hago referencia con los preajustes. El preajuste es una funcionalidad que tiene el plugin que él mismo recomienda activarlo o aplicarlo, el cual va desde la versión básica hasta la versión extrema. Por aquí hay algo muy importante que tenemos que analizar y es que antes de activar cualquiera de estos tenemos que hacerlo de forma gradual. Tradicionalmente recomiendo empezar con la primera opción básica, le doy a aplicar el preajuste y le doy a aceptar. Y aquí lo que hago es borrar caché, o aquí en la parte de arriba le puedo decir purgar todo para que el WordPress tome los cambios. Aquí como lo acaban de ver, todas las cachés están purgadas de forma correcta. Y en el caso del servidor que estoy usando, que es SiteGround, tengo que borrar la caché adicional, la cual lo hago en la sesión que dice velocidad de almacenamiento en caché, caché dinámica, y borro esta sesión que es una caché de servidor, porque quiero que tome los cambios que acabé de hacer. Esto aplica para servidores como SiteGround o servidores que tienen caché a nivel de servidor. No aplica en todos los servidores, pero es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando estamos haciendo la optimización no vemos los cambios en tiempo real y requerimos tener que hacer este borrado de caché adicional. Entonces lo que voy a hacer a continuación es analizar si la activación del plugin me dio alguna mejora. Lo que hago nuevamente es ir al PageSpeed y le voy a analizar. Y como nos podemos dar cuenta en este momento, el solo hecho de haber activado el preajuste básico nos mejora el rendimiento del sitio. Pasamos de 66 a 70 y en la versión de escritorio realmente tuvimos un pequeño cambio, pero aquí ya me estoy enfocando un poco más en la versión de celular. Aquí hay algo muy importante y es que cada vez que hagamos una optimización es importante analizar si alguno de los ajustes que estamos haciendo está generando alguna afectación. Lo que suelo hacer es abrir la pestaña en incógnito para poder analizar y revisar que el sitio efectivamente funcione de forma correcta. Aquí puedo analizar que todo está funcionando de forma correcta y de esa forma voy a continuar. En algunos casos, la optimización del plugin con el Lightspeed Cache podríamos seguir gradualmente desde la versión básica, por ejemplo, hasta la sesión avanzada. Voy a hacerlo para efectos del ejemplo, pero es muy importante, como lo decía previamente, analizar que cualquier activación de preajuste no me genere una afectación o un daño en el sitio. Si no, no nos va a funcionar y tenemos que irnos a la versión anterior. Aquí lo que hago nuevamente es purgar todo, voy nuevamente al servidor, borro caché y quiero revisar el sitio. Antes de analizar el sitio en el PageSpeed, quiero revisar que efectivamente el sitio esté corriendo de forma correcta y que no tenga ninguna afectación. Aquí, por ejemplo, estoy validando que me funcione el checkout. Por ahora no tengo ningún problema. Voy a irme nuevamente a la página de producto y es algo que deberíamos estar haciendo, probando el ajuste, realizando el ajuste e ir analizando que no nos afecte el sitio de ninguna manera, porque en algunos casos cuando el sitio tiene muchos plugins o muchas características, la activación del plugin sí puede dañar el funcionamiento del sitio, o incluso si tenemos código JavaScript o código CSS se puede ver afectado y nos puede dañar el sitio. En ese caso, si llega a ocurrir, la recomendación, como lo decía previamente, es irnos nuevamente a la versión anterior de la preajuste que no nos había generado ningún error. En este momento yo había activado la versión avanzada y veo que sigue funcionando sin problema el sitio. Ahora lo que voy a hacer es volverlo a analizar y vamos a analizar qué tanto mejora la calificación del rendimiento. Perfecto, aquí por ejemplo nos damos cuenta que pasamos de un rendimiento de 70 a 84 en móvil. Y también en escritorio estamos teniendo un rendimiento que oscila sobre los 100. De esa forma
Con un plugin gratuito podemos mejorar de forma significativa el rendimiento, pero adicional a eso, como lo mencionaba previamente, es importante tener en cuenta que no siempre aplica en todas las configuraciones de la tienda. Va a influir mucho el tipo de plantilla que estamos trabajando, el tipo de códigos o scripts que tenga la plantilla, y no siempre va a mejorar el rendimiento de esta manera, y mejora el rendimiento o incluso puede llegar a afectar la funcionalidad del sitio o la tienda en general en otras áreas. En este caso, con este plugin pudimos mejorar el rendimiento de esta forma, pero es importante tener en cuenta que aún así podemos mejorar e incluso tener todo en verde. Pero eso ya lo explicaré en otro video donde mostraré con más detalle cómo configurar la Lightspeed Cachet usando incluso el CDN que tiene este proveedor, que nos va a permitir subir el rendimiento aún más y adicional a eso configurar el resto de ajustes que tiene la herramienta. Ahora, si usara el segundo plugin que recomiendo, el cual es el WP Rocket, aquí lo que tendría que hacer es desactivar el plugin, que esto es muy importante también tenerlo en cuenta, y es que no podemos dejar dos plugins de caché activos porque nos pueden generar afectaciones en el sitio. Entonces lo que voy a hacer es borrar el primer plugin que ya habíamos testeado, y ahora a continuación lo que hago es activar el plugin WP Rocket. Aquí le voy a dar clic en activar, y al hacer ese cambio lo que voy a analizar es cuál es el rendimiento que tiene el sitio con haber instalado este nuevo plugin y haber desactivado el Lightspeed Caché. Para eso debo venir a WP Rocket y en la parte de arriba decir Clear Caché o borrar caché, ir nuevamente a la caché del servidor y posterior a eso sí me dirijo nuevamente al PageSpeed y le digo nuevamente analizar. Solo con el hecho de haber activado el Rocket y haber desactivado el Lightspeed Caché quedamos en 75 en el rendimiento. En el caso de Rocket suelo recomendar esta configuración. Que hago es ir nuevamente al WordPress, me dirijo en este caso a WP Rocket, le doy clic en ajustes y aquí en esta sesión me va a mostrar toda la configuración del WP Rocket. Voy a irme a la sesión que dice optimizar archivos. Aquí lo que va a hacer es configurarlo de esta forma. Voy a activar retrasar la ejecución de JavaScript. Y este punto es muy importante. Yo no estoy bloqueando el JavaScript, sino lo que estoy haciendo es retrasarlo. Ya que es importante tener en cuenta que JavaScript puede tener cualquier pixel de Facebook, cualquier script de Google Analytics o incluso cualquier otra herramienta que queramos configurar al interior de nuestro sitio. Lo que hago aquí es darle clic en el check. Hago lo mismo en la sesión que dice cargar archivos JavaScript de manera diferida, minificar archivos JavaScript. ¿Y qué voy haciendo? Voy generando este tipo de configuraciones, voy guardando cambios. Y así como voy guardando estos cambios, de la misma manera como lo sugerí en el Lightspeed Caché, vamos a ir borrando caché y vamos a ir analizando si las configuraciones que estamos llevando a cabo nos van dando mejoras en el PageSpeed. Aquí le voy a analizar. Y aquí, por ejemplo, mejoramos un poco, no es mucho, pero sí mejoramos un poco, pasamos de 75 a 77. Adicional a eso, lo que voy a hacer en esta sesión de optimizar archivos es minificar archivos CSS y optimizar la entrega del CSS. Él aquí me pregunta si quiero remover los CSS que no están usados o si quiero cargarlos de forma asíncrona. Voy a usar la primera opción y le digo remover los archivos CSS que no se están usando. Y vuelvo y le doy guardar cambios. Adicional a este ajuste también voy a ir a la sesión que dice medios y aquí en medios voy a activar la opción que dice en fuentes, hospedar las fuentes de Google. También voy a darle habilitar el lazy load para las imágenes y habilitar los iframes y videos, así como también añadir o agregar las dimensiones a las imágenes que no las tengan. Aquí le doy guardar cambios. Aquí, por ejemplo, suelo recomendar también la opción de precargar, mantener activa la opción que dice habilitar la precarga de enlaces, la opción que dice activar la precarga para precargar el caché. Aquí también le doy guardar cambios. Por cada una de estas configuraciones, la recomendación es que estemos revisando el sitio y al mismo tiempo analizándolo. Aquí lo que estoy haciendo es agilizar con el tipo de configuración que suelo realizar para optimizar cualquier sitio con WP Rocket en WordPress. En el caso de reglas avanzadas voy a dejar esta opción que está acá. En la sesión de base de datos voy a activar la opción que me dice optimizar tablas. La limpieza automática también la voy a dejar de forma semanal. En el caso de los transients también le voy a decir que los puede eliminar ya que son archivos temporales. Comentarios descartados también, comentarios en spam, borradores automáticos y entradas descartadas, todo esto también lo voy a activar y le doy guardar cambios y optimizar. Aquí posteriormente sigo a la sesión que dice Heartbeat. Aquí le digo controlar el Heartbeat.
Esto sirve mucho de cara al administrador del WordPress para que esté optimizado y sea rápido. Aquí, por ejemplo, en el comportamiento del backend le digo también reducir actividad, y en el resto por ahora los voy a dejar así y le doy guardar cambios. Después de haber realizado estas configuraciones, voy a ir nuevamente a borrar caché, tanto en el Rocket como en el servidor, y posteriormente procedo a darle clic nuevamente en analizar. Y con esa configuración, con el WP Rocket, llegamos a un rendimiento en móvil de 80 y en escritorio de 96. En este momento son rendimientos muy similares si hiciéramos la comparación de la versión gratuita del Lightspeed Cachet versus la versión del WP Rocket, pero en cualquiera de los dos escenarios, si seguimos con una configuración más avanzada, vamos a poder llevar el rendimiento a todo en verde. Por ejemplo, hay otros factores también que van a influir en que el rendimiento pueda subir, como que el sitio o la tienda tenga un CDN que va a permitir que el marco de tiempo de respuesta del servidor sea mucho más rápido, así como también el uso del banner o el estilo que tengamos en el banner, así como también las diferentes sesiones o cajas que pueda tener el sitio. Y aquí es donde entramos a analizar si hay elementos o características del home del sitio o incluso en toda la funcionalidad del sitio, si realmente las necesitamos o incluso las podemos quitar. Por ejemplo, este tipo de animación en scroll a veces suele afectar el rendimiento del sitio. Por ejemplo, en el caso de esta plantilla que tiene este módulo, esta sesión de antes y después, también suele afectar el rendimiento del sitio, y es ahí donde tenemos que entrar a analizar qué dejamos, qué cambiamos o incluso qué podemos ocultar temporalmente si vemos que nos está afectando en el resultado final del rendimiento del sitio. Después de configurar o optimizar el rendimiento del sitio, el siguiente paso es revisar o configurar la seguridad del sitio. En WordPress, al ser uno de los CMS o el CMS más usado del mundo, tradicionalmente también es la herramienta más atacada por virus o malware, y es importante poder proteger el sitio desde el inicio del desarrollo del sitio o la tienda. Y en esta parte del video quiero explicar cuáles deberían ser los tips más importantes o los puntos a tener en cuenta para mantener tu WordPress protegido y en general toda tu tienda virtual. Lo primero que vamos a hacer, o el primer paso que deberíamos siempre tener muy claro, es mantener todo actualizado. ¿A qué hago referencia con esto? WordPress actualizado, PHP actualizado, plugins actualizados, temas actualizados. Todo lo que compone el desarrollo de WordPress y a nivel de hosting, mantenerlo actualizado es algo con lo que debemos estar muy pendientes. Lo primero que voy a hacer es irme a la opción de actualizaciones, donde quiero validar cuáles actualizaciones a nivel de WordPress están pendientes de hacerse. Aquí en el escritorio le voy a dar clic en actualizaciones, y aquí la herramienta nos va a mostrar cuál es la versión actual del WordPress que tenemos, cuál es la última versión de WordPress que tiene esta instalación de WordPress, cuáles son los plugins que podríamos actualizar, y adicional a eso también nos muestra, por ejemplo, si nuestro tema o alguna de las traducciones están pendientes de actualizarse. En este caso puedo validar que tengo 2 plugins por actualizar, pero muchas veces cuando una tienda ya lleva varios meses, varios años, vamos a visualizar que es más frecuente ver plugins por actualizarse. En el caso de plugins ancla, como los llamo yo, los suelo llamar, un plugin como Elementor, un plugin como WooCommerce, en mi caso personal no los mantengo siempre con la última versión. Trato de tenerlo con la penúltima versión. En este caso, la instalación actual de este plugin de Elementor está en la versión 3.27.6 y hay una nueva versión que es la 3.27.7. En este orden de ideas, esta es la que tenemos actualmente, o la que tengo actualmente es la penúltima versión, y aquí hay una nueva. Entonces, en mi concepto suelo dejar la penúltima, pero muchas veces si veo que estoy teniendo problemas con esa versión, tomo la opción de actualizarlo. Lo que hago es venir acá, darle check y le voy a actualizar y valido que no me afecte el funcionamiento del sitio. Entonces muchas veces lo que hago es venir aquí nuevamente a borrar caché para quedar con la última versión del sitio, y vengo y abro la web como si fuese un usuario final. También lo hago, por ejemplo, en una pestaña incógnito para quedar mucho más tranquilo, que no me esté afectando el funcionamiento del sitio. En términos generales, digamos que cuando son versiones muy cercanas, por ejemplo, tenemos 1 o 2 versiones de diferencia, normalmente Elementor no genera problemas o dolores de cabeza, por decirlo así. Pero cuando tenemos muchas versiones, más de 10, 15 o 20, actualizar Elementor a su última versión sí puede llegar a generar problemas en el interior del WordPress. Ahí la recomendación siempre es hacer un backup o hacer una copia de seguridad antes de avanzar
con este proceso, o en su defecto, si nuestro proveedor de hosting tiene backups todos los días, como en el caso del proveedor de hosting que elegí, que es SiteGround, él hace una copia de seguridad todos los días. Por eso me siento seguro a la hora de realizar estas actualizaciones. En el caso de que no lo tuviese, tendría que primero realizar un backup y posteriormente avanzar con las actualizaciones. Aquí, por ejemplo, tengo otro plugin para actualizar, que es Mercado Pago. Al igual que la anterior, tiene una versión que es 7.10.0 y 7.10.2. Es posible que sí haya una versión anterior como la 7.10.1, pero igualmente por mucho estamos hablando de dos versiones de diferencia. Lo que suelo hacer muchas veces es irme a la página del plugin. En este caso voy a la sección que dice ver detalles y aquí puedo validar, por ejemplo, hace cuándo fue la última actualización que tuvo el plugin. Aquí la herramienta me muestra fue hace 3 días. Entonces, normalmente cuando hay un plugin que se actualizó con un lapso tal vez de 3 días, una semana, incluso un poco más de un mes, tal vez no es un problema y las brechas de seguridad que podamos tener no son muy grandes. Pero cuando son plugins que llevan años o más de 6 meses o años incluso, sí es importante actualizar el plugin a su última versión. Normalmente el riesgo entre mayor tiempo sí es mucho más grande. Entonces, después de validar que tengamos todo actualizado, aquí ya tengo todos los plugins actualizados, tengo WordPress también actualizado para esta instalación. Es posible que incluso muchas veces en la instalación que tenemos en WordPress, la herramienta no tenga la última versión. Muchas veces aquí lo que se sugiere hacer es darle en la opción que dice comprobar de nuevo, o en su defecto, si nuestro servidor o nuestro proveedor de hosting está bloqueando las últimas versiones de WordPress, lo que recomendaría hacer es ir directamente a versiones de WordPress en Google. Nos va a llevar a esta pestaña y nos va a mostrar cuál es la última versión y en qué fecha salió. Por ejemplo, la última versión de WordPress este año salió el 24 de febrero del 2025, que en este caso es la versión que estoy usando en esta tienda. Entonces, después de tener todo actualizado, hay otras cosas adicionales que debemos hacer, como por ejemplo revisar temas de seguridad adicionales. Aquí, para efectos del video, voy a desactivar el instalador que tiene SiteGround, que es el proveedor de hosting de esta tienda, que es este iniciador de WordPress. Tradicionalmente no se ve así cuando tenemos un WordPress en otro proveedor de hosting. Aquí en el caso de SiteGround, ellos desarrollaron un plugin que se llama SiteGround Central y está instalada de forma automática con la instalación de WordPress con la que empecé este sitio. Entonces aquí voy a darle desactivar y voy a irme nuevamente a la versión del escritorio y ya me aparece como suele verse el escritorio de WordPress tradicionalmente. Aquí borro caché ya que el plugin de caché me lo está pidiendo, y ahora a continuación lo que voy a hacer es buscar un plugin de seguridad para WordPress. El siguiente paso es irme nuevamente a la biblioteca de plugins. Voy a ir a la sección que dice añadir nuevo plugin y en plugins voy a escribir la palabra security o seguridad. Aquí hay algo muy importante: existen muchas opciones de plugins de seguridad para WordPress. Plugins como All-in-One Security, WordFence, Jetpack también es un plugin de seguridad que nos puede servir, Solid Security, y existen por ejemplo plugins como Sucuri Security, que son plugins muy usados para la protección o la prevención de virus o malware en cualquier sitio web de WordPress o cualquier tienda desarrollada con WooCommerce también. En este caso, cualquiera de estos plugins mencionados los recomiendo. Me voy a ir con un plugin con el cual hoy por hoy usamos, ya que tiene un proceso muy rápido de instalación y segundo, no requiere que cree cuentas adicionales, como en el caso a veces de WordFence, que me pide para poder usarlo al 100% una instalación de una licencia. Y en este caso quiero avanzar con un proceso que sea más rápido y eficiente y que no sea para nada técnico en la instalación del plugin. Entonces voy a tomar Solid Security, que ya lo he instalado, le voy a dar clic en activar y después de darle a activar, él me va a llevar a su configuración, que realmente es muy sencillo porque me va a dar un paso a paso para avanzar con este proceso. Aquí, por ejemplo, lo que suelo hacer es darle permitir y continuar, o también puedo darle omitir. Igualmente la herramienta siempre lo vamos a ver aquí. El plugin va a aparecer a mano izquierda abajo con este icono y con la palabra seguridad, y aquí el plugin en su primera fase de la configuración nos pregunta qué tipo de web es esta. En este caso estamos desarrollando una tienda virtual, es un comercio electrónico, pero en el caso de que estuviéramos desarrollando cualquier otro sitio, él nos da diferentes opciones. Voy a dar aquí comercio electrónico. Aquí hay algo que me parece muy interesante, es que si ya tuviésemos una tienda creada, que igualmente él nos permite hacer una exploración del sitio para validar si previamente la instalación hay algo que pueda tener nuestro WordPress. Aquí aparece que todo está bien, enhorabuena, no hemos encontrado ninguna vulnerabilidad, y aquí nos invita, por ejemplo, a activar una funcionalidad
que es una programación de exploración del sitio, es decir, revisar periódicamente. De hecho, aquí no lo dice, que pueda explorar 2 veces al día para asegurar de que se mantenga libre de cualquier vulnerabilidad. Aquí le doy check en esta opción, la activo, le doy continuar configuración. Y adicional a eso, en la configuración es muy sencilla, es muy fácil de entender para cualquier persona que no tenga un conocimiento muy técnico. Le va diciendo, por ejemplo, cuál es la función de cada opción. Aquí, por ejemplo, la protección contra la fuerza bruta, y hace sugerencias de recomendados. En la gran mayoría de casos, todo lo que dice recomendado lo activo. Le doy continuar. Aquí, por ejemplo, nos invita también a mantener contraseñas fuertes, rechazar contraseñas comprometidas. Es decir, si en algún momento creamos un usuario administrador o alguno de nuestros clientes o usuarios finales tienen alguna contraseña que pueda estar comprometida, le obliga o le exige cambiar esa contraseña. Le doy aquí continuar. Doble factor activo. Aquí, por ejemplo, también le invita al administrador del sitio en general que ingrese al WordPress tener un doble factor de autenticación y permitirlo como tal. De hecho, también lo deja como un recomendado. Aquí le doy continuar y aquí nuevamente me hace una pregunta si estamos configurando el sitio web para un sitio propio o si es una web de un cliente. En este caso, para efectos del video, voy a tomar la primera opción, mi propia web. Aquí puedo dejarla activa, pero más adelante la herramienta me va igualmente a ofrecer la versión pro de pago del plugin. Aquí le doy siguiente. Aquí, por ejemplo, hace parte de la configuración de los ajustes globales, y es si yo quisiera solamente dejar ingresar a ciertas IPs, o por decirlo así también bloquear IPs, lo podría hacer con este plugin, que va a permitir, por ejemplo, bloquear IPs que puedan estar atacando el sitio de forma directa. O por ejemplo, si tuviéramos integrada alguna herramienta, ya sea de analítica, una herramienta de marketing o incluso una herramienta que se integre con plataformas de terceros, en algunos casos el plugin puede bloquear estas IP. Si tuviese que autorizarla, aquí es donde tengo que venir a colocar la IP de esa herramienta con la que se está conectando, la dirección IP, y de esa forma le estoy diciendo al plugin que autorizo esa IP que se conecte con este WordPress. Y aquí, por ejemplo, en detección de IPs voy a dejar por defecto la opción que dice exploración de seguridad, ya que es la opción recomendada. No suelo hacer ningún ajuste o cambio acá. Le doy siguiente. Aquí posteriormente me lleva a la tercera parte de la configuración del plugin, que es características. Por ejemplo, me da la opción de activar la seguridad en el acceso si quiero permitir la autenticación con 2 factores. En este caso lo mantengo. El cortafuegos, activo absolutamente todas las opciones que tengo acá. Comprobación del sitio también. Utilidades también lo dejo activo y le doy siguiente. Aquí, por ejemplo, en el cuarto punto hace referencia a mantener grupos de usuarios por defecto que sugiere el plugin, o en su defecto mantener una configuración personalizada dependiendo del tipo de usuario. Por ejemplo, si tuviésemos administradores, editores de la tienda, editores de información, podríamos crearle reglas personalizadas a cada rol de WordPress en general, o en su defecto mantener la configuración estándar. Suelo mantener la opción que hice por defecto, y acá en esta información, ya dependiendo la necesidad que pueda tener en la tienda, entro a revisar cuáles opciones activo o cuáles, por ejemplo, desactivo. En este caso, administradores, todos los que estoy viendo acá, literalmente lo dejo con la configuración por defecto, y aquí le doy siguiente y avanzo con esta configuración. Este quinto punto hace referencia, por ejemplo, a avisos, que son notificaciones que le llegarían a los correos administradores o correo administrador de la tienda, con el cual suele, por ejemplo, llegar notificaciones cuando estamos teniendo ataques de virus, o en su defecto ataques de DOS o ataques de bots, o en su defecto, por ejemplo, cambios en los archivos. Es muy importante mantener este tipo de notificaciones, pero también puede ser muy tedioso cuando él está generando notificaciones con mucha frecuencia. Lo que suelo hacer es dejarlo activo, pero lo que suelo hacer en mi correo es crearle una etiqueta a ese aviso, a esa notificación, para que no me llene la bandeja de entrada con este tipo de alertas, y periódicamente suelo revisar este tipo de notificaciones para validar si hay algo con lo cual deba preocuparme. En este caso mantengo esta opción, finalizar la configuración, y aquí ya esperamos que el plugin tome la configuración que acabamos de hacer. De esta forma es como se realiza la configuración. Realmente es muy sencilla. Como lo decía previamente en el video, es la configuración más sencilla, o una de las más sencillas que puede tener una persona a la hora de configurar un plugin de seguridad en WordPress. Y adicional a eso, lo que suelo hacer es ir a ajustes, y en ajustes hay una opción que dice avanzado. Aquí hay algo muy importante que hace parte de la seguridad que deberíamos tener en cualquier WordPress en general, sea un sitio o una tienda virtual, es cambiar la ruta, que tradicionalmente es algo como esto,
wp-login, wp-admin, que son las rutas por defecto que genera WordPress. Entonces, con esta configuración, lo que vamos a hacer nosotros es crear un acceso totalmente independiente y diferente a la ruta por defecto de WordPress. Por ejemplo, voy a crear una ruta totalmente diferente o personalizarla, la cual llamaré algo como tienda-login w y al final le coloco otra letra para cambiar por completo la ruta natural que tiene WordPress por defecto. Claro, aquí podríamos colocarle un poco más de seguridad y podríamos colocar algo como ti-login, podríamos ya aquí jugar un poco más con la personalización, pero esto ya depende de cada uno a la hora de configurar esta ruta. De esta forma estamos cambiando el acceso y es algo que deberíamos hacer siempre en nuestros sitios. Aquí le doy guardar. Y hay otras rutas o accesos que también deberíamos validar a la hora de configurar la seguridad en cualquier sitio de WordPress. Y en este caso, los 5 directorios o rutas donde más suelen existir vulnerabilidades de virus o de malwares son estos 5 que están acá. Por ejemplo, en la primera ruta es WP Content Uploads. ¿Por qué es vulnerable? Porque es la carpeta donde se suelen subir imágenes, videos y otros archivos. Y normalmente un hacker o los hackers pueden cargar archivos maliciosos, scripts PHP disfrazados de imágenes que pueden posteriormente afectar tu sitio. La segunda ruta es WP Includes. ¿Y por qué es vulnerable? Porque contiene archivos esenciales de WordPress, como las funciones del core de WordPress y bibliotecas. Y si un atacante obtiene acceso, puede modificar archivos del functions PHP que afectan la funcionalidad general del sitio. La tercera ruta es la que acabamos de hablar, que hacía referencia al acceso tradicional que suele generar la instalación de WordPress por defecto, en el cual con el plugin de Solid Security podemos cambiarla y prevenir ataques a esta ruta. Realmente es la puerta de entrada al backend de WordPress o al administrador general del WordPress, por eso es importante poder cambiarla. La cuarta ruta es el wp-config.php. Aquí normalmente está toda la configuración del sitio, incluyendo las credenciales de la base de datos. Si es accesible o si alguien lo modifica, el sitio puede ser secuestrado completamente. Por eso es muy importante también proteger esta cuarta ruta. Y en el quinto, en el caso de los temas y plugins, si los mantenemos actualizados, vamos a poder prevenir ataques. En el caso de no tenerlos, le estaríamos dando apertura a que algunos plugins maliciosos puedan insertar código peligroso y afectar el funcionamiento de nuestro sitio. Y aquí lo que vamos a hacer es tomar cualquiera de estas rutas. Aquí, por ejemplo, tomo el nombre del dominio que estoy trabajando en esta instalación de WordPress, que es un dominio genérico que venía trabajando. Y a esa ruta lo que voy a hacer es colocarle esta otra ruta que tenemos acá. Le voy a quitar este doble slash y después vengo y lo abro en una nueva pestaña. De esa forma, él me va a mostrar que el acceso está prohibido. Y así debería aparecernos todas estas 5 rutas para quedar tranquilos de que no puedan ingresar o que no se puedan acceder a este tipo de rutas y estar totalmente protegidas. Y de esa forma es como podemos mantener nuestro WordPress seguro. Y adicional a eso, este plugin también permite estar haciendo exploraciones de forma frecuente o incluso manual. Si quisiera, por ejemplo, venir y validar, vengo aquí nuevamente a la opción del plugin, exploraciones del sitio, y él me va a permitir realizar toda una exploración de los diferentes componentes que complementan mi sitio. Entonces aquí le doy iniciar exploración del sitio y de esa forma el plugin va haciendo una validación de cada uno de ellos, y en el momento, si fuese así, que encontrara alguna vulnerabilidad, él nos lo mostraría aquí en la parte de abajo. De esta forma, con este tipo de exploración, por ejemplo, aquí me está mostrando que en el caso del usuario administrador que estoy manejando, no tengo activo los 2 factores de doble autenticación. Aunque no es una severidad alta como lo llama el plugin, igualmente es algo que me lo deja en severidad media, donde me está invitando a que el usuario administrador con el que ingreso a este WordPress debería tener un factor de doble autenticación, porque eso le va a dar mayor seguridad al sitio. Al final del día, la mejor configuración para que todo quede en check es cumplir con lo que el plugin nos está recomendando o sugiriendo, para que de esa forma podamos estar tranquilos de que nuestro sitio web esté seguro. Adicional a eso, quiero dejar 2 tips finales en esta parte de seguridad, y es que hay una herramienta al momento de crear el sitio o incluso de configurar ya nuestro sitio con el dominio, y es una herramienta que se llama Cloudflare. Es una de las herramientas más potentes hoy por hoy para prevención de ataques de DDoS,
Y adicional a eso, también permite mejorar el tiempo de respuesta inicial del servidor, que en ese orden de ideas le va a permitir al sitio tener más seguridad y segundo, también le va a permitir tener un sitio web mucho más rápido. Cloudflare nos permite crear una cuenta totalmente gratis en la cual vamos a poder configurar esta herramienta. También tienen opciones de pago, pero vamos a poder empezar con una cuenta totalmente gratuita. Y el segundo tip que quiero recomendar es que siempre el proveedor de hosting que compremos podamos validar que a nivel de hosting tenga también una herramienta de seguridad. En el caso, por ejemplo, de SiteGround, ellos hacen referencia a algo que llaman seguridad mejorada, en el cual dicen que el sitio está también siendo protegido por un firewall de aplicaciones web, donde en este caso están añadiendo constantemente reglas de seguridad para detener las vulnerabilidades que pueda tener el sitio. Esto es muy importante porque muchas veces buscamos un hosting que pueda ser muy económico y a nivel de protección es muy regular, y posteriormente cuando nuestra tienda virtual se vea afectada y no vamos a poder tener un respaldo, o en este caso una copia de seguridad, o en su defecto una prevención a ese ataque. También es algo muy importante las copias de seguridad, que el proveedor de hosting que elijamos siempre tenga copias de seguridad automáticas y en lo posible que esté incluido dentro del valor que estás pagando al año. Muchas veces hay proveedores de hosting que te cobran o te venden esto como un valor por separado. Es mejor buscar un proveedor que te ofrezca todo dentro del mismo plan y que en el caso de que puedas tener afectaciones de seguridad también puedas quedar tranquilo, y que en el escenario de que no encuentres una solución rápida para eliminar el virus que pueda tener tu tienda virtual, que puedas recurrir a una copia de seguridad de días o semanas anteriores donde tu sitio estaba en perfectas condiciones y volver a validar cuál pudo haber sido la falla de seguridad y estar en contacto con ellos. Por eso es muy importante desde el inicio elegir muy bien un proveedor de hosting que te dé respaldo. Posteriormente, al hacer la configuración del escritorio, en la parte de arriba también hay una opción que se llama ajustes del sistema, donde vamos a poder validar que estemos bloqueando o protegiendo los diferentes archivos del sistema, como la posibilidad de que un hacker o en su defecto un bot pueda incluir archivos maliciosos en nuestro sitio. Adicional a eso, en la sección que dice ajustes de WordPress, suelo por ejemplo también recomendar la opción que dice desactivar XML-RPC. Normalmente esta funcionalidad, si no tenemos integraciones o por ejemplo el plugin de Jetpack activo, podemos dejarla desactivada, ya que lo que estamos haciendo es dejar una apertura a esa conexión, ya que cuando está activa esta API, lo que estamos haciendo es permitir que servicios externos puedan acceder y modificar el contenido del sitio. Si realmente no tengo ningún plugin que esté haciendo uso de esta función, lo mejor es dejarla desactivada. Al igual que la API REST de WordPress, también la puedo aquí restringir si estoy seguro que no estamos haciendo una integración con terceros donde tengamos la necesidad de dejarla activa, que incluso en una configuración mucho más técnica también podemos restringirla y también decirle a la API a través de las IPs que podríamos activar solamente esa conexión a ciertas IPs específicas. En este caso también le voy a dar acceso restringido porque para efectos de esta tienda no vamos a trabajar ninguna conexión con terceros. Y como paso final en la configuración me voy aquí a características y en utilidades valido que esta opción que dice forzar SSL esté activa. En este caso la voy a volver a activar. Y al finalizar me muestra que una opción que dice función activa y aquí valido que pueda guardar. De esa forma son las configuraciones que suelo manejar en este plugin. Como lo decía previamente, es muy sencillo de usar y después de eso también es importante tener en cuenta que este plugin nos protege que hackers o bots puedan acceder a los 5 directorios o rutas donde más suelen existir vulnerabilidades de virus o malware en WordPress, que son estos 5 que estamos viendo acá. Y como paso final te recomiendo usar herramientas de escaneo de seguridad de sitios. Existen dos muy conocidas, una es de Sucuri, es sitecheck.sucuri.net, en el cual aquí vas a colocar la URL de tu dominio y la herramienta lo que hace rápidamente es hacer un escáner del sitio y aquí le das escanear. Aquí por ejemplo el escáner sale bien, sale con toda la información. Y la segunda herramienta con la que puedes también hacer un escáner se llama Virus Total, en el cual vienes aquí donde dice URL, colocas la URL del sitio, claro está, y aquí él te va a hacer un escáner rápido donde te va a mostrar si el sitio puede tener algún virus o si está infectado. En este caso, como nos muestra, no tenemos ninguno y de esa forma podemos quedar tranquilos de que nuestra tienda está quedando protegida.
El siguiente paso es el SEO, que se conoce como el Search Engine Optimization. En resumen, es la optimización en los motores de búsqueda. En este caso, hoy por hoy, aunque las plataformas de inteligencia artificial cada vez son más usadas a la hora de buscar información, y el buscador de Google sigue siendo de lejos la herramienta que más se usa a la hora de buscar contenido en internet. Por más de que nos estemos acostumbrando a usar ChatGPT, DeepSeek y muchas otras plataformas más, hoy por hoy Google sigue siendo la plataforma dominante para buscar contenido en internet, y por eso nuestra tienda virtual debe adaptarse a los dos modelos. Podemos configurar una tienda que empiece a indexarse en Google, así como también sacarle el mayor provecho a la inteligencia artificial para que nuestra tienda y los productos de nuestra tienda también se empiecen a indexar cada vez de forma más completa. Lo que vamos a hacer a continuación es dirigirnos a la sección de plugins, y para configurar SEO es muy importante tener en cuenta que el SEO abarca muchos temas, como la creación de contenido, el SEO on page, el SEO off page, y en este video lo que voy a explicar es todo lo que podemos hacer a nivel de SEO on page, o normalmente lo que se relaciona con el SEO técnico. Existen 3 plugins para configurar SEO en WordPress, los cuales vas a encontrar si vas al buscador de plugins y colocas la palabra SEO, y te van a aparecer normalmente en el orden de la cantidad de instalaciones activas que tienen en la biblioteca de WordPress. Yoast SEO es uno de los plugins más antiguos y más importantes de todo el ecosistema de WordPress. De segundo está Run Math y de tercero el plugin All-in-One SEO. En mi concepto, cualquiera de los 3 plugins funcionan para hacer SEO en WordPress. El que más usamos en los últimos 2 años en nuestra agencia para desarrollar la gran mayoría de tiendas que hacemos es el plugin Run Math SEO. Y una de las razones por la cual lo sugerimos es porque es muy fácil de configurar, y segundo es porque es un plugin que tiene versiones que en los otros 2 plugins son opciones de pago. Es la razón más fuerte por la cual recomendamos Run Math. Lo que va a hacer a continuación es darle a instalar. Después de instalarlo y activarlo, él nos va a redireccionar automáticamente a una guía o un paso a paso para avanzar con la configuración. El primer paso que nos invita a hacer es conectar nuestro WordPress con una cuenta gratuita que vamos a poder crear en Run Math, lo cual voy a dar clic aquí donde dice conectar tu cuenta. Y él aquí me va a permitir registrarme si no lo he hecho previamente, o en su defecto loguearme si ya he creado una cuenta previamente. Aquí le di clic en registrar y él me invita a registrar la cuenta, ya sea usando un correo o en su defecto haciéndolo con alguna de las integraciones que tiene con Facebook, Google o directamente con WordPress.com. Para esta opción voy a usar la opción que dice Google, y aquí lo que hace el plugin es redireccionarme a acceder con Google, para el cual voy a usar este correo, y aquí le estoy dando permisos para continuar e iniciar sesión de mi Gmail a Run Math. Aquí posteriormente él me está invitando a activar la cuenta y lo hace con un plan gratuito. Y le voy a activar. Y aquí es donde empezamos con la primera parte de la configuración. Me da 3 opciones para empezar: la opción fácil, avanzado, modo personalizado. En este caso voy a avanzar con la opción avanzada. Le digo iniciar asistente. Aquí por ejemplo me pregunta si es un blog personal, una tienda online, ya lo tomó por defecto. El tipo de negocio, si es una organización. De hecho, puedo buscar dentro de las opciones que tiene aquí como tipo de negocio si mi tienda está dentro de alguna de estas categorías, o en su defecto puedo dejarlo con el nombre de organización. Aquí por ejemplo no encuentro algo relacionado a la tienda de cuidado para la piel, que es el ejemplo que estoy haciendo en este video. Escojo la opción que dice organización. Nombre de la web, la llamé mi tienda. Nombre alternativo, también lo voy a llamar mi tienda. Aquí nombre de la organización, sigo con el mismo nombre. Normalmente aquí colocamos el nombre que le estamos dando a nuestro negocio. Aquí podemos también configurar el logo, que saldría como un preview, una vista previa para Google, el cual la herramienta recomienda que tenga un tamaño mínimo de 112 por 112. Aquí él se conecta con la biblioteca de medios y yo por ejemplo escojo el logo que ya había cargado previamente, y también puedo elegir el mismo logo para que sea la vista previa cuando comparto mi página web por redes sociales. Le doy guardar y continuar. Que hay algo muy importante, aquí me está invitando Run Math a conectarme con los servicios de Google. Aquí por ejemplo, al avanzar con esta configuración, estaríamos conectando nuestra tienda con Google Source Console, que es la herramienta por excelencia de Google para medir todo el tráfico orgánico del sitio web, así como también poder configurar de una forma más fácil la conexión con mi cuenta de Google Analytics.
aquí le doy conectar con servicios de Google, él me va a redireccionar nuevamente a la cuenta con la cual yo quiero crear, o en su defecto, si ya lo había creado previamente, con la cual quiero conectar RunMath. Aquí le dije continuar. Aquí como tal lo que está haciendo RunMath es solicitando acceso. Aquí podemos darle un acceso parcial o en su defecto seleccionar todo, que sería lo mejor para esta parte de la configuración, y le doy continuar. Y aquí en Analytics, por ejemplo, va a pasar dos cosas. Él se va a conectar. Si ya tengo una cuenta en Source Console, la va a buscar porque está relacionada con mi correo, y lo mismo va a pasar con mi cuenta Analytics. En el caso de no tener ninguna cuenta creada, debemos ir a cada una de estas plataformas, tanto Google Source Console como Google Analytics, que en el caso de no tenerlas, tenemos que venir aquí a crearlas. Por ejemplo, en el caso de Google Analytics, le doy clic aquí donde dice empezar hoy mismo, y él me va a llevar y me va a guiar para crear esa cuenta en Google Analytics. Lo que hago es elegir el correo con el cual quiero crear la cuenta. Y aquí en esta sesión lo que va a hacer la herramienta es llevarme en el paso a paso para crear una cuenta en Google Analytics. Y aquí lo que va a hacer es colocar la información del negocio. Voy a usar el nombre por defecto que vengo trabajando. Selecciono este check que tengo acá. Le doy aquí donde dice siguiente. Nombre de la propiedad, la voy a llamar de la misma forma mi tienda. Escojo la zona horaria que quiero manejar. Aquí, por ejemplo, por defecto me toma Estados Unidos. Voy a manejar Colombia. Él me toma ya por defecto el país. Aquí tomo la decisión si cambio la divisa o mantengo la divisa que la herramienta me sugiere. Voy a avanzar con la opción que dice dólar estadounidense. Le digo siguiente. Aquí, por ejemplo, me pregunta cuál es el sector de la empresa. Voy a escoger una opción que se llama Internet. Me pregunta el tamaño de la empresa. Voy a escoger esta opción que dice mediana. Aquí, por ejemplo, me pregunta cuáles son los objetivos del negocio. Voy a escoger los primeros 4. Le digo crear. Y aquí la herramienta me está invitando a aceptar un acuerdo, el cual yo puedo personalizar acorde a mi país. Aquí usé Colombia. Aquí le doy también acepto. En la parte de arriba me está hablando sobre términos de servicios de Google Analytics. En la parte de abajo me habla sobre términos de protección de datos, el cual de la misma forma le doy a aceptar. Y aquí la herramienta me invita a elegir una plataforma para hacer la conexión. En este caso no voy a activar la opción de recoger datos de esta forma, sino lo voy a hacer a través del plugin de RunMath. Pero antes de eso también debo crear o validar la cuenta en Source Console. Tradicionalmente Source Console sí se crea de forma automática. Muchas veces si estamos usando el mismo correo para RunMath y con ese mismo estamos conectando Analytics, la herramienta de Source Console automáticamente nos crea una cuenta en Source Console como lo está haciendo en este momento. Entonces, ya teniendo una cuenta de Analytics y teniendo una cuenta de Source Console, lo que voy a hacer es recargar nuevamente la pestaña. Aquí ya, por ejemplo, la herramienta ya me está conectando al sitio en Source Console, y en el caso de Analytics también me está conectando a la opción que acaba de crear que llamé mi tienda. Posteriormente debo escoger la opción que dice propiedad, y aquí en esta opción que dice view automáticamente va a ser la opción que dice website. Adicional a eso, el plugin me pregunta si quiero instalar el código de Analytics. Sí, tengo que activarlo o tengo que instalarlo, ya que no lo hice de la forma como Analytics me lo está sugiriendo hacer, que en este caso es si elijo la plataforma. Si yo vengo y escojo aquí, por ejemplo, y coloco mi dominio, le doy el nombre a ese flujo como lo llama Analytics, le doy crear y continuar. En ese caso, la herramienta me va a invitar a configurar la etiqueta de forma manual, que es este script. Puedo hacer de dos formas: instalando un plugin que ya existe para Google Analytics, o en este caso instalarlo de forma manual, que sería como tal este código, este script que me invita a colocarlo en el head. Pero como lo decía previamente, estamos trabajando con el plugin de RunMath. Sigo con esa opción. Aquí le dije instalar código de Google Analytics. AdSense no lo voy a activar en esta tienda, que para contexto es la plataforma de publicidad de Google. Es decir, si quieres que diferentes empresas hagan publicidad en tu tienda, te tendrías que crear una cuenta en AdSense y cumplir una cantidad de tráfico mínimo para que puedas empezar a recibir ganancias y utilidades por la publicidad que se proyecte o se presente en tu sitio. Voy a avanzar y le doy guardar y continuar. Aquí, adicional a eso, él me está creando el mapa del sitio. Voy a mantener todas esas opciones que tengo acá con guardar y continuar. Adicional a eso, avanzo con esta configuración, la dejo como está. Y de esta forma es como terminamos la configuración de RunMath. Y él me da la opción de ir incluso a algo que llama opciones avanzadas. También suelo activarlo en esta sesión.
Por ejemplo, la opción que dice gestor de perfiles, lo puedo visualizar. Normalmente esto aplica si tengo muchos administradores o muchos gestores o editores en el sitio. No va a ser el caso en este ejemplo, lo voy a guardar y continuar. Suelo activar el monitor 404 ya que es una herramienta que me permite normalmente visualizar si hay usuarios, por ejemplo, que están yendo a rutas o URLs que no tienen ninguna página y normalmente les muestra un monitor 404. Entonces, si lo activo, puedo solucionar y redireccionar ese tráfico a una página real. Por ejemplo, si ingresara, voy a tratar de hacer un ejemplo. Por ejemplo, una URL o un error 404 puede ser esta que llamé tienda 2, como si fuese una URL que tuviese el sitio. Como no tiene ningún contenido interno, automáticamente me va a mostrar la opción 404. Entonces, en este caso, si yo tengo activo esta opción de monitor 404, él me va a mostrar que hay personas yendo a esa URL o a esa pestaña y yo puedo solucionar ese error y redireccionar el tráfico de forma correcta. Activar también la opción que dice redirecciones, porque va conectado con el monitor 404, que es poder llevar tráfico de una pestaña a otra. Guardar y continuar. Aquí, por ejemplo, en el marcado esquema, respeto tradicionalmente toda la configuración que me sugiere Run Math, le doy guardar y continuar. Y posteriormente el plugin me lleva al escritorio de Run Math, que es donde puedo visualizar las diferentes funcionalidades. Hay algunas funcionalidades que son de versión de pago o versión Pro. En este caso, como lo decía, creo que la versión gratuita cumple con muchas de las configuraciones que podríamos hacer e incluso poder indexar una tienda de forma muy interesante sin la necesidad de pagar la versión Pro. Aquí suelo activar también esta opción que dice SEO imágenes en esta sesión del escritorio. El siguiente paso, o lo que vamos a hacer a continuación, es dirigirnos hacia el módulo de productos y lo que vamos a hacer es realizar una configuración SEO de uno de los productos con la estructura que deberíamos tener en cuenta a la hora de posicionar nuestros productos en Google. Y lo primero que va a hacer es que al haber activado el plugin, él automáticamente me muestra los productos con este visual, ya que activa una nueva caja que se llama detalle SEO. Para que no pase esto, lo que va a hacer es ir aquí donde dice opciones de pantalla y aquí en esta parte lo que hago es quitarle el check y le voy a aplicar para que de esa forma los productos se vean mejor y que pueda visualizarlos nuevamente de una forma más resumida y más estructurada. Aquí lo que voy a hacer es darle clic en editar y lo que vamos a hacer como tal es empezar a configurar el producto a nivel SEO. Run Math automáticamente lo que hace cuando se instala en WooCommerce es activar una caja como la que estamos viendo en este momento en pantalla. Y en esta caja lo primero que vamos a hacer, y es algo que es transversal, ya sea que estemos trabajando un producto o una página interna de WordPress, siempre tenemos que definir cuál va a ser la palabra clave objetivo con la que vamos a posicionar este producto o esa pestaña en cuestión. Y muchas veces para definir esa palabra clave objetivo deberíamos tener en cuenta varias cosas, pero una de ellas, o la que yo suelo recomendar, es irnos a los datos, es decir, a las métricas. Y es poder analizar que cuando una persona está buscando un producto o una pestaña en específico, una página en específico, cómo las personas finales suelen buscar esta información, cómo suelen buscarla en Google. Por ejemplo, en este momento tenemos un champú al cual le dimos un nombre muy genérico, muy general, pero es importante tener en cuenta que, por ejemplo, el champú en el que nos estamos enfocando, tenemos un champú que es para hombre. Entonces, primero lo que va a hacer es cambiarle el nombre principal y lo va a llamar champú para hombre. Y de esa forma ya empezaría a aterrizar un poco mejor cuál podría ser, por ejemplo, mi palabra clave objetivo. Pero aún así, como lo decía previamente, voy a analizar los datos y a partir de eso voy a revisar si elegir la palabra clave objetivo champú para hombre, que es el mismo nombre que también tiene el producto, en este caso es lo más indicado. Entonces, para hacer esto, como lo decía previamente, lo primero que tenemos que hacer es definir esa palabra clave objetivo. Y para eso vamos a poder encontrar tanto herramientas de pago como herramientas gratuitas. En este caso, voy a recurrir exclusivamente a dos herramientas gratuitas. Una de ellas es el Keyword Planner de Google. El Keyword Planner de Google, como su mismo nombre lo indica en la traducción, es un planeador de palabras claves en Google o planificador de palabras claves, como lo llama la herramienta. Para ingresar al planificador de palabras claves, previamente tenemos que haber creado una cuenta en Google Ads para poder ingresar a esta herramienta y que nos arroje información al respecto. En este caso,
Lo voy a dar clic aquí donde dice ir a planificar de palabras clave, y si ya tengo una cuenta creada, él automáticamente me va a redireccionar a la sesión que dice planificador de palabras, que en el caso de no tener la cuenta tenemos que crear previamente la cuenta en Google Ads. Realmente es muy sencillo de crear. Vamos directamente a Google, buscamos Google Ads y allí nos va a llevar en el paso a paso. Pero es importante tener en cuenta que para poder usarla tradicionalmente vamos a tener, o para poder incluso ver métricas reales o más acertadas de las búsquedas en Google, tenemos que haber invertido, haber hecho algún tipo de campaña o anuncio en Google para que de esa forma las métricas que nos muestren cada vez sean lo más cercanas o lo más reales posibles. Después de hacer eso, al estar en esta sesión, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la sesión que dice descubre nuevas palabras, y aquí podemos empezar, por ejemplo, a analizar o a colocar diferentes búsquedas. Entonces, por ejemplo, voy a colocar champú para hombre. Por ejemplo, voy a buscar incluso champú usando la ciudad o un país, que también suele ser una forma también de analizar el tráfico. Por ejemplo, champú, voy a colocar una ciudad como Bogotá. Por ejemplo, champú para hombre Colombia, como ejemplo para colocar un país. Champús para hombre. De esa forma le voy a dar clic en el botón que dice obtenga resultados. Igualmente vamos a poder probar muchas opciones. Aquí para efectos del ejemplo solamente estoy usando estas 4, pero podemos analizar muchos más. Aquí por ejemplo nos muestra que la palabra champú para hombre tiene un promedio de búsquedas mensuales. Aquí por defecto él me está tomando Colombia, pero si yo quiero analizar más países, aquí por ejemplo voy a poder elegir muchos más países con el fin de analizar cada vez más información, o incluso puedo adicionar o incluir cada vez más países, como lo decía previamente, como Perú, y aquí lo voy a dar guardar. Entonces de esa forma él me va a arrojar métricas que en este caso pues veo que no cambian realmente de una forma considerable, y me muestra por ejemplo que la palabra más buscada es champú de hombre en comparación a champú para hombre. Entonces tiene por ejemplo una búsqueda de 100 a 1000 visitas al mes. Esto normalmente es una métrica o un promedio de búsquedas mensuales, como la misma herramienta lo muestra en pantalla, y nos muestra por ejemplo cuál es el promedio que tiene el costo de esta palabra si fuese el caso y estuviéramos haciendo una pauta en Google Ads como tal. Aquí en este ejercicio solamente necesitamos esta información, o queremos tener en cuenta esta información para tomar una decisión. De hecho, la palabra más buscada de hecho no es champú de hombre, sino champú hombre. Tiene por ejemplo una búsqueda de 1000 a 10.000 visitas al mes. Entonces, teniendo en cuenta esta métrica, yo puedo tomar la decisión de elegir esta palabra teniendo en cuenta que es la palabra clave objetivo o la palabra más buscada en general en Google. Adicional a Google Ads, si no tenemos por ejemplo una cuenta en Google Ads para revisar el planificador de palabras claves, podemos también buscar una alternativa, que es una herramienta que se llama Ubersuggest, que pertenece a uno de los mejores SEO del mundo, que se llama Neil Patel, y él crea una plataforma, un software que permite poder hacer algunas búsquedas de forma gratuita. En este caso se debe crear la cuenta previamente. Aquí donde vamos a elegir también la ubicación, por ejemplo, que va a colocar Colombia, colocamos el idioma, y aquí por ejemplo voy a colocar champú para hombre. Aquí de hecho la misma herramienta me está diciendo, estás utilizando la versión gratis de Ubersuggest con una búsqueda disponible. Si quiero analizar más palabras debería pagar una versión de pago. En este caso él me está mostrando a mí, aquí me sale pues publicidad ofreciéndome la herramienta, él me está mostrando a mí que solamente esta búsqueda que dice champú para hombre tiene un volumen de búsqueda de 10, que creo que analizando la métrica anterior que veíamos, champú para hombre también está de 10 a 100. Aquí en Google Ads las métricas suelen ser un poco más de promedios y nos muestran a veces incluso un poco más de información, y aquí en Ubersuggest en la versión gratuita por ejemplo nos muestra que la palabra, si colocamos, en este caso también pudo haber sido un error de mi parte, hice la búsqueda con el champú sin el W, y por ejemplo la palabra champú para hombre con W en champú tiene un volumen de búsqueda de 880 personas. En este caso puedo ir nuevamente a Google y analizar también el champú con W. Fue también un error en la búsqueda, pero es importante analizar diferentes formatos de búsqueda, porque muchas veces si nosotros vamos directamente a Google y escribo por ejemplo champú para hombre
o champú para hombres sin el W. Incluso nos va a mostrar información. Entonces de esa forma nos damos cuenta que de todas maneras nos arroja información. Aquí por ejemplo, si yo quiero mirar también otras formas como las personas también buscan de una forma gratuita, puedo irme también a las búsquedas frecuentes o las búsquedas que Google llama también se buscó y dice champú para hombre recomendado, champú para hombre que huele rico, champú calvicie hombre, que son diferentes formas como las personas en este caso hacen búsquedas similares a estas que están acá. Y de esa forma, teniendo esta información, podríamos ir nuevamente al planificador de palabras claves y allí seguir analizando cada vez más palabras. En este caso, me voy a quedar con la opción que miramos previamente, que decíamos champú para hombre. Creo que es, bueno, de hecho aquí por ejemplo en mostrar filas, no estoy mirando todas, él me muestra que tiene más de 500, realmente me voy a enfocar en las 50 con más tráfico, como para analizar, de hecho aquí también creo que me da la posibilidad de filtrarlas, ¿sí? De menor a mayor. En este caso está de mayor a menor y así es como puedo analizar un poco mejor. Por ejemplo, aquí puedo analizar que las personas, por ejemplo, buscan mucho champú para canas de hombre, champú para caída de cabello del hombre, champú para las canas de hombre. Entonces, por ejemplo, el término champú hombre es un término que desde mi perspectiva es muy general. Es posible que también las personas busquen o hagan esta búsqueda de forma muy general y nuestro producto pueda empezar a indexarse. Claro, entre más búsquedas tenga, más difícil va a ser posicionar un producto en Google, teniendo en cuenta que hay otras marcas, por ejemplo, en este caso, que incluso están pagando o están haciendo publicidad paga, como las que estamos viendo, por ejemplo, aquí en pantalla, que están haciendo patrocinios. De esa forma, por más posicionamiento que pueda tener nuestro sitio, el ejemplo puede ser incluso una página del nivel de Amazon, que por más posicionamiento orgánico que tengamos, Google siempre va a priorizar los patrocinios, o en este caso las empresas que pagan campañas de tráfico pago en la plataforma. Entonces, de esa forma, si me vuelvo nuevamente al análisis, voy a elegir esta palabra clave objetivo que identificamos como champú hombre. Entonces me devuelvo nuevamente al producto, voy a elegir palabra clave objetivo, aquí voy a cerrar esta que tengo acá, la voy a borrar, coloco champú hombre. Aquí por ejemplo él me muestra en rojo y la calificación que empieza a mostrarme Rand Math es una calificación baja porque él identifica, de hecho una de las cosas que también puede ser muy sencillo de entender para cualquier persona que empieza a configurar un plugin de SEO, es que en el caso de Rand Math empieza a mostrar, por ejemplo, que deberíamos tener en cuenta estas recomendaciones que nos coloca acá, para nosotros, por ejemplo, incluir o tener en cuenta siempre esta palabra clave objetivo en el título, en la metadescripción, en diferentes sesiones del producto. En este caso voy a hacer el cambio del nombre del producto a llamarlo champú hombre. Si en el caso, por ejemplo, de otra tienda, el producto no es tan genérico el nombre, sino por ejemplo tiene una marca, digamos que iría el nombre de la marca y posteriormente, por ejemplo, la cantidad de milímetros en los que puede estar si quisiéramos incluir el tamaño directamente en el nombre, y si no, estaría como tal el nombre de la marca. O incluso, por ejemplo, el beneficio que pueda tener el producto. De hecho, lo vimos previamente en el planificador de palabras clave. Hablaba, por ejemplo, de champú para la caída del cabello o champú para las canas de hombre. Entonces, de esa forma, incluso en el mismo nombre le estamos respondiendo al cliente final con la necesidad que resuelve el producto. Entonces, en este ejemplo voy a avanzar con esta palabra clave objetivo. De hecho, aquí la misma herramienta me va mostrando que primero ya tenemos una mejor calificación. Segundo, también me muestra aquí con un check que está bien. En términos generales, los 7 puntos que suelo tener en cuenta a la hora de hacer un SEO o un page para productos son estos 7 ítems. En este caso es el Slack, el metatítulo, la metadescripción, que incluyamos H1 y H2 con palabras claves relacionadas o similares a imágenes, que es la imagen que tiene el producto. Y el sexto sería incluir palabras claves objetivos tanto en el primer y último párrafo, como también hacer un link building interno. Entonces vamos a empezar con las primeras. En este caso sería la URL o el Slack y el metatítulo. Entonces aquí me devuelvo nuevamente al producto. Ya definimos la palabra clave objetivo. El Slack, ¿cuál es? Es lo que llama normalmente WordPress el enlace permanente. Y aquí por defecto él me había tomado el nombre anterior, pero si yo quiero también empezar a posicionar el Slack, debo cambiar el nombre y actualizarlo al nombre con la palabra clave objetivo. Le voy a aceptar. Aquí ya lo modificó. Y de esa forma también la misma herramienta de Rand Math me va mostrando, por ejemplo, que estoy haciendo bien. Posteriormente
Me habla también de la palabra clave objetivo, no se encuentra en tu descripción, entonces también nos invita a que en la descripción del producto esté, por ejemplo, la palabra clave objetivo. Entonces voy a seguir, después de haber colocado el Slack, siguiendo el orden que tengo acá, lo que voy a hacer ahora a continuación es incluir el metatítulo y la metadescripción. Aquí voy a darle el check al Slack. Y ahora voy a continuar con la opción que dice metatítulo. El metatítulo, ¿dónde lo vamos a encontrar? Al interior del mismo plugin de Run Math, en la sesión de WooCommerce, vamos a encontrar algo que la herramienta llama snippets. El snippet suele ser la vista previa que el usuario va a visualizar del producto. En este caso le voy a dar clic en editar en snippet y él aquí nos está diciendo que deberíamos tener el título o el metatítulo en el producto. Por defecto, Run Math hace algo y es que incluye el title con esta serie de porcentajes que automáticamente lo que hacen es llamar el título del producto o el nombre del producto. Entonces de esa forma nosotros en el meta title, que es esto que estamos viendo aquí en pantalla, lo que estoy señalando es el metatítulo o meta title como se suele llamar el SEO, ya estamos incluyendo la palabra clave objetivo. Adicional a esto, por ejemplo, podríamos incluir, de hecho porque es una recomendación que nos hace Run Math, podríamos incluir más caracteres o más palabras que puedan apoyar la visualización o la vista previa del producto. Aquí, por ejemplo, podríamos usar diferentes estrategias. En algunas empresas, si el precio es su valor diferencial más fuerte, muchas veces lo que se hace es colocar desde y se coloca, en este caso, el precio. Voy a colocar a modo de ejemplo desde $20 como para hacer una referencia y llamar la atención a que el usuario que está visualizando este producto, al ver ese precio o ese desde, le llame la atención y dé un clic. Pero si el enfoque en la estrategia, por ejemplo, fuese tal vez los beneficios que tiene el producto, como lo hablaba previamente, champú hombre para canas o para la caída del cabello, entonces de esa forma podríamos analizar ese meta title o ese metatítulo de diferentes maneras, que igualmente es algo que podríamos empezar a testear y con el tiempo probar diferentes metatítulos y analizar cuáles son los que mejor responden o los que más nos llevan tráfico a los productos. En este caso voy a dejar este que está acá. En el enlace permanente mantengo este que está acá también. Y posteriormente llegamos a la sesión que se llama la metadescripción, que la herramienta llama descripción como tal. Aquí la invitación en esta sesión normalmente es colocar una descripción pequeña que también incluya la palabra clave objetivo. Por ejemplo, en este caso, la metadescripción está tomando la descripción corta que tiene el producto en WooCommerce, que en este caso fue la descripción que colocamos previamente y es esta que estamos viendo acá. Entonces, nosotros podemos hacer dos cosas: tomar parte de esta descripción, como lo está haciendo la herramienta, venir y colocarla acá, pero es importante tener en cuenta la recomendación que nos hace Run Math en relación al tema de los caracteres, ya que si nosotros colocamos muchas palabras o muchos caracteres en la visualización de la vista previa, que es lo que siempre vamos a ver en la parte de arriba, es posible que nuestro usuario final o nuestro cliente interesado no visualice todo el mensaje. Por eso es importante que nos enfoquemos en que ese resumen o esa descripción corta comunique muy bien el mensaje. Por ejemplo, voy a dejar esta parte que dice cansado de champús que no cumplen. Nombre del champú, colocaríamos en este caso el champú para hombre, que en este caso colocaríamos el nombre real que tiene el producto. Está diseñado para hombres que buscan una limpieza profunda y resultados reales. Elimina la suciedad, el exceso de grasa y los residuos de productos de styling. En este caso yo podría eliminar esto que está acá y resultados reales para la caída del cabello. Si quiero, por ejemplo, conectar esto con lo que habíamos colocado previamente en el meta title. De esta forma, él nos muestra que nos estamos pasando un poco en caracteres y aquí podría seguir simplificando el mensaje como y resultados, quito la palabra reales, para la caída del cabello, o podría dejarlo así, que de hecho aquí la vista previa me muestra que ya se ve bien. Incluso aquí puedo analizarlo desde la versión de PC o desde la versión móvil, cómo se visualiza. Que de hecho, aunque la herramienta nos diga que en caracteres ya estamos en rojo, por decirlo así, podría tomar la decisión si simplifico y le quito más caracteres o más palabras, o en su defecto lo dejo como está. Personalmente me gusta como está y aún así la herramienta me está mostrando en la vista previa que no se eliminaría parte del contenido. De esa forma lo voy a mantener y él automáticamente guarda esa información. Entonces de esta forma ya tendríamos la palabra clave objetivo en el Slack, en el metatítulo y en la metadescripción.
Ahora vamos a continuar con el cuarto ítem a tener en cuenta, que sería incluir H1 y H2 en el producto. ¿Cómo podemos hacer este tipo de configuración? Podríamos dirigirnos a la descripción larga, que WooCommerce llama por defecto descripción del producto, o a la descripción corta del producto, y podríamos darle manejo de dos formas. Primero, voy a copiar nuevamente el nombre del producto. Vengo aquí a la descripción corta del producto. Y aquí tenemos dos opciones. Colocar el nombre, y sobre este nombre podríamos seleccionar una opción que por defecto tiene el editor, y es cambiarlo de párrafo a título 1, pero va a ocurrir algo. Es muy grande el tamaño por defecto que toma. Podríamos cambiarle incluso el color para que no sea visible y que de cara al usuario final esto no se vea. Pero también va a pasar algo, esto se va a ver como un espacio. Sino lo otro que podemos hacer es copiar un código colocándole en este caso un estilo al H1, el cual este código lo voy a colocar en la descripción del video. El 12px hace referencia al tamaño de la tipografía para que no sea muy grande, y el H1 es el que le está comunicando a la página web que queremos que este nombre o este texto tenga un H1, es decir, tenga una etiqueta H1 y adicional a eso un tamaño de 12 píxeles. Posteriormente a esto, también aquí es donde nosotros podemos incluir otras palabras claves relacionadas, como se suele llamar en SEO, que por ejemplo tendríamos que devolvernos al planificador de palabras claves y analizar cuáles podrían ser otras palabras claves que también puedan traer tráfico a nuestro sitio o tráfico a nuestro producto en cuestión. En este caso, por ejemplo, analizamos palabras como champú para caída de cabello hombre, champú para canas, y aquí sí tendríamos que analizar cuáles palabras claves van en sintonía con los beneficios o características de nuestro producto y copiar. Para efectos del ejemplo, voy a copiar este que está acá y lo voy a llamar como un H2. Entonces lo que hago es replicar nuevamente el mismo código. En vez de llamarlo H1, lo voy a llamar H2, y aquí voy a colocar entre el signo menos y más, voy a copiar esta palabra, que sería una palabra clave relacionada, o en este caso un H2, para que de esa forma el producto se empiece a indexar en Google con un H1 principal, que sería el nombre del producto, y con H2, que serían palabras clave relacionadas. Claro, con esto también podríamos incluir muchas palabras claves adicionales. Normalmente no se recomienda incluir más H1, sino que sea uno solo, pero en el caso de los H2 podríamos seguir incluyendo muchas otras palabras claves que puedan traer tráfico a nuestro sitio o a nuestra página de producto, como por ejemplo mejor champú para hombre, champú para hombres en plural, champú para la caída de cabello en hombre, que son otras formas como las personas suelen buscar este producto, y de esa forma también le estamos diciendo a Google que queremos que muestre nuestro producto para esas búsquedas. De esa manera, nosotros en la descripción corta estaríamos ya colocando este tipo de palabras, y aquí después de colocar el nombre nosotros tenemos que hacer dos cosas. Una, podríamos al nombre del producto cambiar el formato de párrafo al formato título 1, y esto automáticamente convertiría el nombre del producto en un H1, pero va a suceder esto, nos va a modificar de forma general toda la descripción del producto. Entonces lo que vamos a hacer es diferente. Vamos a irnos, en vez de la opción que dice en este momento visual, vamos a irnos a la opción que dice HTML, y allí vamos a pegar un código que nos va a permitir colocar el nombre o el H1, el nombre del producto o la palabra clave objetivo, diciéndole al WooCommerce que nosotros queremos que esta palabra clave objetivo sea el H1 de la descripción corta o en general de toda la pestaña de producto, y adicional a eso lo queremos en una tipografía más pequeña, que en este caso sería 12px, con el objetivo de que no sea muy grande. Y adicional a eso, después de definir el H1, lo que vamos a hacer a continuación es copiar nuevamente este código, vamos a cambiar el H1 por la etiqueta H2, y lo que vamos a hacer ahora es nuevamente irnos al planificador de palabras claves y analizar cuáles otras palabras claves pueden ser correlacionadas o similar a las búsquedas que el usuario que buscaría nuestro producto pueda llegar o tenga una relación con nuestro producto. Por ejemplo, en el caso de mi producto colocaría el término que dice champú para la caída del cabello del hombre, y esto va a depender mucho de las características o beneficios que tenga cada producto. Aquí podría colocar varios H2,
ya que en el caso de los H2 estaríamos trabajando palabras clave relacionadas o adicionales. En el caso del H1 solamente se recomienda, o tradicionalmente se recomienda solamente trabajar uno para que se indexe mucho más rápido. Entonces, para efectos del ejemplo, voy a dejar este H1, que fue la palabra clave objetivo, y el H2 voy a dejar la opción que dice champú para la caída de cabello de hombre. De esa forma ya podría ir nuevamente a la opción que dice visual y él me va a mostrar cómo se visualizaría la descripción en el producto final. Pero antes de darle a actualizar o guardar, lo que voy a hacer es subir esta opción del H2, darle un espacio y adicional a eso, aquí tomo la decisión si de cara al usuario final quiero que esto sea visible o en su defecto podría tomar la decisión, por ejemplo, de colocarlo en un color blanco para que no sea visible de cara al cliente final. De esa forma el H1 y el H2 estarían en la página de producto, pero no serían 100% visibles de cara al cliente final. Esto es algo que nosotros podríamos hacer tanto en la descripción corta del producto antes de colocar la descripción corta o en su defecto después. Muchas veces se recomienda colocarlo antes, ya que estaría como palabra clave objetivo en el primer 10% de tu contenido, que es la sugerencia que nos hace RandMath. De esa manera ya tendríamos metadescripción, H1 y H2. Y el quinto punto que sigue a continuación es dirigirnos a la imagen del producto. Vamos a usar nuevamente la palabra clave objetivo y aquí lo que voy a hacer a continuación es irme a donde está la imagen principal del producto, le voy a dar clic acá y en vez de seguir trabajando el nombre con el cual cargamos el producto, lo que voy a hacer es cambiar el título y adicional también tengo que colocarlo aquí en texto alternativo la palabra clave objetivo y le doy establecer nuevamente imagen del producto y le voy a dar a actualizar. De esa manera lo que estamos haciendo también es buscar la forma de que la imagen de nuestro producto se indexe para las personas que hagan este tipo de búsquedas en Google Imágenes y que en la búsqueda de estas imágenes podamos llevar tráfico hacia el producto o a nuestra página en cuestión. De esa manera estaríamos cumpliendo con ese quinto punto. En el sexto punto ya cumplimos parte de él, que sería incluir la palabra clave objetivo en el primer y último párrafo. El primer párrafo ya lo tenemos, pero nos faltaría, por ejemplo, en el último párrafo del producto. Y aquí lo que podríamos hacer es incluir en la descripción larga del producto, podríamos hacer algo que incluso hace parte de las sugerencias que nos recomienda RandMath y en general es algo que también suele permitir que los productos se indexen de una forma más rápida, y es que como mínimo tengamos 600 palabras o que el contenido sea mucho más largo en la información del producto. En este caso nuestra descripción corta o larga, para efectos del ejemplo la que estaba usando es la misma, y aquí por ejemplo si tenemos más información del producto, ya sea si somos el fabricante del producto o estamos revendiendo un producto, sería bueno poder tomar parte de esa información y venir y colocarla acá, o en su defecto colocar una descripción mucho más larga. Aquí por ejemplo podemos aprovechar para hablar de los beneficios del producto, de las características del empaque, de incluso por ejemplo ganchos que apoyen el cierre o la venta del producto, como envíos gratis si fuese el caso, métodos de pago y diferentes opciones que ofrezcamos en nuestros productos o en nuestra tienda en general. En este caso lo que voy a hacer es agregar una descripción mucho más larga y copio la descripción. Y de esa manera también aprovecho para usar, por ejemplo, otras palabras claves relacionadas, que puede ser una forma diferente también, como las personas en Google buscan un producto como en este caso el término champú de esta manera. Y con esta descripción lo que hago también es incluir nuestra palabra clave objetivo al finalizar la descripción del producto. De esa manera estaríamos cumpliendo con el sexto ítem de esta configuración y nos quedaría un séptimo ítem que hace referencia a un link building interno. Normalmente el link building interno hace referencia a crear hipervínculos entre una pestaña y otro, y el objetivo de esta estrategia es invitar a las personas a visitar más pestañas al interior del producto, ya que esto va a permitir que las personas que visiten estos links mantengan un tiempo de duración en nuestro sitio web mucho más largo. Por ende, van a ser personas cada vez más interesadas y al mismo tiempo Google identifica que los usuarios duran más tiempo navegando nuestro sitio web y de esa forma también le da mayor autoridad a nuestro sitio. De esa manera, lo que haría para efectos del ejemplo es, por ejemplo, seleccionar alguna de las descripciones y hipervincular. Podría hacerlo de dos formas. Si tengo un producto que tenga una correlación con este producto en cuestión, podría hipervincularlo con ese otro producto, o en su defecto podría conectarlo con la categoría en cuestión. Y aquí lo que haría es buscar cuál es la URL de la categoría del producto
o en este caso el otro producto con el que queremos correlacionar. Y adicional a eso, lo que podría hacer es crear un texto que invite también a visitar el resto de la categoría de productos. Y lo que hago aquí es hipervincular la categoría en cuestión. Y aquí copio el link. De esa manera estaríamos llevando tráfico a las personas que estén visualizando la descripción larga, y que de esa forma, al ver este producto, también lo estemos invitando a ir, como lo decía, ya sea que querramos llevar el usuario a otro producto o en su defecto a la categoría general en la cual él está navegando nuestra tienda virtual. De esa manera, si bajo la configuración de Run Math, aquí vamos a poder analizar que ya tenemos una calificación de 75 sobre 100, que en este caso, por ejemplo, aquí identifico que hay un error en la meta descripción, que previamente habíamos usado el término champú para hombre, cuando realmente nuestra palabra clave objetivo era champú hombre. Entonces, si le quito esa opción del para, él automáticamente lo valida, se da cuenta aquí que ya lo tenemos y sube un punto en la calificación, tendríamos 76 sobre 100, y adicional a eso, nos está diciendo que podemos crear una descripción todavía más larga, ya que la descripción que yo creé aún así solamente tiene 200 palabras, pero podríamos hacer una descripción mucho más extensa. Normalmente, para hacer que esta descripción sea más larga, nos podemos apoyar, por ejemplo, en las fichas técnicas de producto, o incluso aprovechar las descripciones, como lo decía previamente, para usar mensajes mucho más comerciales, y también nos va a servir para aumentar la autoridad del producto y la autoridad en general de nuestra tienda virtual. Y de esa forma es como haríamos la configuración SEO, y es importante tener en cuenta que es algo que podemos aplicar ya sea que estemos usando el plugin de Run Math o el plugin que hablaba previamente como el Yoast SEO o el All-in-One SEO. En cualquiera de los escenarios, tener en cuenta estas 7 recomendaciones van a permitir que nuestros productos y nuestra tienda se empiece a indexar de mejor forma. Y después de terminar la configuración SEO, como te dije al inicio de este video, te voy a dejar 3 tips que mejoran la tasa de conversión en tu tienda virtual. El primero de ellos es que nunca dejes la página de producto tal y como viene en la plantilla, ya que es importante tener en cuenta que la página de producto en la gran mayoría de casos es la pestaña más importante de tu producto, ya que es allí donde debes mostrar todas las características, beneficios, valores agregados que tienes tu producto. Tradicionalmente nosotros en nuestro proceso solemos mostrar a nuestros clientes, digamos que una página de producto, ya sea que lo estemos viendo en la versión de PC o móvil, digamos tradicionalmente se ve así. ¿Cómo debería verse una página de producto ganadora? En este caso deberíamos poder incluir imágenes de producto que tengan una mejor resolución, los mayores valores agregados que tiene nuestro producto, las características, los métodos de pago, y para eso te voy a mostrar ejemplos de algunas de las tiendas que hemos trabajado. Por ejemplo, en esta tienda nos enfocamos en explicar la descripción que pueda ser más llamativa. Adicional a eso, en vez de mostrarlo solamente con texto, lo acompañamos con iconos, y adicional a eso, tratamos de que en la misma página de producto podamos resolver todas las dudas del cliente. En este caso, por ejemplo, en la pestaña de producto tratamos de incluir una descripción adicional, el modo de uso, los ingredientes, todo este tipo de información deberíamos poder resolverlo siempre en nuestra página de producto, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que entre más información coloquemos allí en nuestro producto, estaríamos respondiendo a todas las dudas o posibles consultas que pueda tener nuestro cliente sin la necesidad de ir a un WhatsApp o tal vez dejarnos un formulario de contacto. Por eso es vital incluir la mayor cantidad de información que resuelva las dudas de nuestros clientes. El segundo punto serían las imágenes de producto o video. Este es un error muy común que sigo viendo en las tiendas virtuales, y es que hoy por hoy, incluso con la inteligencia artificial, así no puedas invertir en fotografía profesional, es importante que puedas apoyarte de estas herramientas o en lo posible usar fotografía de producto cada vez más profesional, porque esto genera mucha confianza. Muchas veces no le damos el valor que tiene esto, pero realmente es supremamente importante. No es lo mismo mostrar un producto con fotografía profesional que mostrar un producto con fotografía genérica o incluso con fotografía tomada con celular pero sin un buen fondo o sin una buena edición de esta fotografía. El tercer punto que suele subir la tasa de conversión de forma significativa en cualquier tienda virtual son los testimonios. Es algo que normalmente muchas veces no le damos la relevancia de incluirlos en el sitio web o en nuestra tienda virtual o la página de productos, solamente los subimos en redes sociales, pero subir testimonios en cada uno de nuestros productos genera mucha confianza, ya que los testimonios son específicos para el producto en cuestión que estoy visualizando como cliente final. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos colocar textos que nos hayan dejado por WhatsApp, testimonios o comentarios que nos hayan dejado en otras redes sociales, pantallazos que nos hayan podido enviar por WhatsApp, y de esa forma aportamos más confianza en la toma de decisión de cualquier persona que visita nuestra tienda.
Y para finalizar, en la descripción de este video vas a poder descargar este Excel en el cual te voy a dejar estrategias para aumentar tus ventas en tu tienda virtual.